Buenos días. Vayan tomando asiento, señorías. Buenos días. Damos comienzo a la sesión plenaria de hoy, 13 de noviembre, 9:30, con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebradas los días 30 y 31 de octubre de 2025. Se aprueba por asentimiento. Pasamos al segundo punto del orden del día, debate y votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares monumentales de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya presentación y defensa y por tiempo de 6 minutos tiene la palabra el señor Morón. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, querría saludar a las personas que nos acompañan en la tribuna, en especial a Adrián Balaga y a su padre Jesús, y agradecerles, evidentemente, la colaboración que nos han ofrecido al Grupo Parlamentario Vox en Aragón para elaborar esta proposición de ley. Y mandar también un saludo, extender este saludo y este reconocimiento a todas las personas, a todos los agricultores que durante estas semanas han estado participando en la recolección de la oliva. Señorías, el cultivo del olivo y la producción de aceite están íntimamente ligados a los pueblos mediterráneos. Desde hace milenios, en Aragón, el olivar conforma y embellece el paisaje de gran parte de nuestro territorio en una adaptación casi perfecta a nuestras condiciones ambientales. Así contribuye significativamente a la biodiversidad y equilibrio ecológico en nuestra comunidad, siendo el hábitat de diversas especies, tanto de flora como de fauna. El olivo y la producción de aceite constituyen parte de nuestra dieta, la muy laureada dieta mediterránea, y de la estructura económica y social de muchas localidades de nuestra región. Las almazaras locales no solo generan empleo, sino que fomentan el desarrollo económico y social. Silencio, por favor, que no se escucha bien al interviniente, por favor. De estas áreas, contribuyendo a combatir la despoblación. Todavía hoy en día el olivo supone el 21% de la superficie de cultivos leñosos en Aragón. Y finalmente añadir que el cultivo del olivo forma parte de nuestra cultura, tradiciones y de la propia historia de Aragón. Testigos singulares de esta historia son precisamente los olivos y olivares monumentales, aquellos olivos de más de 150 años, algunos milenarios, que se encuentran en nuestro territorio y que por su belleza y significado tenemos la obligación moral de conservar. Sin embargo, desde hace décadas se ha permitido un mercadeo de estos magníficos ejemplares con fines especulativos, arrancándolos de la tierra en la que han permanecido durante siglos para pasar a formar parte de la decoración de un hotel, de una casa o de cualquier otra localización. Un expolio a nuestro patrimonio natural que, además, en muchas ocasiones produce daños irreparables a la propia planta. Este proceso especulativo se ha agravado todavía mucho más con la mal llamada transición energética, una colonización del campo por parte de intereses financieros. No hay protección real del suelo agrícola, ya no hay soberanía alimentaria, solo hay sumisión a los fondos y al fanatismo climático, consecuencia de los pactos del Partido Popular y Partido Socialista en Bruselas. De este modo, estamos viendo con preocupación cómo en otras regiones se están destruyendo olivares enteros para satisfacer los intereses de los fondos de inversión internacionales que imponen su voluntad a través de aerogeneradores y macroplantas solares, instaladas sobre los suelos más fértiles de España. Lo hacen sin ninguna planificación, sin respeto ambiental y sin ningún beneficio para el agricultor ni para el país. De esta manera se han talado más de 500.000 de olivos en Jaén y en Granada, condenando al abandono a medio plazo a muchas localidades, a muchos pueblos y a provincias enteras. Ante esta situación, varias comunidades autónomas han reaccionado y ya disponen de leyes que protegen a estos olivos y olivares monumentales, como es el caso de Cataluña y de Valencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón traemos a este Pleno la toma en consideración de esta proposición de ley de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares monumentales de Aragón, cuyo objetivo no es otro que crear el marco legal que proteja este rico patrimonio ambiental, paisajístico, agrario, cultural, social, histórico y económico, que es también patrimonio de Aragón. La proposición de ley se estructura en 25 artículos agrupados en 6 capítulos, 2 disposiciones adicionales y 3 disposiciones finales, más una disposición transitoria. El capítulo 1 establece el objetivo de la ley, que además de la protección de los olivos y olivares monumentales, como se ha comentado, incluye la protección de los elementos arquitectónicos y de patrimonio hidráulico genuinos vinculados a la historia del cultivo, la cultura y el paisaje de la que forman parte, y el establecimiento de políticas y mecanismos de conservación y protección del paisaje y de la actividad agrícola relacionada con el olivo. El capítulo 2 crea la Comisión Técnica para la Protección de los Olivos y Olivares Monumentales, como el organismo técnico dependiente de los departamentos competentes, sobre el que recaen las labores de asesoramiento e impulso de las políticas contenidas en esta ley. También establece la elaboración del catálogo de olivos y olivares monumentales y su sistema de protección, que depende de los departamentos de la Diputación General de Aragón competentes en la materia. El capítulo 3 regula las acciones de promoción y difusión de los olivos y olivares monumentales, tanto de los productos derivados de los olivos monumentales protegidos como de su aprovechamiento turístico. El capítulo 4 regula las prohibiciones y las exenciones. Entre las primeras cabe destacar la prohibición de destruir, deteriorar o afectar de cualquier manera el estado de los olivos monumentales, o de instalar carteles o paneles publicitarios o elementos que distorsionen su estética. Asimismo, regula las actuaciones de mejora de la tierra y el cuerpo competente para ejercer las funciones de control y vigilancia. El capítulo 5 regula el régimen sancionador y, finalmente, el capítulo 6 regula la financiación para garantizar la protección de los olivos y olivares monumentales. Las disposiciones adicionales se refieren al establecimiento de reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones y al baremo de ayudas para la financiación de la protección y gestión de los olivos monumentales. Por otra parte, las disposiciones finales establecen el desarrollo reglamentario, la habilitación presupuestaria y la entrada en vigor. Señorías, mediante este nuevo que sometemos a su toma de consideración, queremos proteger el rico patrimonio que constituyen los olivos y olivares monumentales de la especulación, no solo mediante restricciones, sino también con incentivos fiscales, conservando su producción y promocionando sus productos y aprovechamiento turístico. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno de intervención del resto de grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Morón, me voy a abstener para permitir el trámite parlamentario, pero permítame que le haga algunas consideraciones. Decía usted, las mejores tierras de España. Supongo que habrá un estudio de las mejores tierras de España donde están. Usted decía también que se han arrancado miles de olivos en Aragón, no sé dónde, pero seguro que usted nos podrá aportar los datos, porque puede ser entre uno o ninguno los que se han arrancado para hacer una planta fotovoltaica o eólica, pero seguro que usted nos aportará datos. Fíjese, yo creo que detrás de esta proposición lo que menos le importa a usted es proteger los árboles monumentales. Pero no obstante, yo tengo interés en ver cómo se va desarrollando esto. Entonces, voy a permitir con abstención la tramitación y luego le voy a decir también otra cuestión que a mí me preocupa. Anda usted aquí un giro. ¿Dónde queda la propiedad privada, el derecho del propietario? Si el propietario quiere arrancar el árbol y no puede. Esto que ustedes defienden, esto es como si tienes un piso y te obligan a alquilarlo a unos menas. Fíjese, señor Morón. Tú tienes un olivo y te obligan a mantenerlo allí para que vayan señores en pantalones cortos a hacerle fotos. Y no te van a pagar nada por ello. No sé. Creo que aquí hay otra cosa detrás que usted no nos ha contado, pero que iremos viendo en la tramitación parlamentaria y esta agrupación no se preocupe, que hará las aportaciones que estén en su mano para tratar de que esta propuesta de verdad sirva para lo que usted nos ha contado aquí, que no es la intención que usted tiene. Esto sirve para otra cosa, que seguro que hay unos al lado que son de verde un poco más oscuro, que seguro que también van a estar de acuerdo con ustedes. Los de verde claro y oscuro van a estar de acuerdo en proteger para que el mundo se pare. Toda una provincia se quede estanca y sin vida. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo.
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Señor Morón, nosotros no estamos en desacuerdo en debatir esta ley, una ley que es una réplica prácticamente exacta de la que se aprobó en el Parlamento de Cataluña a propuesta, creo recordar, del PSC y, por lo tanto, para nosotros pues está bien alguna cuestión que recoge, ¿no?, como ese principio de intervención sobre el bien privado, precisamente para salvaguardar en este caso también lo que es el bien ambiental, material o incluso patrimonial que está en manos o inmaterial que está en manos privadas y que por el mero hecho de estar en manos privadas no tiene por qué estar sometido al uso que estas manos privadas, si es inadecuado, le den o si no es el que tiene que ser conforme a derecho. Por lo tanto, tener una ley nos permite tener esa herramienta de derecho para intervenir, que es algo que a Izquierda Unida ya le gustaría en cuestiones básicas como el mercado de la vivienda u otras facetas importantes en las que ustedes lamentablemente no están tan de acuerdo intervenir. A partir de ahí hay varias consideraciones que justifican nuestra abstención. La primera de ellas es que ustedes tuvieron ocasión de hacer una ley del paisaje y no la hicieron. La segunda de ellas que tuvieron también la posibilidad de modificar la ley de espacios naturales y tampoco lo hicieron. Podríamos, en cualquier caso, proteger, incluso con el marco regulatorio actual, el olivo singular sin necesidad de recurrir a una nueva norma. Pero, en cualquier caso, como digo, no nos vamos a oponer a su tramitación para su elaboración concreta. Eso sí, como le decía, nos abstendremos por cosas concretas que tienen ya que ver con el fondo de lo que ustedes elevan. Y empezaré por el final de su intervención, hablando precisamente de que no sabemos qué pinta la exoneración del impuesto de transmisiones de sucesiones y, a partir de ahí, también cuestiones concretas en lo que respecta a la capacidad, a la determinación competencial de quién es el que tramitar denuncias, etcétera, etcétera, porque cuando hablan de entidades locales ustedes meten igual en el mismo saco comarcas y ayuntamientos y es verdad que aquí es una cosa y en Cataluña esa orden administrativa, ese ordenamiento administrativo juega y ocupa otro papel y tiene otro papel competencial cada una de ellas. Por lo tanto, esas cuestiones habrá que matizarlas, igual que cuando hablan de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero, como digo, vamos a abstenernos a ver con qué voluntad ustedes bueno, pues asumen, si se toma en consideración esta norma, su debate posterior en ponencia. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, de todo lo gente que tiene Aragón, por regular, pues a vos le ha parecido que lo más fundamental es la protección de los olivos, que ya me gustan personalmente. Y nos trae a la Cámara una proposición de ley argumentando que en Cataluña tienen una parecida, Leo. Cataluña. Jamás pensé que vos se miraría en el espejo del independentismo. Claro, que también pone sobre la mesa la ley de 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana. Bien. Mi pregunta es, ¿no se les ha ocurrido mirar qué tenemos en Aragón? En Aragón tenemos el decreto 27/2015 de 24 de febrero por el que se regula el catálogo de árboles y arbóleas singulares de Aragón. Singulares, ahí lo dejo. Árboles y arbóleas singulares de Aragón, eso sí, en general, sin centrarnos en especies determinadas, que ya tienen además su propia protección, las especies determinadas. Y de igual manera se puede solicitar la declaración de protección de los olivos o olivales singulares. Ahí tienen la protección, pero no, ustedes han querido, no sé, echar un guiño a Junts igual. Vamos a dejarlo ahí, a Cataluña. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a abstener, no vamos a aprobar esta proposición de ley, no es oportuna, creemos que hay mecanismos en Aragón para implementar esto, el decreto 27/2015, por eso le digo, votaremos totalmente en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Abug. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Cada olivera que se arranca es perder una parte del matarraña. Si perdemos un olivo milenario o centenario, nunca más vamos a tener otro. Jamás vendrá lo que a lo largo de los siglos ha hecho la naturaleza.
Es un árbol que integra la historia natural y cultural de su territorio. Es irreemplazable. No se puede sustituir porque es el vínculo de la comunidad local con la cultura del olivo y el territorio del Matarraña. Necesitamos, como dicen esas frases de los protagonistas de Oliveras Centenarias del Matarraña y del Bajo Aragón, conocer para preservar. Un saludo a Juan Antonio Anglés, Rafael Martí, a Víctor Vidal, a Barry Bernat, a Fernando Zorrilla, coordinador del proyecto, y a todos los que participan de este proyecto. Han llevado a cabo la catalogación de las oliveras centenarias y singulares que existen en el Bajo Aragón histórico, un proyecto de conocimiento científico y agronómico que es la base para catalogar estos árboles, primer paso para promocionar un aceite muy singular. Han identificado 120 olivos excepcionales o centenarios, entre 500 y 1000 años de variedades locales anteriores al empeltre. Olivos que son parte del paisaje de Matarraña y Bajo Aragón. Patrimonio histórico, económico, cultural y medioambiental excepcional, que ocupa menos del 1% de la superficie de olivar en esta comarca y es seña de identidad del paisaje. Igualmente, el proyecto del Bajo Aragón Tierras Centenarias, que impulsa la identidad comarcal y oleícola, necesita apoyo y ayudas de las administraciones. Debatimos hoy la toma en consideración de la proposición de ley de protección, conservación y puesta en valor de olivos y oliveras monumentales que presenta Vox. Puede ser un punto de partida, puede ser una primera valoración de una proposición de ley. Si sale adelante, nosotros esperamos poder presentar enmiendas y participar en el debate para mejorar el texto y su alcance. Porque seguramente conocen o han visto la película El Olivo de 2016, dirigida por Itziar Bollaín. La película enfatiza el valor de las raíces familiares y la defensa del territorio y de los olivos centenarios y milenarios. Narra la historia de Alma, una chica que quiere recuperar el olivo de que su familia vendió hace 12 años y por cuya causa su abuelo dejó de hablar. Es una película de ficción, es cierto, pero es evidente cuando se ve que está inspirada en la realidad del medio rural del territorio Senia, que reúne la mayor concentración mundial de olivos milenarios. En el entorno del río de este nombre, el territorio, al pie del macizo montañoso de los puertos de Beceite, con 27 municipios, 15 valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses, Valderrobres, Beceite y Peñarroya de Tastavins. Irreplicable también en las comarcas de Bajo Aragón y Matarraña, donde el proyecto Oliveras Centenarias viene inventariando y defendiendo en La Codoñera, Belmonte de San José y Torrebelilla con el Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña, del que hemos hablado ya. No puedo olvidar la iniciativa ciudadana Apadrina un Olivo en Oliete, un proyecto social, medioambiental y de desarrollo rural, que nació en 2014. Su objetivo principal es recuperar olivos centenarios y abandonados y, al mismo tiempo, revitalizar el pueblo y su entorno rural, que sufrían despoblación y abandono. Apadrina un Olivo ha recuperado más de 15.000 olivos, han conseguido crear varios puestos de trabajo estables en el pueblo, cuentan con más de 7.000 padrinos en distintos países. Nuestro reconocimiento a Alberto Alfonso y a todo su equipo que llevan años trabajando. Puede ser interesante buscar una ley adecuada para Aragón, incluyendo algunos de los detalles que pueden ir en la línea del proyecto. Pero también es importante que hablemos hoy, y no nos olvidemos, porque se están olvidando de ello, de llevarles aquí en Aragón agua, que llevan más de 20 años pidiéndola y que siguen igual. Si esta ley sale adelante, como vuelvo a repetir, desde Aragón, Teruel Existe, presentaremos enmiendas para nuestros agricultores de las oliveras aragonesas. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Muy buenos días, gracias, presidenta.
Mire, señor Morón, yo no quiero quitar ningún mérito a quienes nos acompañan hoy aquí, bienvenidos, están en su casa, pero a quien debería haber agradecido públicamente la colaboración para redactar esta proposición, yo creo que es al Partit dels Socialistes de Cataluña, al PSC, porque esta iniciativa es fundamentalmente un copia-pega de lo que ese partido redactó y consiguió que se aprobara allí, en Cataluña. Dicho esto, quiero empezar reafirmando que para Chunta Aragonesista la defensa activa de nuestro patrimonio agrícola, paisajístico, cultural forma parte de nuestro ADN hace casi 40 años. El año que viene hará 40 años. Aragón es tierra de olivos y muchos de ellos son auténticos monumentos vivos, forman parte de la historia de la economía rural y la identidad profunda desde siempre del territorio aragonés. Por eso, sí, señorías, sí, señor Morón, es necesario impulsar medidas audaces, útiles, eficaces para proteger nuestros olivares monumentales. Se trata de evitar el expolio, el olvido, la comercialización agresiva o el abandono de estos árboles que han vertebrado comarcas enteras durante generaciones. Pero no podemos pasar por alto una contradicción política de fondo. El mismo grupo, Vox, que bloquea presupuestos, que impide acuerdos, que sabotea la aprobación de leyes útiles, estas leyes ya no legislan, que impide acuerdos, que promueve una política de confrontación institucional constante. Hoy mismo en la Junta de Portavoces, por culpa de Vox, no hemos podido aprobar una declaración institucional contra la violencia machista, pues esos mismos ahora resulta que nos propone una ley que requiere precisamente de todo eso, de recursos públicos, de capacidad técnica, de voluntad de cooperación entre administraciones públicas, de una estrategia sostenida a largo plazo con visión evidentemente sostenible. Vamos, nos proponen todo lo contrario a lo que representa Vox. Esta propuesta es una operación de maquillaje político, ni más ni menos. Y como decía al principio, es muy curioso que el texto que hoy se va a someter a consideración está inspirado casi línea por línea, palabra por palabra, en una ley aprobada en Cataluña, la Ley 6/2020 de 18 de junio de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y olivares monumentales. Agárrese al escaño, señor Morón. ¿Sabe quién firma esa ley en el BOE y en el Diario Oficial de Cataluña? ¿Sabe de quién va la firma junto con la del rey? De Joaquim Torra y Pla. Sí, sí, Quim Torra. Nos han propuesto lo que firmó Quim Torra. Qué vueltas da la vida, qué malotes son ustedes a veces, señor Morón. Mire, nos vamos a abstener y si se aprueba la ley, se toma en consideración y se tramita, evidentemente el texto debe ser mejorado en el trámite parlamentario y ahí sí trabajaremos con propuestas y con fidelidad al medio aragonés, con compromiso, como siempre, con Aragón. En concreto, nos preocupan fundamentalmente dos aspectos. En primer lugar, la ausencia de perspectiva social en el régimen sancionador. Se prevén multas de hasta 48.000 euros sin matices suficientes que protejan a los pequeños agricultores. El riesgo es claro, que la ley castigue a quienes más cuesta sostener, a los titulares de explotaciones familiares, las personas que aún resisten en las comarcas despobladas, quienes mantienen viva la producción a pesar del abandono institucional. Es que no puede ser que una norma pensada para preservar nuestro patrimonio termine expulsando a quienes lo cuidan. En segundo lugar, advertimos que la comisión técnica, que es clave, es evidente para el éxito de la ley, no garantiza la participación suficiente del territorio. Entidades locales, comarcales, asociaciones agrarias o cooperativas deberían tener voz directa en esa comisión. No puede funcionar con la visión centralista de Vox, con un modelo centralista, si de verdad queremos proteger árboles que viven, que sobreviven en Aguaviva, en Maella, en Oliete o en Caspe. También propondremos, si se tramita la ley, reforzar la dimensión fiscal, pero no con las recetas neoliberales de siempre, no con eso. Con eso no vamos a proteger los olivos. Lo que hacen falta son incentivos claros al relevo generacional y a la gestión sostenible del olivar. Hace falta también garantizar la custodia pública del patrimonio. Hace falta priorizar la educación ambiental desde la escuela como herramienta de arraigo. Es decir, si finalmente se aprueba, haremos propuestas desde esa visión territorial, social, de compromiso con nuestro paisaje, con el futuro de nuestros pueblos. En definitiva, señor Morón, haremos el esfuerzo de abstenernos porque no tragamos con incoherencias y no tragamos tampoco con discursos de papel. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Socialista, señor Iglesias.
Gracias, presidenta. Señorías, yo en primer lugar sí que quería hacer una referencia y dar la enhorabuena a la denominación de origen del aceite del somontano, que ayer fue inscrita por la Unión Europea. Y creo que hay que dar la enhorabuena a toda la gente que ha trabajado por ello, toda la gente que ha puesto en marcha esa denominación de origen desde allí, desde el territorio, todos los técnicos y los trabajadores también del Gobierno de Aragón, del actual, pero sobre todo del anterior, con el consejero Joaquín Olona. Desde luego, sobre esta proposición, Vox normalmente es un partido muy previsible. Es un partido que básicamente, para saber lo que va a decir, solo hay que ver los discursos de la ultraderecha norteamericana y los copian aquí tal cual. Patrioterismo exacerbado, esas cosas que dicen de la ONU, de la Agenda 2030 que nos va a destruir a todos, de que si los españoles nos vamos a extinguir, de que si todos los males del mundo vienen por causa de los inmigrantes y de los socialistas, pero desde luego hoy nos ha sorprendido. Desde luego Vox hoy nos ha sorprendido, porque ha traído aquí una proposición de ley sobre la protección de los olivos monumentales copiada casi íntegramente de una proposición de ley de los socialistas catalanes en el Parlamento de Cataluña. Fíjense ustedes, señor Morón, socialistas y catalanes. ¿Puede haber algo más cercano al maligno en su ideario ultranacionalista? Desde luego, esto es bien curioso. Es una proposición de ley que, para ser justos, surge de una iniciativa legislativa popular que viene de la Taula de la Sénia, que, como todos ustedes saben, es una mancomunidad que conforman pueblos de Aragón, pueblos de Cataluña, de la provincia de Tarragona, y pueblos de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Castellón, que tienen la preocupación por la protección de esos olivos, que se lleva a través del Partido de los Socialistas de Cataluña, que desde luego está bien hecha y que desde luego tiene sentido. Y es cierto también que se aprobó durante el Gobierno de aquel inefable presidente Quim Torra, que comparte con nuestro actual presidente de Aragón el honor de ser los peores presidentes de sus comunidades autónomas. Pero, desde luego, es mejor que copien ustedes las cosas bien hechas y no las ideologías destructoras que compran ustedes de los americanos, que solo pretenden romper la Unión Europea para que los multimillonarios americanos ganen más dinero. El olivo es un árbol simbólico en nuestra cultura. Desde que Atenea regaló el olivo a los atenienses en su competición con Poseidón por ver quién era el patrono de la ciudad de Atenas, el olivo ha sido venerado en nuestra cultura grecolatina por todos los rincones del arco mediterráneo. Desde luego es el árbol, yo creo que más simbólico, el árbol más sagrado en la cultura milenaria. Y en Aragón hay amplias zonas de Aragón que se han dedicado tradicionalmente a la producción de aceite de oliva, a la producción de oliva de mesa. Por tanto, desde luego, el olivo forma parte de la cultura aragonesa, y los olivos monumentales merecen nuestra atención, porque Aragón, señorías, no es Virginia. En Virginia no hay olivos, porque Aragón, señorías, ni es Virginia ni quiere ser Virginia. Aragón quiere ser Aragón. Y si ustedes por casualidad han visto lo que ha pasado en Virginia estos días, es algo que va a pasar también aquí en Aragón pronto. Y es que la gente se ha cansado del voto a la derecha y han votado a los partidos progresistas. Y centrándonos en la proposición, compartimos el objeto y los aspectos más importantes: proteger los olivos monumentales como patrimonio cultural y ambiental de Aragón, regular su cultivo, proteger los elementos tradicionales del cultivo, que haya una cooperación real entre las instituciones y los propietarios de los olivos, que es muy importante para ayudar a su conservación con el apoyo técnico y económico, y un reconocimiento a la labor de las personas que se han dedicado a cultivar estos olivos. Seguro que hay cuestiones a mejorar, esperemos poderlas trabajar en estas Cortes. Nos surge alguna duda de si esta ley debería ser más ambiciosa, enfocarse a todo el patrimonio arbóreo como algo que mejore, que complemente, que esté sobre ese decreto del 2015, que creo que es una buena herramienta. Dudamos de si 150 años es la edad adecuada o tiene que ser mayor, pero yo creo que eso lo podremos hacer en la tramitación. Por todo ello, señorías, desde el Partido Socialista
a esta proposición porque parte de abajo, de la iniciativa de la gente preocupada por nuestro patrimonio agrícola, ambiental y cultural y porque tiene sentido. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, nosotros también nos queremos unir a esa enhorabuena a la denominación de origen del aceite del somontano por ese reconocimiento como denominación de origen después de mucho trabajo, señor Iglesias, después de mucho trabajo del anterior Gobierno, pero también de mucho trabajo de este Gobierno, del actual Gobierno de Aragón y, por lo tanto, señor Rincón, en la parte que a usted le corresponde también, enhorabuena. Debatimos ahora una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón y en su texto hay varias cuestiones que llaman profundamente la atención. Como ya se ha dicho aquí, es un copia y pega de una ley que presentó el PSC en el Parlamento de Cataluña y que quiere que le diga, señor Morón, pues a nosotros nos llama la atención, cuanto menos nos llama la atención, que ustedes empiecen ya a copiar leyes del PSOE. Tendrían que preguntarse, señorías, señores de Vox, señor Morón, dónde está colocada exactamente la pinza de la que tanto hablan ustedes. Pero también es llamativo, viniendo como viene de Vox, el impacto que esta proposición de ley pueda tener sobre la propiedad privada. Mire, el texto establece en su artículo 2 que la ley se aplicará independientemente de la naturaleza de la propiedad del suelo, lo que supone una intromisión directa en la libertad del propietario. Como muy bien decía el señor Izquierdo, es como si quisieran ustedes aprobar que nuestros pisos, mi piso, que es mi propiedad, pudiera ser ocupada por menas a través de una ley. La inclusión de una finca en el catálogo de olivos monumentales que propone esta proposición de ley tiene efectos automáticos y el propietario únicamente dispone de 30 días para oponerse a él. Pero lo peor del caso es que durante este tiempo, durante esos 30 días, ya pesan sobre su terreno limitaciones que afectan al uso, a la gestión y al valor patrimonial de su propiedad. También hay restricciones paisajísticas que afectan a los ayuntamientos y que les obligan a modificar los instrumentos de planeamiento y, por si esto fuera poco, se prohíbe expresamente la extracción, trasplante o comercio de los olivos monumentales, incluso dentro de propiedades privadas, lo que constituye de facto una expropiación de uso sin el procedimiento legalmente establecido para ello. Proteger no puede significar prohibir, ni mucho menos desproteger al propietario de su derecho legítimo. Pero si hay algo que llama aún más la atención es el porqué de esta ley. En Aragón hay un decreto del año 2015 que protege ya a los olivos, pero también a los abetos, a los alcornoques, a los pinos, tejos, carrascas, chopos. ¿Por qué una ley solo para los olivos? Pues porque donde existen más olivos centenarios es en la provincia de Teruel. Para no mentir, en Huesca hay uno, en Culongo, Culongo, pero entre el Bajo Aragón, el Matarraña y Andorra Sierra de Arcos, entre la zona de Estercuel, Oliete y Ejulbe, hay más de 165 catalogados como monumentales. ¿Y esto qué significa? Pues mire, señor Morón, esto significa que a ustedes no les importa el paisaje, porque si no hubieran metido toda la riqueza arbórea de Aragón y no solo los olivos en esta proposición de ley. Que lo que buscan con esta ley son limitaciones a los proyectos de desarrollo de la provincia de Teruel, y si no, léanse ustedes detenidamente el artículo 11. Y que parece que quieren que los turolenses nos quedemos como reserva india, paralizando nuestro progreso con excusas muy poco creíbles. Esta ley, tal y como está redactada, introduce inseguridad jurídica que puede disuadir inversiones, paralizar proyectos y generar conflictos entre la Administración y los propietarios. Y nosotros, señorías, no estamos aquí para crear problemas, estamos aquí para solucionarlos. Tenemos que asegurar, como no, la compatibilidad del olivar y de toda la riqueza arbórea de Aragón con nuestro desarrollo. Pero, señorías, no podemos condenar a la provincia de Teruel
al ostracismo. Nuestro medio rural necesita oportunidades, no trabas, porque ustedes quieren proteger a los olivos, pero se olvidan de proteger a quienes trabajan esos olivos. O a lo mejor, señor Morón, señorías de Vox, lo único que ustedes pretenden con esta ley es sacar también rédito electoral a nuestros olivares. El Grupo Parlamentario Popular votará en contra. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 65 emitidos. Con el voto telemático, votos a favor 32, 31 más el telemático, en contra 30, abstenciones 3. Sale adelante la toma en consideración. Explicación de voto, señor Izquierdo. Sí, presidenta, gracias. Había anunciado que me iba a abstener, pero tras escuchar las explicaciones, tras ver por dónde iban los derroteros de la proposición, me siento mucho más cómodo votando que no y no engañando a la gente. Muchas gracias. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch. Sí, gracias, señora presidenta. Olivos hay en todo Aragón y contribuir a protegerlos y contribuir a ayudar a los agricultores que trabajan el olivo es importante. Y siempre que sea contribuir, ayudar y mejorar la vida de nuestros agricultores, Aragón y Teruel Existe estará allí. Gracias, señora Buch. Señor Soro. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, pues agradecer a todos los grupos que han apoyado esta iniciativa o que con su abstención han facilitado también que pueda salir adelante. Bueno, lamentar especialmente la posición del Partido Popular. Yo creo que está evidentemente muy presionado por el lobby fotovoltaico y que condiciona unas decisiones que van en contra de su propio pensar, porque se ha hablado mucho del origen de esta ley, se ha hablado de que está impulsada por el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, realmente es así, pero esa ley que se aprobó en Cataluña está inspirada a su vez por la que se aprobó en Valencia a iniciativa del Partido Popular. En cuanto a la catalogación de los olivos a los que ha hecho referencia la señora Marín, esos olivos no cuentan con ningún tipo de protección y la ley y bajo el paraguas de la ley a la que se ha referido el señor Corrales, en Aragón desde el año 2017 tan solo se han reconocido como olivos singulares 2 ejemplares en todo Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Desde luego, yo creo que es la primera vez que Vox trae a este Parlamento algo sensato. Aunque no sea suyo, señorías de Vox, o precisamente por eso, porque no es suyo, porque está bien, porque viene de una iniciativa legislativa popular de las personas, de la gente preocupada por los olivos, en Castellón, en Tarragona y también en nuestra comunidad autónoma en Aragón. Por eso la hemos apoyado. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Señora Marín. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Morón, la pinza de las que ustedes tanto hablan hoy se ha visto de una forma meridianamente clara. Es que esto es el mundo al revés. O sea, Vox trae una ley del Partido Socialista de Cataluña, la apoya el Partido Socialista de Aragón y después usted dice que la pinza. ¿Pero qué pinza, señor Morón? Pero exactamente a qué pinza se refiere usted. Y ahora, señorías, no solamente está Vox haciendo pinza con el PSOE, es que también ya se ha unido a hacer pinza con Izquierda Unida, porque Izquierda Unida, señor Sanz, en su debate lo que ha dicho, nosotros estamos de acuerdo porque esto restringe la propiedad privada. Y entonces, con eso sí que estamos de acuerdo. Señor Morón, de verdad, háganselo ustedes mirar, porque tanta pinza, al final les va a asfixiar. Y mire, señorías, nosotros presionados no estamos. Le aseguro, señor Morón, que nosotros presionados no estamos. Nosotros estamos a favor del territorio, nosotros estamos a favor
de nuestro patrimonio, como no podía ser de otra manera. Los olivos están protegidos, y lo que nosotros estamos, sobre todo, es a favor de la libertad. Muchas gracias. Gracias, señora Marín. Continuamos con el punto número 3. Comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición propia, al objeto de informar sobre la propuesta de planificación energética del Ministerio de Transición Ecológica y el impacto que podría causar en nuestra comunidad autónoma. Señor presidente, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos. Muy buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, como todos ustedes saben, en los 2 últimos años hemos anunciado 48.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras tecnológicas en nuestra comunidad autónoma. Un importe que ayer se incrementó hasta los 60.000 millones de euros con la aprobación en el Consejo de Gobierno de la diga impulsada por una empresa aragonesa, el proyecto Búfalo. La empresa aragonesa va a invertir 12.000 millones de euros en 3 centros de datos situados en Magallón, en Alfamén y en Botorrita. Cuando estén a pleno rendimiento, significará un consumo de energía en torno a los 1.000 megavatios. Señorías, esta magnitud de inversiones en centros de datos, esta magnitud de inversiones en las infraestructuras tecnológicas del futuro, no se ha visto en ninguna otra región europea. Y sin ningún género de dudas nos va a convertir en el principal hub de todo el sur de Europa. Superaremos a París, a Londres, nos codearemos con Frankfurt y posiblemente solo Londres esté a la altura de la capacidad de computación que Aragón va a tener en los próximos años. Y esto no es casualidad. Es verdad y no es casualidad. Aragón cuenta con una serie de ventajas competitivas que son fundamentales para atraer este tipo de industrias. Potencia en energía renovable, suelo asequible, excelente conectividad y una administración que entiende que la prosperidad y la creación de riqueza son los ejes de las sociedades del bienestar. Sin embargo, el reto al que nos enfrentamos es mayúsculo y, por supuesto, no está exento de dificultades ni de desafíos. Tenemos que estar preparados y esa es la razón fundamental por la que una delegación de nuestra comunidad autónoma viajó la semana pasada a Estados Unidos, a Virginia, a conocer lo que se está haciendo en Virginia. Este estado concentra el mayor mercado de centros de datos del mundo. Cuenta con el 35% de los centros de datos hiperescalares conocidos a nivel mundial. En concreto, uno de sus condados, el condado de Loudoun, alberga más de 200 centros de datos, el 14% de todos los que hay en el mundo. Gracias a esta industria, en ese condado, han conseguido ser el que tiene mejor renta per cápita de todos los Estados Unidos. $100.000 por persona tiene como renta per cápita el condado de Loudoun. Y ha conseguido duplicar su población en los últimos años. Solamente los centros de datos en ese condado generan el 38% de todos los ingresos públicos que tiene la administración allí, lo que ha permitido no solamente reducir la carga impositiva, sino mejorar la financiación de los servicios públicos. En definitiva, los centros de datos han supuesto para esta zona un importantísimo desarrollo económico, fijación y captación de población, generación de un ecosistema tecnológico y empresarial en torno a esta industria. Y a eso mismo es a lo que aspiramos en Aragón. Por eso, durante nuestra estancia en Virginia, tuvimos la oportunidad de reunirnos con autoridades del condado de Loudoun, con las empresas que han anunciado grandes inversiones en nuestra comunidad autónoma, visitando centros de datos operativos o centros de datos que tienen en este momento en construcción. Además, visitamos centros de formación y expusimos casos de éxito en Aragón en el mayor congreso de datos que se hace en el mundo entero. Señorías, nuestro objetivo era conocer
¿Cuáles son los catalizadores que han impulsado esta industria en Virginia? ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas? ¿Cuáles han sido los retos y dificultades a las que se han enfrentado? ¿Qué ha supuesto la llegada de estas infraestructuras tecnológicas para sus ciudadanos? Queremos estar preparados para el futuro en Aragón. Un futuro que, sin ningún género de dudas, va a ser próspero, con más empleos, con empleos cualificados y bien remunerados, con un entorno que va a ser más positivo para nuestros vecinos, tanto en la reducción de la fiscalidad como en la mejora de la financiación de los servicios públicos. Y, sin embargo, este horizonte tan esperanzador en Aragón, para que seamos ese hub tecnológico del sur de Europa, pero también una potencia en automoción, logística o agroindustria, está parcialmente condicionado por el colapso de la red de energía, tanto en transporte como en distribución. Los retrasos de los concursos en los nudos de conexión y la insuficiente y escasa propuesta de inversión del Ministerio en energía en nuestra comunidad autónoma condicionan las inversiones y el crecimiento que esas inversiones pueda tener en el futuro. Por un lado, la red de transporte está saturada, con peticiones de conexión que exceden la capacidad. En nuestra comunidad autónoma, 9 nudos están sometidos a concursos de conexión, de los cuales 5 de esos nudos concentran inversiones que están taponando la puesta en funcionamiento de más de 24.000 millones de euros. Es inadmisible que el Gobierno de España y que el Ministerio todavía no haya convocado esos concursos que significarán miles de millones de inversión, miles de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. La previsión era que esos concursos se convocaran a principios del 2025 y afrontamos el final del 2025 sin tener ningún tipo de noticia sobre ellos. Como les digo, miles de millones de euros de inversiones se encuentran en una situación de incertidumbre por el injustificado y prolongado retraso del Ministerio, lo cual nos parece una absoluta falta de rigor y de seriedad en el Ministerio con los aragoneses. ¿A qué esperan para convocar estos concursos? ¿A qué esperan para resolver una situación de inseguridad jurídica que tapona inversiones y creación de puestos de trabajo en nuestra comunidad? Por si todo esto fuera poco, la capacidad de la red de distribución también es insuficiente y está colapsada. El 83,4% de todos los nudos de alta tensión en España están saturados, pero es que en Aragón esa saturación asciende al 96%. Si no queremos que España se quede atrás en la revolución tecnológica y en la electrificación de la economía, es imprescindible incrementar sustancialmente la inversión en la red de transporte y distribución de energía, para así poder aumentar la capacidad. En este sentido, nosotros estamos profundamente preocupados y decepcionados con la propuesta que se ha hecho desde el Ministerio para el Desarrollo de la Red de Transporte de Energía. En primer término, porque creemos que se trata de una propuesta manifiestamente insuficiente, escasa y que está llegando muy tarde. Y, en segundo lugar, porque además creemos que se está haciendo con criterios exclusivamente políticos. En efecto, se trata de una propuesta insuficiente para las necesidades empresariales que tiene nuestra comunidad autónoma, para las que tenemos y para las que están llamando a la puerta de la comunidad autónoma para seguir generando riqueza y prosperidad en Aragón. En nuestra comunidad, el 89% de la energía que se genera es de origen renovable y solo consumimos la mitad de esa energía en Aragón. Y esta es una idea absolutamente clave y central. Lo que estamos pidiendo en Aragón es que se invierta por parte del Ministerio en la red de transporte para que la energía que se produce en Zaragoza, en Huesca y en Teruel se pueda transformar en Aragón, se pueda consumir en Aragón, pueda dar valor añadido a nuestra comunidad autónoma. Porque tenemos la energía y tenemos los proyectos industriales
para transformarla, para consumir. Lo que nos falta, que es lo único que no depende de nosotros, es la inversión del Gobierno de España y la inversión del Ministerio. Lo que le pedimos al Miteco es una cuestión de justicia. Lo que le pedimos al Miteco es que el trasvase de energía que lleva muchos años realizando se pueda parar. Que la energía que consumimos en Aragón se consuma en Aragón. Lo que pedimos es parar la injusticia que significa que comunidades autónomas como el País Vasco o Cataluña van a ver cómo las inversiones en energía se ven multiplicadas sin tener nuevos proyectos como tiene nuestra comunidad y, sin embargo, ellos van a ver cómo sus aspiraciones son absolutamente cumplidas por parte del Gobierno de España. En cualquiera de los casos, estoy convencido de que esta debería ser una cuestión en la que hubiera un amplio acuerdo en esta Cámara. Hoy de lo que estamos hablando, de la energía, del futuro, de las inversiones, es de defender a Aragón, de las infraestructuras del futuro que significan que podamos seguir atrayendo inversiones para que nuestra comunidad esté a la cabeza del desarrollo tecnológico, no solamente en España, sino en toda Europa. Y creo que esa cuestión debería suscitar un apoyo mayoritario en esta Cámara, por no decir la unanimidad de los que tenemos que defender Aragón. Gracias, señor presidente. Turno de intervención de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor presidente, ¿cuenta usted con el apoyo del Partido Aragonés en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de Aragón? Y lo sabe. Nos alegramos de la inversión que se anunció ayer de una empresa aragonesa, aunque a algunos les moleste. Pero fíjese, usted hablaba de los retos que hay fuera de Aragón, que es la mala planificación o nula planificación del Gobierno de España. Yo le voy a hablar de algunos retos internos que a mí me preocupan. Por ejemplo, el reto interno de un grupo político, de una agrupación, de un movimiento ciudadano o de un ente, porque no sé cómo llamarlo para acertar, que gobierna con usted en la Diputación Provincial y trata de torpedear todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de la provincia de Teruel. Empresa que llega a Teruel, empresa que torpedea y destroza al señor Guitarte con su lobby de presión, que te sacan un cartel en la manifestación cuando estás, te lo sacan por detrás para que parezcas de Teruel. Existe, esta es nueva. El otro día en Teruel íbamos a manifestarnos para las ayudas al 20% y aparecimos todos con un cartel del señor Guitarte detrás. Esta es nueva. Esto es lo que Teruel Existe hace desde hace mucho tiempo: destrozar, torpedear y romper la cohesión social de la provincia de Teruel. 3 centros de datos más en Aragón, 0 centros de datos en la provincia de Teruel. La línea Mezquita-Platea paralizada. Piden la electrificación del tren, pero sin embargo paralizan la línea eléctrica que la electrificará. El mayor peligro que hoy existe para el desarrollo de Aragón es el Gobierno de España y Teruel Existe. Espero que se separe de ello, señor presidente, que nos irá mucho mejor a todos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz. Señor Azcón, usted no ha venido aquí a defender los intereses de Aragón, ha venido a defender los intereses de las tecnológicas multinacionales, fundamentalmente, incluso aquellas que dice que son de Aragón pero cotizan en Madrid. A partir de ahí, varias cuestiones. Usted nos ha venido a contar un viaje, ha hecho después una oposición al Gobierno de la Nación y lo ha hecho además con una profunda irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque pide lo que no hace, que es planificar en materia energética. Yo le quiero hacer alguna consideración sobre la burbuja que ustedes están alimentando de forma absolutamente irresponsable en lo que respecta a demanda desmedida de energía. Por cierto, no sé si le dijeron cuánto ha subido el coste de la luz en Virginia a los vecinos y a las familias desde que están sometidos a la presión por las tecnológicas de los centros de datos. A partir de allí, parecía usted el CEO de las multinacionales sin abordar realmente lo que hay de fondo en todo esto, señor Azcón, que es que solo los 28 centros de datos de los que tenemos datos por la información de solicitud a red van a consumir nada más y nada menos, señorías, que 55.000
gigavatios hora anuales, es decir, 5 veces más el consumo de Aragón, es decir, un 25% más de lo que consume Cataluña, que por su capacidad industrial y por su población es la comunidad más electrointensiva en consumo. Estamos hablando, señorías, de un reto ambiental de primer orden. Estamos hablando de una irresponsabilidad en lo que respecta a alimentar este tipo de consumos, que es una absoluta aberración. Se mire como se mire en materia de planificación, que es lo que ustedes no están haciendo. Harían falta 360 centrales de 50 gigavatios para alimentar esto, 40.000 hectáreas más de fotovoltaicas para alimentar esto, y esto sigue creciendo, y ustedes siguen hablando de millones y millones y millones que no están llegando al territorio. Es más, al declarar los PIGAs, como ha pasado con este último, y acabo ya, lo que están haciendo es que instalaciones energéticas que antes no estaban sometidas a la declaración de interés general ahora sí lo estén, y por lo tanto no paguen el ICIO, que es lo que van a ver realmente, los municipios afectados. Por lo tanto, pinchen el globo, planifiquen y dejen de hacer oposición en un tema tan serio en el que nos jugamos el futuro. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Buenos días, presidente. No sé, ha habido un ente, tanto el señor Izquierdo como el señor presidente, una empresa aragonesa, podéis decir el nombre, Forestalia. No lo decir, no sé por qué, ya lo digo yo. Bueno, vuelve usted con uno de sus clásicos, La culpa de todo. La tiene, bueno, me viene una canción de mi época, pero no la voy a repetir. La culpa de todo la tiene el señor Sánchez. Lo bueno ya sabemos que es usted, todo lo bueno, el 100% de lo bueno es usted, los miles de millones de euros que en forma de inversiones ya ha anunciado, ha dado una cifra, y nosotros sabemos ya eran 60.000, 70.000, 80.000, ya habíamos perdido las cuentas todos los días con usted se ha dicho que 60.000, así que, y luego sobre todo los miles de puestos de trabajo en peligro por culpa de la Moncloa, que no invierte lo suficiente, que solo prioriza a vascos y a catalanes. Bueno, pues esto ya creemos que huele un poquito, vamos a decirlo así. Y la solución, ¿cómo no? Abrir la cosa a inversión privada. La receta ya conocida del PP, que deja en manos privadas, extranjeras además, los sectores estratégicos. Ya lo hicieron en su día con las telecomunicaciones, con la energía, con las gasolinas, y ahora pretenden hacerlo además con la distribución eléctrica. Pues mire, señor Azcón, ya hemos visto a qué nos conduce eso, sobre todo después del famoso apagón, el encarecimiento de la luz para todos y todas las aragonesas. Desde Podemos estamos totalmente en contra de vender a precio de saldo los sectores estratégicos de nuestro país para que vengan multimillonarios de fuera y luego además les fichen para sus consejos de administración con sueldos astronómicos. Reclame más inversiones al Estado y un reparto justo, pero no pretenda acercar el ascua a la sardina. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Guitarte. Buenos días. Bueno, creo que no está de más que vuelva a decir para qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí para defender el interés general de los aragoneses y de los turorenses, no como otros señores, como el señor Izquierdo, que está para defender los intereses de determinada empresa, que ya se ha citado aquí. Y ya vemos a dónde llegan las aportaciones al debate político que realiza este señor. Buenos días, señor presidente. Ha venido usted hoy aquí a culpar de un posible colapso de sus inversiones al Gobierno central. Contrapone la supuesta bonanza económica que usted predica con la inefectividad del Gobierno central. Pero lo cierto es que esa bonanza que usted anuncia a día de hoy no sabemos dónde está. Todo es una gran campaña de marketing, anuncios que tardarán décadas probablemente en materializarse si llegan a hacerlo. Es lo que decíamos en el debate del Estado de la Comunidad, un poco como el cuento de la lechera. Hago esto y haré lo otro, y cuando tenga lo otro haré lo siguiente, pero eso no por desearlo se va a hacer realidad. Y es que anunciar todas estas inversiones, a nuestro entender, es una irresponsabilidad sin que estas inversiones tengan garantizada su viabilidad. No la tienen garantizada precisamente porque no tienen una conexión suficiente a la red asegurada, no la tienen asegurada, y
realmente esa falta de conexión, independientemente de que luego esta inversión será una inversión o será meramente un proceso especulativo que pretenda vender luego la autorización a un tercero, porque la mayoría de las veces los que están anunciando las inversiones, no sé si ustedes han evaluado su capacidad, pero capacidad financiera para hacer esos procesos de inversión de miles de millones no tienen, o sea, tendrán que recurrir a trasladados a tercero, es decir, el ejercicio típico de un proceso de especulación. Y usted ha pasado lo que llevamos de la legislatura en esa expresión tan popular que se está haciendo de que todo va fenomenal, fenomenal, todo va fenomenal, fenomenal en Aragón. Pero la realidad es que no todo va tan bien y empiezan a verse las costuras de un relato de crecimiento, digamos, inacabable que su Gobierno está construyendo y que, en el fondo, lo que está marcando es todo el proceso gubernamental, pero también todo el proceso legislativo. Aquí se nos aparece encima de la mesa inmediatamente todo el gran interés en esa ley de la energía traída a trompicones de prisa y corriendo. Es que había que tener la ley de energía para que este anuncio que, por ejemplo, se hace ayer o antes de ayer, tuviese algún mínimo soporte, porque todas las líneas directas que predican todos estos centros de datos, igual que otros que hemos visto, todas estas líneas directas a día de hoy no son factibles según la legislación nacional. Solo son factibles si se llegase a aplicar la Ley de la Energía aragonesa, que está recurrida ante el Constitucional. Con lo cual, hacer grandes anuncios sobre una cuestión que no tiene base jurídica suficiente para sostenerla, nos parece que es jugar un poco con la buena intención y la credibilidad que quieren tener los aragoneses hacia las acciones de Gobierno. No hay bases jurídicas, no hay bases reales para ello. Solo vemos proyectos atascados, trapicherías legales, desesperación entre las empresas por conseguir enchufarse a la red por parte de muchos proyectos de inversión, porque la realidad, usted también lo ha citado, es que de los 9 nudos a los que hay concurso de concurrencia, solo en 5 de ellos se concentra la actividad. ¿Por qué las empresas no van a otros nudos? Hay muchos más nudos a los que concurrir que no se presentan, no hay. Es decir, hay una concentración de la voluntad de inversión en un espacio muy concreto del territorio que nosotros no compartimos, y eso que no estamos en contra de muchas de estas inversiones tecnológicas, estamos a favor, pero igual que usted reclama que al Gobierno central le falta planificación para el desarrollo de las líneas eléctricas y que efectivamente todo esto se debería haber hecho mucho antes, con prioridad a dar el pistoletazo de salida a toda la invasión de renovables, debería haberse planificado las líneas. En Aragón también estamos sin planificación, también estamos dejando hacer lo que se quiere hacer, precisamente siguiendo la voluntad de las empresas, dejándonos llegar por sus intereses, que muchas veces no son, como el caso que estamos conociendo, no renunciar jamás a ningún proyecto que hayan tramitado. Si se les cae, si antes se había generar energía eléctrica para vender al exterior y eso se les cae porque no se autorizan las conexiones supercomunitarias, ahora todo intercomunitarias. Y primero vamos a intentar vender la luz a un proyecto propio que sea de fabricar hidrógeno. Cuando el hidrógeno se ve que no tiene mucha salida porque tecnológicamente no está desarrollado y porque hay muchas dudas sobre su viabilidad, nos aparecen los centros de datos. Y como aparecen los centros de datos como consumidor intensivo de electricidad, ahí ven un recurso donde agarrarse para poder vender su generación eléctrica, que es lo único que les interesa. O sea, los centros de datos son una solución que ellos aportan para consumir una electricidad en unos parques que tienen caducados y que están obsesionados en salvarlos, recurriendo a una legislación que todavía no está en vigor, que muy probablemente no esté en vigor, y por eso lo que le indicamos que es una temeridad anunciar todas estas cosas cuando no tienen un sustento legal y jurídico suficiente y suficientemente válido, más allá de entrar o no a juzgar si el interés es realmente de inversor o el interés es meramente especulativo para luego dar, como se dice en el mercado, para luego dar el pase, obviamente un pase muy sustancioso. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Muy buenos días, presidente. Mire, esta comparecencia podría haber sido una oportunidad para revisar el impacto real que está teniendo la política energética en Aragón, para pararnos un poco y poder plantearnos el futuro de forma reposada, pero no ha sido así. Hemos asistido una vez más a una operación de marketing del Gobierno, de anuncios del Gobierno y, por supuesto, lo de siempre, el mantra de que la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez, la culpa de todo la tiene el Gobierno
de España. Mire, Aragón lleva muchos años asumiendo un papel central en la producción de energía y eso es una grandísima noticia y todos sabemos que no siempre hemos visto en Aragón ese esfuerzo que se ha hecho correspondido con inversión, con infraestructuras o con oportunidades de desarrollo local. Esto no es nuevo, esto no está ocurriendo solo ahora, esto ha sido siempre así. El despliegue de las renovables ha sido muy intenso en los últimos años, gracias, entre otras cuestiones, al trabajo del Gobierno anterior, pero también ese despliegue ha sido profundamente desigual y, sobre todo, sin planificación territorial. Se han concentrado proyectos en determinadas zonas, a veces vulnerables, y eso sabe que nos preocupa mucho, sin una estrategia clara de equilibrio, sin diálogo suficiente con los municipios, con la ciudadanía afectada, y esto ha generado una respuesta social que debe hacernos reflexionar. No podemos obviarla, es que está ahí y debería hacernos reflexionar. En este contexto, presidente, resulta legítimo preguntarse si se están generando las condiciones necesarias para acompañar con solvencia las inversiones que anuncian, que son muy ambiciosas. Se lo digo siempre, si nos alegramos de que vengan inversiones, pero vamos a ser capaces de que salgan adelante. E insisto, no vale con echarle la culpa de todo al Gobierno de España. Alguna responsabilidad tendrán ustedes, que sabían que hacía falta que existía una demanda de recursos de energía, de agua, de suelo, y deberían haber tenido en cuenta de qué iban a disponer. Mire, la previsión del Ministerio para la Transición Ecológica lo que refleja es que hay una absoluta descoordinación. Los proyectos actualmente en tramitación en Aragón apuntan a consumos desproporcionados de electricidad, también de agua, si se comparan con ese umbral previsto. Y ese desajuste no es una cuestión solo técnica, en eso estamos de acuerdo, es una cuestión política. Mire, y en eso le doy la razón, porque lo que refleja es que no hay cooperación real y eficaz entre administraciones públicas, que usted no se ha molestado en intentar coordinarse con el Gobierno de España para planificar, y lo que se genera es incertidumbre. E insisto, la solución es la de siempre, al más puro estilo España ens roba, pues la culpa es del Gobierno de España y ya está, de ahí se queda. Y desde luego, lo que vemos desde Junta Aragonesista es que por diferencias institucionales, por falta de interlocución fluida, por aprovechar siempre estas cosas para atacar al de enfrente, se pierdan oportunidades. Eso no queremos que ocurra, pero tampoco queremos que se lleven a cabo actuaciones insostenibles con el medio ambiente, con el territorio, con el paisaje. Mire, nos preocupa que esta dinámica en la que han entrado consolide un modelo en el que se acumulen impactos sin retorno. En otras ocasiones ya hemos señalado que ese territorio que hace el esfuerzo debería verse recompensado en forma de empleo, de inversión, de servicios, de oportunidades reales, que no volvamos a esa colonización que supusieron los grandes pantanos y cómo se esquilmó al territorio. Lo hemos dicho muchas veces, consideramos que es imprescindible una planificación energética territorializada con visión a medio y largo plazo. Cierto, no lo hizo el Gobierno anterior y ya he reconocido muchas veces que es una de las cuestiones que más siento del trabajo, del que me siento muy orgulloso, que hizo el cuatripartito. Hace falta impulsar instrumentos propios como una agencia pública aragonesa de energía que actúe con criterios de sostenibilidad, de equilibrio, de reversión local. Hace falta establecer requisitos claros de retorno territorial para cualquier nueva instalación, infraestructura, generación de empleo, beneficios fiscales, no pasa nada, pero no puede ser que siempre anuncien la parte de las grandes empresas, no sé cuánta inversión, no sé cuántas empresas. Bueno, y el territorio, no solo empleos, no solo la cifra de los empleos, y el territorio en que se va a beneficiar. La regulación para estos grandes consumidores de energía, como los centros de datos, debe enfocarse, insisto, hacia la sostenibilidad, la eficiencia energética, la transparencia importantísima, y eso no se hace con ruedas de prensa en el Pignatelli. Tiene que haber un marco de planificación que ponga racionalidad a la vorágine de anuncios de más y más instalaciones. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No se trata solo de atraer inversiones, se trata, señor presidente, de hacerlo bien, con criterio, con talento, de asegurar que lo que se implanta en Aragón se construye desde el territorio, no a pesar o en contra del territorio, y sobre todo que tenemos capacidad real de albergar esas grandes instalaciones. No podemos retabillarlo todo y luego echar la culpa a otro de que es imposible que se desarrollen los proyectos que ya hemos anunciado a bombo y platillo allí en el Pignatelli. Y sobre todo, termino ya, que no volvamos a cometer los errores de otros procesos que se gestionaron mal y que han dejado cicatrices económicas, sociales o ambientales muy difíciles de reparar. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Nolasco.
Muchas gracias, presidenta. Señor Azcón, usted ha solicitado esta comparecencia para explicar las consecuencias que para Aragón pueden tener la planificación energética del MITECO para el periodo 25-30. Y lo hace en un momento de incertidumbre claramente nacional en materia energética, con empresas que frenan inversiones por falta de seguridad y con proyectos estratégicos en nuestra tierra que dependen directamente de esa planificación. Y desde Vox queremos dejar clara nuestra posición. Estamos a favor de la inversión, de la innovación y de la creación de empleo estable y productivo, y defendemos todas aquellas inversiones que fortalezcan, desde luego, el tejido empresarial e industrial, especialmente las que apuestan por la investigación, la tecnología y la capacidad de competir, porque solo así nuestras empresas pueden diferenciarse, ganar eficiencia y mejorar su productividad. Y cuando las empresas crecen, pues Aragón crece también. Y esta es la diferencia entre las políticas que generan dependencia y las que generan prosperidad. Nosotros siempre elegiremos la prosperidad. En este contexto vemos con buenos ojos las inversiones en centros de procesos de datos, proyectos que pueden situar a Aragón en la vanguardia tecnológica de España. Por eso nuestro grupo ha impulsado la creación de una comisión especial de estudio que vamos a presidir para analizar estas inversiones con rigor y transparencia, identificar todo lo positivo que aportan, pero también lo que debe mejorarse. Queremos que sean inversiones tractoras que integren a nuestras pymes innovadoras, generen oportunidades en toda la región y no se concentren solo en el entorno urbano, porque Aragón no es solo Zaragoza, son sus comarcas, sus pueblos, sus emprendedores, su talento, y también allí debe llegar esta inversión. Y todo ello, además, debe hacerse con responsabilidad en el uso de la energía y del agua, dos recursos esenciales que exigen planificación seria y visión nacional para que el progreso de unos no se convierta en el problema de otros. Y dicho esto, vamos al fondo de la cuestión. La planificación energética del Gobierno de España y la posición que usted, señor Azcón, está adoptando ante ella, es decir, la propuesta del MITECO, nace, esto hay que aclararlo, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-30, hijo directo de la Agenda 2030 y el Pacto Verde de Bruselas, que el PP apoya y plantea el cierre de los 7 reactores nucleares que hoy garantizan la estabilidad del suministro. Y digámoslo claro, cerrar las nucleares es una irresponsabilidad histórica que afectará a toda España, también a Aragón, y tendrá terribles consecuencias para nuestro futuro. Y sin energía firme, sin respaldo y sin planificación real, toda la política energética se convierte en un mero juego de azar. Mientras tanto, usted, señor Azcón, ha viajado a Virginia y ¿sabe cómo se alimentan allí los centros de datos que usted ha visitado? Pues con reactores modulares pequeños, SMR, es decir, que es energía nuclear. La tecnología que garantiza energía constante, segura y limpia. Y por eso le pregunto, y me gustaría que me respondiera de manera clara e inequívoca, ¿defiende usted, como presidente de Aragón, el cierre nuclear que impulsa Sánchez, o defiende un modelo como el de Virginia, que apuesta por una energía segura y constante y la soberanía energética que va a consecuencia? Porque lo cierto es que el PP y el PSOE llevan años compartiendo el mismo guión energético. Uno firma la Agenda 2030 y el otro la ejecuta. Y Sánchez promueve el cierre nuclear y Feijóo quizás lo mantenga por ser transición ordenada. Y al final los dos condenan a España y a Aragón a depender de energías intermitentes, caras y sujetas a Bruselas. Y esto no es soberanía energética, es sumisión energética. El plan del MITECO reconoce la necesidad de garantizar suministro, pero convierte la demanda industrial en un problema y olvida la oferta. Y Aragón ya produce más energía renovable de la que consume, pero seguimos acumulando proyectos sin control, sin planificación territorial, sin una ley del paisaje que proteja zonas únicas como el Maestrazgo, donde van a talar miles de árboles para instalar parques eólicos. Hicimos los mapas de paisaje y ustedes no los han usado en todo este tiempo. Por tanto, señor Azcón, ¿piensa seguir concediendo licencias a ciegas o va a ordenar de una vez la implantación de renovables en Aragón, como usted prometió en campaña? El Gobierno central anuncia 13.600 millones de inversión en red eléctrica y para Aragón apenas 423 millones. Usted dice que es un trato desigual y ahí tiene razón, pero no puede actuar como un rey de taifas, defendiendo solo el kilovatio que pasa por Aragón, porque los problemas eléctricos son nacionales, recuérdelo bien, nacionales, y solo se resuelven con una visión nacional, no con localismos que tengan un oportunismo político evidente. Y finalmente, señor presidente, la credibilidad
a los inversores también se demuestran cumpliendo la ley. A día de hoy no se han presentado los presupuestos, ni siquiera el techo de gasto que debería haberse hecho antes del 30 de septiembre. Y cada semana sin presupuestos frenan inversiones y alimentan la incertidumbre. Así que se lo digo con claridad, no culpe a Vox de un posible adelanto electoral que usted mismo está preparando. Cumpla la ley, presente las cuentas y dé certidumbre a los aragoneses. Y, señor Azcón, Aragón necesita claridad, y termino ya, no ambigüedad, energía, no ideología, y gobernantes que defiendan a su gente y no que repitan los eslóganes de Bruselas. Porque Vox seguirá defendiendo una energía nacional estable y soberana, una industria fuerte y un Aragón que no dependa de favores, sino de su propio esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabés. Muchas gracias, presidenta. Señor Azcón, de nuevo previsible. Usted viene a quejarse de lo poco que le quieren fuera, de lo mal que le tratan, pero al final lo que hace es buscar siempre un culpable, cuando normalmente el que actúa de forma irresponsable es usted, señor Azcón. Usted busca exclusivamente la rentabilidad de su partido, pero le interesa poco el día a día de Aragón. Y además nos miente a los aragoneses. Y usted lo sabe, pero habrá que contárselo a la gente. Y habrá que contárselo a la gente, sobre todo para que no pase lo que sucedió el pasado domingo al finalizar una manifestación de sanidad, que supongo que ustedes lo saben bien. Y es cuando comenzaron a corear los asistentes ¿dónde está Aragón Televisión? Otros decían ¿dónde está Azcón Televisión? Eso también es cierto, ¿eh? ¿Dónde está Azcón Televisión? Y fíjese, y no es por los profesionales, ni mucho menos a los que respetamos y valoramos, sino fundamentalmente porque no se les deja trabajar en libertad, señor Azcón. Mire, la planificación energética de Aragón duplica hoy la inversión existente. Tras Andalucía somos la segunda comunidad autónoma en la que se va a invertir más. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Es cierto. Y usted lo sabe, pero miente. Desde 2020 disponemos de 3 gigavatios de capacidad eléctrica para centros de datos. ¿Es cierto o no es cierto? Una cifra que duplica el actual pico de consumo en gigavatios para Aragón. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Es cierto. La nueva planificación energética añade 3 gigavatios más para centros de datos en Aragón, tras los concursos de red. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Es decir, 3 más 3 son 6 para Aragón. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Tiene que contestar a estas cosas, no a buscar culpables siempre fuera. Por tanto, esta cantidad multiplica por 4 el pico de demanda eléctrica destinada solo para centros de datos. ¿Cierto o falso, señor Azcón? Es cierto también. Como es cierto también que supondrá una inversión en nuevas infraestructuras que supondrán más de 1.500 kilómetros en líneas eléctricas que se fortalecerán. Seremos la tercera comunidad en las que más líneas eléctricas se van a repotenciar. Y solo en nuevas líneas serán 850 kilómetros más. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Lo digo por lo que le va diciendo la señora Vaquero. Aragón será la segunda comunidad con más kilómetros en líneas nuevas. ¿Cierto o falso, señor Azcón? Estos son los números reales, los verdaderos. Luego usted cuente lo que cuente. Luego otros contarán lo que consideren, evidentemente. Pero sigamos con los datos, señor Azcón. El sector de centros de datos prevé un total de 4 gigavatios en toda España para 2030. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Con las cifras aprobadas, Aragón ya tiene 6 concedidos. Es decir, 2 más que lo que se corresponde para toda España. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Le diré más. La patronal española de centros de datos, nada que pueda identificarse con el Partido Socialista, asegura que el sector no necesitará más de 4 gigavatios en España en el horizonte 2030. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Señor Azcón, usted llega después de un viaje que ha estado en Estados Unidos la pasada semana. Y espero que aquí nos dé toda la información, no solo la que usted intenta vender en ese humo constante que nos lleva acompañando desde hace más de 2 años. ¿Sabe que el debate de los centros de datos ha sido un elemento esencial en la campaña electoral, en la que, por cierto, han perdido los suyos? ¿Lo sabe? Lo sabe por muchas cosas, porque la electricidad mayorista, el precio de la mayorista de la electricidad ha subido un 267% en los últimos 5 años en Estados Unidos. Esto se lo explicará también a los aragoneses. Yo no digo que suceda aquí, pero se lo explicará. Y a los consumidores, señor Azcón, que han sido los que han asumido esta subida, empresas y particulares. ¿Les va a explicar lo que está sucediendo en Estados Unidos con los centros de datos? Por cierto, un portal nada izquierdista económico de Estados Unidos da datos que son demoledores. Más del 70% de los nodos que registraron brutales subidas
de los precios de la energía están a menos de 80 kilómetros de un clúster de centros de datos. ¿Es cierto o es falso, señor Azcón? Por eso, como le dije en el debate del Estado de la Comunidad, la ciudadanía tiene dudas y el Partido Socialista también. No quiere decir que estemos en contra, también lo decimos de forma clara, pero tiene dudas que usted no responde nunca. No respondió en el debate del Estado de la Comunidad. Espero que hoy se digne a contestar a este portavoz y a este grupo, que no es otra cosa que el sentir general de buena parte de la ciudadanía aragonesa. ¿Veremos trabajadores en la fase de construcción? No nos cabe ninguna duda, muchos, muchísimos. Pero la sensación generalizada es que cuando estén en funcionamiento nos vamos a encontrar pocos en tareas de vigilancia, en limpieza y en mantenimiento. ¿Es cierto o es falso? Por eso, dígalo de forma clara, los jóvenes aragoneses que estudian en la universidad y en formación profesional tendrán oportunidades de trabajo estable, de trabajo bien remunerado y cualificado en estos centros de datos, o se irán a Estados Unidos, señor Azcón. ¿Consumen energía desmedida estos centros de datos? ¿Sí o no? ¿Y eso puede provocar el encarecimiento que está sucediendo en Estados Unidos? ¿Sí o no? Es fácil la respuesta. Voy acabando, presidenta. ¿O cómo le explicará a las empresas instaladas? Porque esto empiezan a comentarlo las empresas instaladas o aquellas que aspiran a venir a Aragón. ¿Les afectará el precio de la energía la instalación de estos centros de datos? ¿Sí o no? Por tanto, si les afectara, les limitaría también su estancia en Aragón. Y la sensación que tenemos muchos, o que tiene mucha ciudadanía: ¿ponemos el suelo, la casa y el beneficio se lo van a llevar fuera? ¿Sí o no, señor Azcón? Por eso, que le pido que hoy no venda humo, que nos dé respuesta, que no se obsesione, que está demasiado obsesionado últimamente. Y por eso le pido que después de una semana, señor Azcón, en Estados Unidos y mirando a Virginia, espero que suceda lo mismo y confío que va a suceder lo mismo, que los suyos los mandaron para casa. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sabes. Señor Ledesma tiene la palabra. Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Aragón está inmerso en un cambio de modelo económico. El objetivo es hacer de Aragón un hub tecnológico de importancia en todo el sur de Europa, evidentemente vinculado a la oportunidad que nos dan las tecnologías de los datos y de la inteligencia artificial que hay detrás y que todos nosotros usamos. Ese es el futuro hacia el que nos dirigimos, a pesar de algunos agoreros en sus intervenciones de esta mañana en esta sala, especialmente vinculados a la izquierda. Este nuevo paradigma, este nuevo modelo económico en el que está instalado ya Aragón de manera imparable, lo que busca es crear más empleo, pero un empleo de mayor cualificación, un empleo mejor pagado, un empleo que genere más riqueza para Aragón y que también genere más esperanza para nuestros jóvenes, que pueden tener oportunidades de trabajos cualificados bien remunerados en el sector de las tecnologías. Efectivamente, los jóvenes son quienes están llamados a vivir más en el futuro de estas nuevas tecnologías y son, evidentemente, los que son llamados o más afectados o destinatarios de estas políticas de cambio de paradigma y de modelo económico en Aragón. Es decir, todo esto lo que representa es trabajo y futuro para Aragón. Esa realidad que es imparable porque en Aragón tenemos unos puntos fuertes que evidentemente quiero poner sobre la mesa. Uno de los puntos fuertes son las energías renovables, claro que sí. Son necesarias para el desarrollo de la industria de los datos y de la tecnología vinculada a todos ellos, a todo ello. Y ven, la industria de los datos, el hub tecnológico, todo el sector tecnológico ve un gobierno que recibe a quien viene a invertir en nuestra tierra y que reduce la burocracia para que sea ya una realidad cuanto antes. Un gobierno de Aragón dispuesto a aprovechar la oportunidad que se nos brinda, y se nos brinda a nosotros y no se nos brinda a otros, en otros lugares. Por eso la queremos aprovechar. Pero el nuevo modelo económico de Aragón no se limita exclusivamente a dar la bienvenida a los centros de datos. Esto va acompañado de un desarrollo de la formación cualificada necesaria para que toda esta industria que se desarrolla e instala alrededor de las tecnologías de los datos y de la inteligencia artificial pueda, evidentemente, afianzar ese nuevo modelo económico que está llegando a Aragón. Aragón busca ser un polo de formación y atracción de talento para esta industria, que garantice el futuro de nuestros jóvenes, especialmente. Del futuro de las oportunidades en Aragón y para los aragoneses. El Gobierno de Aragón ha visto una clarísima oportunidad de generar crecimiento en Aragón y la va a aprovechar.
de hecho la está aprovechando ya. Más empleo, mejor pagado, más cualificado para generar más riqueza en nuestra tierra. Por otro lado, tenemos la intervención del Partido Socialista, representante del sanchismo en nuestra tierra. Tenemos al Gobierno de España y a Pedro Sánchez instalados en una lucha contra las comunidades autónomas donde el Partido Socialista y donde Pedro Sánchez ni ganan ni gobiernan. Donde no gobiernan, plantean una guerra y solo ponen trabas y crean agravios. Y el desarrollo de la red eléctrica es un ejemplo más, y los cupos catalán y vasco energéticos son un ejemplo más de la política que practica el Partido Socialista hoy. Pedro Sánchez y el Partido Socialista no quiere que a Aragón le vaya bien. Esto es lo que hay detrás de la política de Pedro Sánchez. Lo vimos ayer muy claro en su intervención en el Congreso de los Diputados. Se dedicó gran parte de la intervención a criticar aquellas comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista, donde no gobierna Pedro Sánchez y donde evidentemente gobierna el Partido Popular. Esa es la labor de Pedro Sánchez. No quiere que a Aragón ni a ninguna de las comunidades autónomas donde no gobiernan les vaya bien. ¿Y qué hace el Partido Socialista de Aragón? Este nuevo Partido Socialista, ahora plenamente sanchista, que está instalado en esa máxima de Pedro Sánchez de no querer que a Aragón le vaya bien. Están encelados contra todas las inversiones que ya llegan a nuestra tierra. Han pasado de reivindicar la herencia recibida a criticar el desarrollo de Aragón, señores del Partido Socialista de Aragón. Dicen que no genera tanto empleo, que ya veremos si va a subir el precio de la luz. Ustedes van lanzando, evidentemente, chinas para poner dudas y generar agravios en esa política del sanchismo que es que no quiere que a Aragón le vaya bien. El ejemplo lo tenemos, como les decía, con el cupo energético vasco y el cupo energético catalán, que son donde sí gobierna el Partido Socialista, en contra de lo que pide Aragón en cuanto a capacidad energética, que es donde no gobierna el Partido Socialista. Por resumir, señora presidenta, ya acabo. Que Aragón le vaya bien, al sanchismo le viene mal, muy mal. Gracias, señor Ledesma. Último turno, presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Sabés, me ha llamado muchas cosas la atención de su intervención, pero la primera que me ha llamado la atención es que no haya felicitado a los aragoneses por una nueva inversión de 12.000 millones de euros. Es la primera vez que una empresa aragonesa hace la segunda inversión más importante en la historia de esta comunidad autónoma y el Partido Socialista ha sido todo críticas, todo dudas respecto de lo que está ocurriendo. Y eso me parece que es extraordinariamente llamativo, porque usted ha venido a poner dudas sobre cuestiones sobre las que antes no dudaban, porque yo voy a reconocerles que la primera inversión en centros de datos importantes que hizo Amazon fue bajo su gobierno y ustedes aplaudían con la misma fuerza con la que aplauden ahora. Ni dudaban de la energía, ni dudaban de la creación de empleo, ni dudaban del beneficio. Pero ahora, como lo trae el Partido Popular, ¿alguien duda de que la primera inversión que trajo una gran multinacional en centros de datos fue Amazon Web Services cuando gobernaba el Partido Socialista? Y entonces ustedes, ¿qué les parecían los empleos que creaban? ¿Por qué los empleos que se creaban en aquella época eran empleos de máxima calidad y ahora ustedes ponen en duda los empleos que se crean? ¿Qué ha pasado? Es evidentemente la doble vara de medir que tienen. Usted, señor Sabés, me decía si es cierto o es falso. Señor Sabés, ¿es cierto o es falso que todos los datos que nos ha leído usted aquí se los han pasado desde el Ministerio y los ha cacareado uno tras otro? Sí, lo que pasa, señor Sabés, es que los datos que le han pasado desde el Ministerio y que usted hoy ha contado en esta tribuna son datos que usted tiene que estudiar y tiene que entender. Porque déjeme que le explique un par de cuestiones en las que vamos a poder profundizar con las alegaciones que va a hacer el Gobierno de Aragón y con algunos de los debates que han surgido a lo largo de esta mañana aquí, como el de la energía nuclear.
¿cuántas de esas inversiones que pasan por Aragón benefician a Cataluña y a Levante? ¿Eso se lo han explicado en el Ministerio? Hoy las interconexiones y las líneas que pasan por la comunidad autónoma tienen como objetivo la central de las centrales nucleares en Cataluña. ¿A ustedes se lo han explicado? Porque lo que está ocurriendo es que la energía que producimos en Aragón, la energía verde y competitiva que producimos en Aragón, lo que el Ministerio quiere es que se lleve al País Vasco, que se lleve a Cataluña y que se lleve al Levante. Y eso a usted, que es lo más importante, no se lo han explicado en el Ministerio. Por cierto, hablando de ministerios, lo digo porque me llama la atención que usted acuse a la televisión de... Yo creo que la información a la que usted se refiere y la manifestación a la que usted se refiere salió en la televisión aragonesa. ¿Sabe qué información no va a salir hoy en televisión española? La de la secretaria general del Partido Socialista con toda la pinta pareciendo que ofrece un soborno o un chantaje a alguien que fue un cargo socialista, ofreciéndole 60.000 euros de sueldo sin ir a trabajar en una empresa en Navarra, en la que casualmente ustedes han colocado en una empresa que se llama Servi Navar a unos cuantos diputados, a unos cuantos representantes del Partido Socialista. De esto seguro que Televisión Española hoy no habla. Pero lo que tengo que decirle y lo que más me ha preocupado de la intervención del Partido Socialista es que la filosofía de su intervención, la filosofía de la intervención del portavoz del Partido Socialista hoy ha sido: ¿Aragón de qué se queja? Aragón ya tiene suficiente. A Aragón se invierte muchísimo dinero. ¿Qué hacen ustedes pidiendo más dinero para que vengan nuevas inversiones? Oiga, el Ministerio lo está haciendo increíblemente. Aunque haya miles de millones pendientes de inversión en la comunidad autónoma y miles de puestos de trabajo, aunque haya miles de millones de euros de inversión más dispuestos a venir a la comunidad autónoma de Aragón, no hace falta que el Ministerio invierta más. Oiga, ¿no se dan cuenta de que ustedes tienen que defender a Aragón y no a Pedro Sánchez, pase lo que pase? Es que este es el debate de cada día en estas Cortes. El Partido Socialista en Aragón, comandado por una ministra, tiene claro cuáles son sus objetivos. Defender a los ministerios, defender a la Moncloa y defender a Pedro Sánchez, aunque vaya en este caso tan claro contra los intereses de la comunidad autónoma. Mire, me viene bien porque, señor Soro, yo comparto algunas de las cosas que ha dicho y creo que usted ha hecho una de las preguntas centrales en este debate. ¿Vamos a ser capaces de que todo esto salga adelante? Y ese es el gran reto que tenemos. Es verdad que cuando se gobierna se tienen que gestionar problemas. Se tienen que gestionar problemas cuando hay crisis y se tienen que gestionar problemas cuando hay crecimiento. Hoy los problemas y los desafíos que tiene nuestra comunidad autónoma son que nos enfrentamos a un crecimiento de Aragón como no se ha conocido en muchísimas décadas. Y eso va a tener consecuencias espectaculares. Va a generar problemas, pero va a tener consecuencias espectaculares, porque por supuesto que se van a crear miles de puestos de trabajo cuando esos centros de datos estén operativos. Por supuesto que durante los próximos 10 años se van a crear decenas de miles de puestos de trabajo relacionadas con la construcción de esos centros de datos. Déjame que le diga dos cuestiones que me parece que son importantes y que creo que es bueno que usted sepa. Yo con el Ministerio he tenido reuniones de trabajo en las que luego ni siquiera hemos dado una comparecencia de prensa, porque creo que es bueno que contemos los acuerdos. Pero cuando usted dice sobre la coordinación, yo me he preocupado de tener reuniones con el Ministerio, la vicepresidenta ha tenido reuniones con la Secretaría de Estado para trabajar, porque creo que es bueno.
Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo. Reuniones para trabajar, en las que cuando se llega a acuerdos se dan a conocer los acuerdos. Y tengo intención de seguir teniéndolas y de seguir haciéndolo. Déjeme que le diga una cosa que me parece especialmente importante, señor Soro. Señor Soro y señor Guitarte también, por favor. Señor Soro y señor Guitarte. Si el Ministerio atiende a las alegaciones del Gobierno de Aragón, a Teruel van miles de millones de euros de inversión. Se lo quiero dejar claro, Nosotros tenemos la inversión. Hay una inversión que está llamando a la puerta de esta comunidad autónoma. Solo necesitamos que el Gobierno de España esté dispuesto a invertir muy pocos millones de euros para que miles de millones de euros se puedan invertir en la provincia de Teruel. Señor Nolasco, me alegro de que ustedes vayan a dirigir esa comisión de estudio aquí en las Cortes sobre lo que son los centros de datos. Déjame que le diga un par de cosas. Lo digo porque usted, cuando sale a esta tribuna, en una frase es verdad que habla de la planificación del agua y de la energía, con lo cual usted suena a los ODS, pero luego en la siguiente frase de lo que habla es del Pacto Verde y de la energía nuclear. Pero si el Pacto Verde defiende la energía nuclear, señor Nolasco, lo que usted quiere que digamos un no rotundo, lo que usted quiere que digamos un no pase lo que pase, que es el Pacto Verde, usted tiene que saber que es el Pacto Verde en Europa quien defiende la energía nuclear y quien defiende la energía nuclear como una energía limpia, como la defiende el Partido Popular. Evidentemente, esa es una cuestión en la que usted y yo podemos ponernos de acuerdo. Pero respecto de este debate de la energía nuclear, le reitero lo que acabo de decirle al portavoz del Partido Socialista. Uno de los problemas más importantes de la planificación que está haciendo el Gobierno de España es que refuerza las interconexiones con Cataluña en previsión del cierre de centrales nucleares en Cataluña. No para beneficiar a Aragón. Lo hace una vez más para beneficiar a Cataluña en el trasvase más importante que se da en la economía de nuestra comunidad autónoma en la actualidad, que es el trasvase de energía de Aragón a Cataluña. Y espero que ustedes estén dispuestos a que la energía que se produce en nuestro territorio, además de poder compartirla en un mercado como no puede ser de otra forma, también se transforme en nuestra comunidad autónoma. Muy brevemente, señor Sanz, yo creo que usted ha dicho algo muy interesante, y creo que en los próximos días recuerden que este tema va a ser un tema de debate interesantísimo. Aragón va a consumir un 25% más de la energía que se consume en Cataluña, señor Sanz. ¿Sabe cuál es el impacto fiscal que eso tiene? ¿Sabe qué va a significar en la recaudación para la comunidad autónoma? ¿Sabe usted la energía, cuál es el peso que tiene en la financiación de las comunidades autónomas? Si nosotros consumimos un 25% más de energía, 5 veces más de la energía que consumimos en la actualidad en Aragón, ¿sabe cuántos impuestos más van a pagar las eléctricas para financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales? Concluya. Acabo ya, presidenta. Creo sinceramente que afrontamos un periodo sin precedentes, un periodo en el que la tecnología y la innovación tecnológica ha hecho que nuestra comunidad autónoma, y lo que el anterior presidente de la comunidad autónoma decía que era una maldición, el sol, el viento y el agua durante muchos siglos, ahora ya hemos conseguido convertirlo en una bendición, y que esa bendición que tiene nuestro territorio se transforme en una industria tecnológica que estoy convencido, y acuérdense de lo que les voy a decir ahora, estos días ya estamos viendo cómo se van a empezar
las construcciones de la gigafactoría. Ayer vimos a una empresa Whitewater que va a empezar a crear puestos de trabajo. Hoy hemos leído otra vez otra empresa, Hitachi, que ha empezado la construcción. Vamos a ver una cascada de empresas relacionadas con la tecnología que van a venir a nuestra comunidad autónoma. Y ustedes van a tener oportunidad de seguir viéndolo y de verlo dentro de muy poco. No solamente centros de datos, empresas de tecnología que van a venir a invertir en Aragón porque hay centros de datos y porque vamos a generar un ecosistema que va a beneficiar a toda nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Continuamos con el punto número 4, comparecencia del consejero de Fomento a petición del Grupo Parlamentario Socialista al objeto de informar sobre la gestión del suelo público para la construcción de viviendas. Interviene durante un tiempo máximo de 10 minutos la señora Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor consejero. Y buenos días también y bienvenidas a las personas que nos acompañan desde la tribuna y especialmente a María Jesús y a Berta. No sé si usted las conoce, señor consejero, pero para todos aquellos que no sepan quién son, ellas son dos vecinas de Jaca. Llevan viviendo de alquiler 8 y 10 años en un edificio de protección oficial. Actualmente pagan entre 400 y 500 euros y en 15 días deben decidir si asumen una subida del precio del alquiler de entre un 70 y un 75%, lo que supondría pagar por un piso de unos 70 metros cuadrados 800 euros, es decir, precio de mercado, o por el contrario, si no asumen esta subida, el promotor ya les ha comunicado que deben abandonar su vivienda, con el drama que ello supone y sin existir en Jaca alternativa habitacional alguna a un precio asequible. Usted, señor consejero, sabe también que si Jaca hubiese sido declarada zona de mercado residencial tensionado, esta subida del precio del alquiler no hubiese sido posible. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaca lo solicitó mediante una propuesta de resolución en el Pleno del Ayuntamiento, pero esta fue rechazada con los votos del Partido Popular que gobierna en la ciudad de Jaca y con el apoyo de Vox. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Aragón, se niegan a utilizar las herramientas que la Ley Estatal de Vivienda pone a su disposición para evitar situaciones como esta, como la que María Jesús y Berta están viviendo. Por ello, me gustaría comenzar preguntándole, ante la negativa del Gobierno de Aragón a aplicar la Ley Estatal de Vivienda, ¿qué medidas plantea el Gobierno del señor Azcón para evitar subidas como estas en los precios de alquiler? Y no hace falta que me lo diga a mí, señor consejero, pero sí que pediría que se lo dijese a ellas porque estoy segura de que están deseando conocerlas. Hoy comparece a petición del Grupo Socialista para informarnos sobre la gestión del suelo público para la construcción de vivienda. Pero no venimos a hablar ni de metros, ni de ladrillos, ni de papeles. Venimos a hablar de la vida de la gente, de ese joven que se tiene que volver a casa de sus padres porque no puede pagar 800 euros por un piso, de esa pareja que tiene que aplazar ese proyecto de familia porque no encuentra un alquiler digno, de las personas mayores que ven cómo su barrio se vacía porque todo se encarece, o de quienes buscan una nueva oportunidad de vida y se topan con un muro de precios imposibles. Ustedes han fiado la política de vivienda a su plan Aragón Más Vivienda, un plan financiado en parte con fondos estatales y aprovecho esta ocasión para preguntarle, ¿va a sumarse Aragón al nuevo Plan Estatal 2026-2030 o en esa rebeldía de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular contra el Gobierno de España va a dejar usted que Aragón pierda más de 250 millones de euros para políticas de vivienda? Este plan Aragón Más Vivienda también cuenta con una parte financiada con fondos europeos. Le he preguntado ya en muchas ocasiones la situación de las subvenciones para la mejora de la eficiencia energética. 7 meses quedan para que finalice el plazo. Muchos son los solicitantes que llevan más de 2 años esperando a cobrar la subvención que les ha sido concedida. ¿Cuál es el motivo de este retraso, señor consejero? ¿Puede usted decirles cuándo van a cobrar su ayuda?
Y por último, en este plan, el Plan Aragón Más Vivienda, tiene una serie de programas propios con los que ustedes dicen haber impulsado más de 2.100 viviendas y pretenden llegar a las 5.000. Impulsar, ustedes pueden impulsar todas las que quieran, señor consejero, pero la realidad es que construir, lo que es construir, ya es otra cosa. Pero la pregunta ya no es cuánto, sino ¿qué se está construyendo? Imagino que usted, al igual que yo, habrá visto los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué nos dicen estos datos? Pues estos datos nos dicen que desde que el señor Azcón es presidente, los precios de la vivienda en Aragón están en niveles récord y, sin embargo, la vivienda pública está en mínimos. En 2024, solo el 7,5% de las viviendas iniciadas fueron protegidas, muy por debajo del 17,6% nacional y del 11,4% que se registró entre 2018 y 2023 con el Gobierno del señor Lambán. Es decir, el 7,5% frente al 11,4% del Gobierno anterior en viviendas protegidas. No sé, señor consejero, qué explicación podrá darme sobre esto, pero estaré esperándola. Lo que yo le puedo decir es que este es el resultado de que el Gobierno de Aragón apueste poco por la vivienda protegida. Y el resultado es que muchas familias jóvenes o con rentas bajas o medias quedan fuera del mercado, ya que comprar o alquilar cada vez es más difícil. Y la vivienda no es un capricho, señor consejero, la vivienda es un bien de primera necesidad. En Aragón, como en toda España, la Constitución española de 1978 lo dice muy claro. Los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar una vivienda digna y adecuada. Pero para garantizarlo hay que tener una convicción política firme, que la vivienda no es una mercancía para especular, sino un derecho para vivir. Y ese, señor consejero, es el punto de ruptura entre su modelo y el nuestro. El Partido Socialista defiende un modelo de vivienda pública estable, con precios accesibles y gestión directa desde lo público. El Partido Popular, en cambio, ha decidido que el suelo público sea una oportunidad de negocio privado. Ustedes venden, ceden o entregan parcelas públicas para que empresas privadas hagan negocio durante 75 años, 3 generaciones. El Partido Popular ha decidido que los jóvenes y las familias serán inquilinos cautivos de empresas privadas mientras ustedes se lavan las manos, con la promesa del alquiler asequible, que luego se traduce en precios que duplican los del parque público. Y esto es muy curioso porque cuando el anterior Gobierno, el Gobierno del señor Lambán, quería hacer viviendas para jóvenes en la Expo, ustedes, con el señor Azcón como alcalde de la capital, dijo que no. Pero al negocio privado de la vivienda en suelo público ustedes dicen que sí. Porque ustedes no entienden la vivienda como un medio, ustedes entienden la vivienda como un medio para ganar dinero y no como un medio para vivir. Y hay que decirlo con claridad. Esto no es política de vivienda pública, esto es negocio privado con suelo público. Su modelo, la vivienda como producto, el inquilino como cliente y el suelo público como moneda de cambio. El nuestro, la vivienda como derecho, las personas como sujeto protegido y el suelo público como bien social irrenunciable. Desde el Partido Socialista defendemos una política de vivienda pública de verdad, con alquileres moderados, con estabilidad y con gestión directa desde lo público, porque un territorio que expulsa a su gente se queda sin futuro. Por eso, señor consejero, no cuente con nosotros para blanquear un negocio privado disfrazado de política social. No cuente con nosotros para regalar el patrimonio que es de todos. Y no cuente con nosotros tampoco para convertir el derecho a la vivienda en un alquiler imposible. La gente lo entiende muy bien. Un piso de 70 metros cuadrados a 400 euros es vivienda pública. A 800 euros no. A 800 euros es otra cosa. Eso es negocio. Y esto está ocurriendo en Aragón, señor López. Y si no, veamos algún titular. El alquiler de los pisos públicos de la Avenida Cataluña costará hasta 900 euros. El Partido Popular maniobra en Huesca para encarecer el alquiler social de los pisos de Anireras de 525 euros hasta 843. ¿Qué puede decirme ante esto usted, señor consejero? Porque esto no son casos puntuales. Este modelo se repite también
En Rosales del Canal, María Zambrano, Los Pájaros, Quimera del Oro, Luis Pinilla, siempre lo mismo. ¿Quién pone el suelo? La gente. ¿Quién se lleva el beneficio? Una empresa privada. ¿Y el Gobierno qué hace? Aplaudir. Por ello le pregunto, y con esto termino. Señor consejero, ¿cuál va a ser la gestión que el Gobierno de Aragón va a hacer del suelo público para la construcción de vivienda y qué tipo de vivienda va a construirse en dicho suelo público? Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Turno de intervención del señor consejero por tiempo de 10 minutos. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señora Sánchez, qué papelón le han asignado. Cuando usted, una persona joven con futuro político, lea esta intervención y los hechos que usted está revelando no se cumplan absolutamente ninguno, estará usted defraudada con la intervención que ha hecho en el día de hoy. Es una intervención condicionada ideológicamente por un grupo que únicamente pretende poner en evidencia que sus carencias son infinitas en materia de vivienda, en materia de defensa de lo público, en materia de defensa de los ciudadanos. Mire, señora Sánchez, en técnica parlamentaria es habitual registrar una iniciativa, hablar de otra y preguntar por una tercera. Hoy, de su exposición, deduzco que en la misma, en su intervención, han trabajado varias manos, tal vez con intenciones diversas y quién sabe si con objetivos inconfesables y espúreos. Sea como fuere, y si usted me lo permite, y a fuerza de tener un debate sereno, firme y ordenado, quiero empezar por decirle que en ese afán de que el dedo tape el sol, no sé muy bien cuál es el sujeto y cuál el predicado de la oración yustapuesta que usted nos ha ofrecido hoy aquí. Siento, señora Sánchez, que le han traspasado un asunto puntual y han pasado 26 meses desde la llegada del Gobierno del Partido Popular. Mire, en estos 26 meses, después de 400 millones de euros, un plan de vivienda a 6 años, programas para la rehabilitación de vivienda en los pueblos pequeños, la apuesta directa por la vivienda en los municipios turísticos, las concesiones demaniales y patrimoniales en los municipios grandes y en las capitales para solventar la carencia de vivienda pública en nuestra comunidad, nos encontramos hoy y aquí con un debate que nos retrotrae en el tiempo a políticas inexistentes o, lo que es peor, a otras basadas en la intervención, en la parálisis y en la incapacidad para dar respuesta a los problemas de los 47.000 jóvenes aragoneses que no pueden emanciparse. Siento, por tanto, señora Sánchez, una cierta desorientación por no acertar a saber con precisión si con su intervención pretende hacer una enmienda a la política de vivienda de este Gobierno, tal vez no sea el caso, pero no atisbo ni alternativas coherentes ni propuestas eficaces, o tal vez pretende únicamente centrar sus propuestas y las del grupo que le apoya en el análisis de un expediente concreto en el que ya le advierto la actuación ha sido legal, eficaz, transparente y muy atractiva. Mire, señora Sánchez, cuando nosotros llegamos a la responsabilidad del Gobierno, su hoja en blanco de ruta sobre la vivienda fue una hoja de 86 viviendas públicas. Que hoy, 26 meses después, estemos hablando en la sede parlamentaria del suelo público y la vivienda pública es porque durante 8 años ustedes ni han utilizado bien el suelo público, porque no han hecho absolutamente nada por la vivienda pública y porque nosotros en 26 meses hemos sido capaces de poner en marcha más de 2.100 viviendas efectivamente y serán más de 5.000 al final de nuestro mandato. Hoy, por tanto, 26 meses después, nosotros utilizamos todos los instrumentos a nuestro alcance para generar posibilidades y expectativas a los jóvenes y a los ciudadanos. Ustedes en Aragón durante 8 años, después de una nefasta utilización de los fondos europeos, pésima gestión de la vivienda protegida e una insuficiente respuesta a las necesidades de rehabilitación, y en España el incremento del 50% de la vivienda y un incumplimiento por parte del Gobierno de España de más de 180.000 viviendas,
Lo suyo son anuncios falsos, programas incumplidos, promesas falaces, ni una idea, ni un proyecto, ni un plan, ni un programa, una apuesta vacua, residual e inútil. Y hoy hablan ustedes de proteger lo público, de respetar la ordenación urbanística o de apoyar a los jóvenes. Señora Sánchez, cuando ustedes han tenido que demostrar con hechos sus prácticas, han demostrado suficientemente que no son capaces de poner en valor los suelos y poner en valor los instrumentos. Mire, usted me demanda, por un lado, que ponga en marcha un plan de vivienda pública y a la vez también que ponga en marcha la vivienda protegida y a la vez que lo haga rápido cuando ustedes han sido incapaces de hacer todo ello. Pero miren, nosotros hemos puesto en marcha un programa que lo que pretende es poner suelo público a disposición de vivienda pública. Mire, la diferencia entre vivienda pública y vivienda protegida seguramente no sé si la conocen con detalle. Vivienda pública es aquella que no puede enajenarse nunca y, por tanto, todos los programas que nosotros trabajamos en relación con la vivienda pública llevan a que el parque de vivienda pública de la comunidad autónoma, ese que nos dejaron en el 1,5%, pase a estar en el entorno europeo por encima del 8%. Y, por tanto, va a ser el Gobierno del Partido Popular el que va a tener que generar el mayor número de vivienda pública en nuestra comunidad autónoma. Esa vivienda pública a precios asequibles. Usted me habla de unos alquileres y no sé de dónde los ha inventado. Estamos hablando de precios asequibles para aquellas personas que estén en IPREN entre 1,5 veces y 2,5 veces, y 4,5 veces, es decir, entre 1.500 y 3.000 euros al mes, a los que les vamos a facilitar durante 15 años desde la comunidad autónoma por primera vez en la historia de Aragón la ayuda mes a mes de ese alquiler. De tal manera que somos capaces de hacer mucha vivienda pública en colaboración público-privada. Por cierto, pregúntele usted a su ministra si está a favor o está en contra de la colaboración público-privada. Miren ustedes, construir vivienda pública directamente por parte de la Administración, el único gobierno que lo ha hecho es el Gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos puesto en marcha un programa de vivienda turística en los 43 municipios más turísticos de nuestra comunidad autónoma por más de 80 millones de euros para hacer 500 viviendas públicas de manera directa por la propia Administración pública. Pero mire usted, señora Sánchez, los recursos no son ilimitados y construir vivienda pública en la demanda que tenemos en estos momentos en nuestra comunidad de más de 1.000 viviendas al año durante al menos 12 años, es decir, incrementar el parque público en más de 12.000 viviendas, necesita de hacer algunas directamente desde la Administración y hacer otras en colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque el coste para la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando ejecuta 1.000 viviendas de manera directa, está en el entorno de los 240 millones de euros. Y cuando las ejecuta en colaboración público-privada, estamos hablando de una cifra de 70 millones a pagar en 15 años. Por tanto, como tenemos que hacer mucha vivienda pública en poco tiempo, porque tenemos el problema de los jóvenes, tenemos el problema del empleo con la generación de riqueza que se está produciendo en nuestra comunidad autónoma, necesitamos con urgencia poner un parque público de viviendas importante y, efectivamente, nosotros estamos utilizando todos los instrumentos a nuestro alcance. La aportación de suelo público, la ayuda a la oferta para que se construyan, la ayuda a la demanda para bajar esos alquileres a las personas que están en esas rentas y el incremento del parque público de vivienda en Aragón. Va a ser este Gobierno el que, sin ninguna duda, conjugando todas esas variables, todos esos conceptos, va a poner en valor el gran parque de vivienda pública de nuestra comunidad autónoma. Mire, en estos momentos se nos está copiando en toda España el programa Aragón Más Vivienda y todos y cada uno de los programas que en el mismo están. Estamos en estos momentos a la cabeza de la construcción de vivienda pública en España, 3 veces más que en la Comunidad de Madrid, 5 veces más que en la Comunidad de Asturias o 5 veces más que en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y lo estamos haciendo con diferentes sistemas y en todo Aragón. Rehabilitación de vivienda, programas para municipios de más de 3.000 habitantes, programas en los municipios turísticos. Así pues, el problema de la vivienda es de cantidad, hacemos más de 5.000, de tipología. Vamos a hacer vivienda pequeña, que es la que se nos está demandando, de aportación de suelo por parte de los ayuntamientos, de colaboración con los ayuntamientos, de rapidez en la gestión, de una financiación razonable para que puedan atender el coste de los alquileres las personas que van a ellos, y todo ello de forma equilibrada. Nuestro plan lo consigue y está siendo referente, como le digo, en España. Por cierto, señora Sánchez, ¿sabe usted quién está colaborando con el plan?
el presupuesto autonómico, los suelos de los ayuntamientos, la activa posición de los mismos, la actitud de las empresas concesionarias, la utilización de todos los medios. Señora Sánchez, yo le recomiendo que se adhieran a nuestro plan, que colaboren con nosotros en la buena dirección. Este plan es innovador, transversal, no ideológico, de largo recorrido, solvente y riguroso. Señora Sánchez, hoy en Aragón y en España tenemos una sociedad que marcha a dos velocidades. Los que pueden comprar y alquilar a cualquier precio, los que pueden dar la entrada de una vivienda libre, los que pueden hipotecarse, los que pueden acceder a una vivienda protegida pagando la entrada, y aquellos otros que no pueden ni comprar ni alquilar. Nosotros hemos diseñado un plan para estos últimos, los jóvenes, los ciudadanos más necesitados. ¿Ustedes con quién están? Gracias, señor consejero. Turno de réplica para la señora Sánchez por tiempo de 5 minutos. Señora Sánchez. Gracias, presidenta. Señor consejero, desde el Partido Socialista precisamente lo que no queremos es que eso ocurra, por eso lo estamos denunciando. Yo no he hablado en ningún momento de ningún expediente, he leído 2 titulares de prensa que podría haber leído muchos más porque, como digo, esto no es un caso puntual. Y yo también tengo una recomendación para usted. Yo le recomiendo que se adhiera al Plan Estatal de Vivienda y que colabore con el Gobierno de España. Y es que tras escucharle, señor consejero, tengo la sensación de que usted viene a justificar una política de vivienda que renuncia a gobernar y cede el suelo público a la lógica del mercado. Usted habla de colaboración público-privada, pero es que los hechos dicen otra cosa. El patrimonio de todos lo regalan a cambio de que la gente pague alquileres que no son públicos, que no son sociales, que no son protegidos, que son alquileres diseñados para que ganen siempre los mismos. Y esto no es colaboración. La colaboración es cuando ganan todos y, como digo, aquí solo ganan los de siempre. Lo que ustedes han hecho es una elección política consciente. Han elegido el negocio antes que el derecho. ¿Qué quieren decir ustedes cuando hablan de concesión de manial a través de colaboración público-privada? Para que lo entienda todo el mundo. Que el suelo es público y lo seguirá siendo. Pero, ¿quién saca la rentabilidad, señor López? ¿Quién va a construir, alquilar y cobrar durante 75 años? ¿Quién va a recibir las ayudas públicas del alquiler para que los pisos durante 30 años nunca se queden sin alquilar? ¿Me contesta usted o se lo digo yo? Los promotores privados. Y le voy a poner 2 ejemplos concretos porque detrás de estas palabras están los hechos. La pasada semana, el domingo 9, los vecinos de Rosales del Canal salieron a la calle para protestar y reclamar que no se siga con el proyecto de construir pisos en suelo dotacional destinado a equipamientos. Es decir, estos vecinos vienen a pedir algo tan básico como que se respeten los suelos dotacionales del barrio. Sin embargo, el Gobierno del señor Azcón ha decidido que se construirán 192 viviendas en un solar educativo, siendo que los vecinos están denunciando que el Colegio Rosales del Canal está saturado de alumnos. ¿No había otra parcela? Intentan maquillarlo además diciendo que serán 192 viviendas de alquiler asequible. Pero ¿cómo pueden ustedes hablar de alquiler asequible y vivienda digna cuando en realidad van a ser pisos de entre 31 y 41 metros cuadrados, que rondarán los primeros años y una vez que ya se hayan descontado esas ayudas a las que usted ha hecho referencia, entre los 400 y los 762 euros. Y no intente tampoco refugiarse ahora en la ley estatal, porque es cierto que la ley estatal habilita el uso de los suelos dotacionales para reforzar el parque público, no para ceder la explotación a promotores privados, que es lo que están haciendo. Pero es que sigo además con la ciudad de Huesca, la parcela de Harineras. El ayuntamiento cedió esa parcela al Gobierno de Aragón para la construcción de vivienda protegida. No he sido yo, ha sido usted quien ha hablado del expediente. Hubo una corrección técnica que espero que usted pueda aclarar. Pero ¿sabe lo que ha conseguido con ello? Que el alquiler de esas viviendas pase a ser el doble del que sería si la vivienda fuera pública y gestionada por el Gobierno de Aragón. Y es que está calculado, señor consejero, en la Merced, vivienda pública gestionada por la Comunidad Autónoma de Aragón, un piso de 70 metros cuadrados está en torno a 450 euros.
En Harineras, con su nuevo modelo, ese mismo piso, 800 euros. 450 euros frente a 800 euros. Esto es un despropósito. Y vuelven a maquillarlo con el alquiler asequible. ¿Pero asequible para quién? Habla usted de las ayudas al alquiler. ¿Va a garantizar que no se destinen con ellas más del 30% de la nómina al precio del alquiler? Porque si una persona cobra 1.500 euros, debería pagar como máximo de alquiler 450 euros. Si el precio del alquiler son 800, ¿no nos salen las cuentas o tendrá que ser unas subvenciones de un tanto por ciento muy elevado? Explíquelas. Ustedes quieren que la gente viva en Rosales del Canal, en Zaragoza o en Harinera, en Huesca. Nosotros queremos que la gente viva donde quiera, pero que viva bien. Y nosotras, por eso, siempre vamos a estar con la gente. Y termino, señor consejero, y solo le quiero pedir una rectificación. Rectificar no es rendirse, rectificar es reconocer que la vivienda no es un negocio, sino un derecho, y que los derechos no se privatizan. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Turno de dúplica para el señor consejero. 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora Sánchez, mire usted, está hablando de vivienda pública después de que su Gobierno hizo 86 viviendas en 8 años. Este Gobierno va a poder implementar 5.000 en una sola legislatura. Y está usted mezclando los conceptos de vivienda protegida y vivienda pública. Repito, la posición de este Gobierno es facilitar suelo público, ejecutar a través de colaboración público-privada el mayor número de viviendas en el menor tiempo posible. Y para eso hay que combinar la fórmula de la gestión directa por parte de la Administración con la gestión de colaboración público-privada. Y cuando usted está hablando de los precios, está faltando a la verdad, porque en los pliegos de estas viviendas se determina, como usted bien ha dicho, que no se deberá pagar nunca más del 30% de la renta. Y para ello el Gobierno de Aragón, por primera vez en la historia, va a dar unas ayudas durante 15 años a esos inquilinos para que efectivamente los que están entre 2,5 veces y 4,5 veces IPREN, es decir, aquellas personas que perciben entre 1.500 y 3.000 euros, no van a tener que pagar esas cantidades. ¿Usted está de acuerdo con que una persona que esté en una renta de 4.000 o de 5.000 euros al mes pague los 800 euros? Me imagino que usted estará de acuerdo en que ayudemos a los que están en esa zona de renta entre 2,5 veces y 4,5. Por tanto, el pliego determina perfectamente esa condición. Determina que se harán viviendas más pequeñas. Por cierto, falso de toda falsedad que sean viviendas entre 30 y 45 metros. Por cierto, la comparativa entre la Merced y las Harineras. En la Merced nosotros nos encontramos un proceso de 26 viviendas bloqueadas que tuvimos que desbloquear. Y hemos llevado adelante la segunda fase de 66 viviendas con ayuda pública directa, con unas rentas y con unas posiciones de alquiler suficientemente importantes. Ustedes en Huesca lo que hicieron fue vender suelo para hacer caja y vivienda libre. Nosotros poner suelo para alquiler público en vivienda que nunca podrá ser vendida. Esa es la diferencia entre nuestra gestión y la suya en un asunto como el de las harineras de Huesca. Me habla usted del Plan Estatal de Vivienda y me habla usted de cuál va a ser la posición del Gobierno de Aragón. Pues mire, de entrada nosotros demostramos con nuestro plan Aragón Más Vivienda que somos capaces de no tener que aplicar el nefasto artículo de las zonas tensionadas en nuestra comunidad autónoma, aplicando un plan de inversión en municipios turísticos. Nosotros estamos demostrando que ponemos más de 3 veces lo que pone la Administración del Estado en la comunidad autónoma en materia de vivienda. Y nosotros hemos sido solidarios con el conjunto de comunidades autónomas que están en una situación de dificultad manifiesta para poder multiplicar por 3 los importes que dice el Ministerio para participar en el plan estatal y hacerlo además incrementando la participación de la comunidad autónoma. Hasta ahora el Estado ponía el 75% y las comunidades el 25% y de repente el señor Sánchez ha dicho que ahora las comunidades autónomas tienen que poner el 40% y que el Estado va a poner solo el 60%, multiplicando por 3 los recursos. Nosotros ya multiplicamos por 3 los recursos en materia de vivienda en un plan abierto y dinámico que beneficia a la regeneración urbana y la rehabilitación en los municipios pequeños, que
mejora las posibilidades de la gente joven en las 3 capitales con concesiones de maniales, que pone en marcha un programa importante para la vivienda turística sin necesidad de aplicar las zonas tensionadas, y todo ello lo está haciendo el Gobierno de Aragón en contra de la posición del grupo mayoritario de la oposición y sin contar con la ayuda del Gobierno de España. O le digo y le explico a usted por qué tenemos que ir a suelos dotacionales y por qué tenemos que modificar suelos dotacionales de las 3 capitales para destinarlos a vivienda pública. Pues, entre otras cosas, he mandado hace muy poquitos días cartas al ministro de Economía, a la ministra de Vivienda, al presidente de la Sareb, solicitando por segunda vez de manera reincidente suelos en la ciudad de Zaragoza y suelos en Aragón para más de 2.000 viviendas públicas, para incorporarlas al programa de la comunidad autónoma, sin haber conseguido que eso sea así. Es decir, ustedes aquí piden que utilicemos suelos que no sean dotacionales. Tenemos que utilizar suelos dotacionales porque los suelos públicos de la Administración Central del Estado en la comunidad autónoma no se nos ceden para una política tan agresiva y tan potente en materia de vivienda pública. Y ya el colmo es el Ministerio de Defensa, que le cedieron la comunidad autónoma hace 20 años unos suelos para construir vivienda para militares. Han pasado 25 años, no se han construido y ahora nos llevan a un contencioso administrativo cuando pedimos la reversión de los mismos para la ejecución de vivienda pública en nuestra comunidad. Miren, la historia pondrá a cada uno en su sitio. Al Partido Popular claramente lo pondrá al frente de la política de vivienda en Aragón, al frente de la política de vivienda pública en España, para escarnio y para vergüenza de un partido como el Partido Socialista, que ya no es ni socialdemócrata ni cercano a los intereses de la gente joven. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno de intervención de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Después de escuchar este debate, yo me quedo con una cuestión. 2 vecinas de Jaca nos acompañan hoy aquí. Usted ha dicho que tienen un problema, pero no ha dicho cuál es la solución. Les ha hecho bajar y subir. Yo creo que sería bueno que todos pensemos qué podemos hacer por estas vecinas de Jaca hoy, aparte de hacerles venir para que parezca que nos preocupamos mucho por ellas. Entonces, yo me pregunto, tranquila, señora Canales, puedo mirar a quien quiera. Mire, giro el cuello, fíjese, ¿ve? Y así, ¿vale? Usted no se preocupe. La solución no es la ley de vivienda del Gobierno de España. Vayan ustedes a INSA. ¿Quieren que les acompañe yo un día a ver las viviendas que se cobran en B al doble del precio que está estipulado? Si quieren, les acompaño. Les puedo dar dirección con su alcalde socialista y se queda ejemplo. Eso se lo dice un señor de la otra punta del reino, de Teruel, que sabe que en AINSA la gente lo que cobraba en A ahora lo cobra en B gracias a su ley. Primera cuestión. Segunda, consejero, debería usted hacer algo para que a esta gente no le pasen estas cosas. Aragón se tiene que preocupar de los vecinos de Aragón, y los aragoneses primero y las aragonesas también. Hay 2 personas, 3, 4, desconozco el número, que hoy tienen un problema en Jaca, y la obligación del Gobierno y la obligación del consejero es preocuparse porque alguien está haciendo caja sin tener derecho a ello. Eso es lo que yo le pido. Yo no soy el que tiene que poner la fórmula encima de la mesa. A mí no me gusta la ley de Sánchez. Ya he hecho el ejemplo claro, y lo digo en AINSA, para que todo el mundo lo sepa, porque es el municipio que lo ha aplicado. Se sienten muy orgullosos de que hoy la gente haga negocio en B, que eso es lo que está pasando. Yo lo que le pido es que el Gobierno de Aragón se implique con esos vecinos de Jaca, porque tiene la obligación de hacerlo, porque para nosotros los vecinos y las vecinas de Jaca son muy importantes, y le pido que les ayude, que se reúna con ellos y que vea cómo les puede ayudar. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. En un momento de su intervención usted hablaba de los problemas de la vivienda, y usted no hablaba de los problemas de la vivienda, usted habla de los problemas de los promotores, a los que ustedes además ahora están facilitándoles el uso y los recursos públicos, da igual, en materia de vivienda protegida o en materia de vivienda pública, porque al final son recursos de todos y de todas las que se ponen a disposición de un modelo u otro, están, digo, poniendo a disposición de los promotores privados y entregándoles todas las políticas públicas que deberían de ejecutar ustedes. Es decir,
los suelos dotacionales, el patrimonio público, las políticas de vivienda, incluso las de alquiler, a través de esos mecanismos que dejan en manos privadas la gestión de lo que es de todos y de todas y que debería de servir para la cuestión fundamental, que es la garantía de techo. Mire, a mí me parece profundamente preocupante, yo tenía una cuestión planteada, pero le voy a hacer otra, que no dé respuesta ahora mismo a las personas que cobran el salario mínimo interprofesional y según sus políticas de vivienda no van a poder acceder a una vivienda pública de alquiler. Es el caso de alguna de las personas que estaban en la tribuna hoy. Funcionarias, o sea, trabajadores además también del sector público aragonés, no pueden pagarse una vivienda de alquiler porque ustedes no están garantizando las políticas públicas de vivienda que deberían de garantizar, ni siquiera dando respuesta a sus problemáticas. Está pasando en muchos sitios y además están utilizando suelos que no deberían utilizar para pues hacer pisos que son ridículos, permítanme la expresión, como pasa en Rosales del Canal con esos suelos dotacionales o en alguna otra promoción que ustedes están dejando de hacer. Entonces, señor Octavio López, a nosotros nos preocupa mucho su mirada. Ustedes no están mirando en esos 45.800 personas que ahora mismo están cobrando el salario mínimo interprofesional en Aragón o que se beneficiaron de la última subida y que no entran en sus políticas de vivienda. Yo no sé en qué jóvenes está usted pensando, pero desde luego en los jóvenes normales y corrientes con 1.500 euros no llegan a fin de mes, o sea, cobran bastante menos, cobran menos. No van a entrar en sus políticas de vivienda, no van a entrar. No van a entrar porque ustedes no están pensando en los hijos de la clase trabajadora, están pensando en otro perfil social. Y es un problema, señor López. Por lo tanto, no venga usted aquí a contarnos los problemas de los promotores con ese plan Más Vivienda, que es más plan, más negocio que otra cosa. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Presidenta. Señora Sánchez, vaya papelón que le ha tocado a usted, al Partido Socialista. Hablar de lo público-privado. No entiendo. Los que privatizaron las eléctricas. Nada, ahí lo dejo. Señor consejero, ya tuvimos ocasión de debatir sobre vivienda en el pasado pleno con motivo de la interpelación. Ya le dije, su modelo no nos convence. Ya sabemos lo que es la colaboración público-privada también para el Partido Popular, los beneficios para lo privado y los costes para lo público. En este caso se pone a disposición básicamente de fondos de inversión, suelos que iban a ser destinados a equipamientos públicos por 75 años para que se construyan viviendas. Y luego hablaré de esto de los 75 años. Y lo hacen además garantizándoles unos suculentos beneficios a través de subvenciones públicas que además pagamos todos. Además, hacen oídos sordos a la contestación social existente que exigen, como es lógico, contar con los equipamientos educativos, sociales y sanitarios que se les prometió en su día para algunos de esos solares. Contestación vecinal, además, que en algunos de los casos han llegado a los tribunales, que tendrán, además, quienes tendrán que pronunciarse sobre la legalidad de estas actuaciones. Le he dicho que no nos convence lo de los 75 años y que dentro de 75 años esas viviendas pasarán a ser públicas. Y le voy a dar un dato. En Aragón, recordamos la AP68, que se hizo con dinero público, se le dio una concesión y el señor Aznar la renovó por otros tantos años y los aragoneses seguimos pagando por usar una carretera pública. O, le pongo otro ejemplo, los altos hidroeléctricos, que se dio una concesión a los de siempre y seguimos pagando esa electricidad y esos pueblos que tienen esto porque no se ha revertido en los años previstos. Bueno, pues no es la solución. Creemos que además, sobre todo, se fueron unos pocos a costa del tramo social de la vivienda. Y le vuelvo a decir rápidamente que cumpla la ley estatal, por el caso de Jaca, con las declaraciones de zonas tensionadas, que ya le expliqué que en otras comunidades autónomas ha funcionado y ha bajado el precio del alquiler. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte. Pues buenos días, señor consejero. Supuestamente es una comparecencia muy específica hoy para hablar de un problema concreto, que es la gestión de suelo público para construcción de viviendas, aunque, como vemos, se va extrapolando todo el conjunto de la vivienda, que está muy bien, no digo que no sea. Usted sabe que, por ejemplo, en Arcosur hay una fuerte contestación social a que se utilicen como suelos para viviendas parcelas que están destinadas por el planeamiento calificadas por el planeamiento para equipamientos. Y saben que lo hacen pues porque necesitan esos suelos cerca de las viviendas, porque se trata de suelos que en el futuro podrán ser para centros de salud, centros educativos, espacios culturales o sociales.
A nuestro entender, cuando se habló de la posibilidad de destinar suelos de equipamiento fuera de uso o sin uso previsto a atajar el problema de la vivienda, como idea inicial nos pareció correcta, pero siempre pusimos la excepción: esto no se puede hacer en las ciudades, no se puede hacer en general en las grandes ciudades, porque esto sería como pervertir un proceso que ha sido complejo, marcado por la legislación, que lleva a la aprobación de un plan general, un plan parcial, un proyecto de compensación, un proyecto de urbanización, para obtener unos suelos que en un momento u otro serán necesarios. Porque cuando se actúa, decimos no en ciudades y decimos no en suelos consolidados, pero también decimos en suelos que su crecimiento va a ser inmediato, porque si no, luego muy probablemente será imposible encontrar esos suelos cuando se necesite. Lo que sí que le pedimos a los ayuntamientos es que usen el 10% del aprovechamiento urbanístico que les corresponde en los desarrollos urbanísticos para generar el suelo donde se pueda hacer vivienda, en vez de venderlos o de enajenarlos como ha venido siendo habitual hasta ahora. Es decir, los ayuntamientos ya tenían en el desarrollo del planeamiento urbanístico, en aquellos núcleos o municipios donde se hace desarrollo de planeamiento urbanístico, ya tenían una herramienta que era la cesión del 10% del aprovechamiento que contempla la ley y que muchas veces acabaron enajenándolo para convertirlo en liquidez para los presupuestos. Ese era el camino. No nos parece, hay que ir con mucho cuidado cuando se destinan suelos de equipamientos. Ha de estar muy claro que ya no va a ser previsible su uso en un corto periodo de tiempo, pero en un corto periodo de tiempo claramente superior a 10 o 15 años, ¿no? Hablando de planeamiento, que es una cuestión clave, como usted conoce, para producir suelo, su director general de urbanismo, en la comparecencia que tuvo en comisión, cuando habló de sus planes de trabajo, nos habló que, por ejemplo, 125 municipios no tenían en Aragón ninguna figura de planeamiento, que pese al avance que se había dado en los últimos años, que en 2024 se iban a incorporar en este planeamiento aquellos municipios que tenían alto contenido de patrimonio cultural y que carecían o precisaban revisión del mismo. Me recuerdo que señaló pueblos como Puente Montañana, Sor del Rey Católico, Urriés, Calaceite. Nos gustaría saber en qué fase se encuentran. ¿Realmente se está desarrollando planeamiento o estamos focalizando todo nuestro interés en el problema de los suelos para vivienda? En 2025 se hablaba de un nuevo paquete de otros 20 municipios y en 2 años después otros tantos. También tiene mucha relación con esta cuestión y sobre todo en los pequeños municipios que tienen dificultades de gestión el tema de la disciplina urbanística, disciplina que más de 180 ayuntamientos en Aragón han delegado en su digamos, competencia o en su gestión desde la consejería. Hay pueblos pequeños, pero también hay pueblos grandes e incluso cabeceras comarcales. Esa gestión de la disciplina está muy relacionada con solventar el problema que hemos puesto muchas veces de las situaciones de ruina de buena parte del patrimonio edilicio de muchos de estos municipios. Es un problema que paralelamente se manifiesta la necesidad de vivienda y en muchos sitios que se manifiesta la necesidad de vivienda se ve que hay procesos de ruina que, debido a la emigración, al envejecimiento, al propio vaciamiento, a la falta de mantenimiento, tenemos en muchos pequeños, pero también en cabeceras de comarca o en ciudades como Daroca o Calatayud. Es un problema sobre el que no se ha actuado nunca durante décadas, nunca. Y es un problema que se debe atajar porque si no lo que acabamos haciendo es la necesidad de vivienda, intentar solventarla con generación de nuevo suelo urbano, mientras se va destruyendo el centro histórico con lo que significa de patrimonio, de cultura, de símbolo del municipio. Como le decía, para nosotros esas actuaciones sobre el suelo edificado es clave y creo que debe ser una prioridad. Es decir, hay que generar vivienda, pero a su vez hay que intervenir sobre la edificación en mal estado para convertirla. Y en relación con esto también les pedimos que no dejen atrás la ley de vivienda. No sé qué futuro le espera la ley de vivienda, pero deben abrir ya el periodo de debate, el debate sobre las enmiendas que se presentaron. Hay propuestas muy interesantes que se deben acometer en la mayor brevedad posible. Y por resumir lo que le queremos transmitir, tengan en cuenta que la utilización de suelos de equipamiento en áreas urbanas consolidadas o en áreas que van a tener un proceso de desarrollo muy rápido es hacernos una trampa al solitario, porque dentro de muy poco tiempo necesitaremos esos suelos para generar el equipamiento que necesitarán todas esas nuevas viviendas, todas esas nuevas personas que van a ir a vivir a esos barrios. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras.
Buenos días. Gracias, consejero, por su comparecencia. Ha comenzado su intervención diciendo que quería un debate sereno, firme y ordenado. Espero que sea así. Espero que en su respuesta no me vuelva a nombrar las 86 viviendas, porque serán ya 86 veces las que lo hemos oído en este Parlamento. Y mire, y nos alegramos... Un poco de calma, señor Ledesma. Y nos alegramos enormemente de esas 12.000 viviendas que ha dicho hoy aquí que va a poner en marcha. Desde Junta Aragonesista, desde luego, nos alegramos enormemente. Mire, y abordamos esta comparecencia con una convicción muy clara. El suelo público tiene que ser una herramienta de justicia social y no una oportunidad de negocio. Nos preocupa el rumbo que ha tomado su departamento, sobre todo porque el Gobierno de Aragón, a nuestro juicio, está degradando una oportunidad histórica que, en lugar de utilizar el suelo público para garantizar vivienda digna, servicios y arraigo, lo está convirtiendo en una moneda de cambio para una política desequilibrada, poco transparente y especulativa. Porque, señor consejero, nosotros pensamos que no se trata de construir por construir, se trata de para quién se construye, quién lo gestiona y qué modelo queremos para Aragón. Nos hemos hartado de escuchar y de escucharle hablar de movilizar suelo, reducir plazos, de concesiones, pero apenas le hemos oído hablar de arraigo, de control público, de equidad territorial, ni, desde luego, de garantizar que esa vivienda sea asequible de verdad y para siempre. Y lo más grave que nos parece es que se están recalificando suelos dotacionales, terrenos pensados para escuelas, para centros educativos, centros de salud o servicios sociales, para hacer viviendas sin garantizar esos equipamientos básicos que son tan necesarios. El suelo público no puede ser una alfombra bajo la que se escondan déficits de planificación. No hay una vivienda digna si no hay servicios públicos, sin equipamientos cercanos y sin comunidad. Entiendo que usted pensará lo mismo. Y no aceptamos que se destruyan suelos dotacionales en barrios como Rosales del Canal, Barrio de Jesús o El Picarral, bajo el pretexto de construir vivienda pública. Mire, usted presume de cifra, pero los números sin contexto a veces pueden engañar. Queremos saber quién va a gestionar estas viviendas, a qué precio, qué parte será realmente pública y cuánto se va a llevar lo privado una vez más. Porque si el suelo público se destina a vivienda privada con alquiler bonificado durante años, pero si no hay un control permanente ni titularidad pública, lo que se está haciendo es diluir la soberanía habitacional de Aragón. En Huesca valoramos la cesión del solar de las Harineras, para que vea que yo también quiero hacer algo aquí constructivo para vivienda pública de alquiler. Esta iniciativa ya se inició la pasada legislatura, pero no entendemos por qué en la Merced las rentas máximas serán de 7,5 euros metro cuadrado y en las harineras llegarán a 11,25 euros metros cuadrados. ¿Quién va a recibir una ayuda pública para compensar esta diferencia? Y sobre todo queremos saber por qué se ha cambiado la cesión inicial de vivienda de promoción pública a vivienda sujeta a algún régimen de protección. Ese matiz cambia las reglas del juego y abre la puerta a pérdida de control público y a concesiones encubiertas. Y también queremos hablar sobre el medio rural. Nuestros pueblos del Alto Aragón necesitan vivienda para fijar población y, sobre todo, es la mayor preocupación de las alcaldías. La vivienda no puede ser un privilegio urbano, es un derecho en todo el territorio aragonés. He hablado de Jaca, de Ainsa, hay muchísimos municipios. Mire, desde Junta Aragonesista le vamos a proponer 4 puntos muy concretos: que todos los suelos públicos con uso dotacional se perciben como tales, que se cree un registro transparente, público y accesible de suelo público disponible para vivienda en todo el territorio aragonés, que toda la cesión, concesión o venta de suelo público venga ajustada a los dictámenes de la Intervención General Autonómica, acompañada de condiciones estrictas de control público, retorno social y limitación de beneficio privado. Y si no, como dice el aforismo jurídico tradicional aragonés. Y, por último, que se garantice que toda nueva vivienda pública esté ligada a un entorno dotacional adecuado. Centros escolares, sanitarios, deportivos, sociales, no la expresión de algún día, sino al mismo tiempo. El suelo público pertenece a la gente que necesita una vivienda, no a quienes hacen negocio con él. Por eso, señor consejero, le pedimos que no hipoteque el futuro de Aragón para cuadrar cifras o llenar titulares y que, sobre todo, que se ponga a las personas en el centro de las políticas públicas, del territorio y del interés común. Como verá, mi debate ha sido, como usted ha dicho, sereno, firme y adecuado, y espero que su respuesta sea
Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Rouco. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Vamos a hablar de suelos públicos y vivienda. La verdad es que es muy poco tiempo para todo esto. Pero lo primero sí que voy a decir es que el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que siempre han gobernado alternativamente, son los que han traído la precariedad en vivienda, en sanidad y en todos los servicios públicos, porque no sabemos para qué han gobernado, ni siquiera para quién. Señor López, unos y otros no han planificado, no han gestionado ni han urbanizado todo el suelo urbanísticamente activo que debería haber salido al mercado cada año. O sea, que los responsables son ustedes dos y quienes les han apoyado siempre. Claro que sabemos distinguir entre vivienda dotacional y vivienda protegida. La vivienda dotacional es el concepto que ustedes han inventado en el último decreto, porque en la LUA no existe el concepto de vivienda dotacional. Existe el concepto de vivienda protegida. Ustedes han cogido los suelos dotacionales, que son para equipamientos públicos, para sanidad, para educación y tal, y ahí ustedes han metido las viviendas dotacionales como un concepto nuevo. No nos engañen. Ustedes, los dos, han convertido la España de pequeños propietarios en la España de no tendrás nada y serás feliz. La primera generación de jóvenes que viven peor que sus padres. Les han quitado todo, les han quitado hasta la vivienda. Miren, ustedes, en su directriz especial de vivienda, esa misma directriz que hemos hablado antes, dicen que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda por culpa de los que tuvieron la vivienda protegida en su momento. Es decir, los vulnerables se han quedado en sus bolsillos todo el dinero de la vivienda. Lo dice usted. Esto solo puede ser social comunista. Entonces, ustedes nos dicen también que en esa directriz, para que no haya propiedad, nos dice el Partido Popular que tiene como producto estrella el alquiler para jóvenes de 25 a 35 años. Y también nos dice los metros que va a tener. 31, 6 de cocina, 16 de salón y dormitorios 6 o 10 y un baño de 3. Ese es su producto estrella en esas viviendas dotacionales, por cierto. Y además ofrece otro producto estrella, el llamado alojamiento colectivo, que también tendrá 20 metros cuadrados de privados, pero luego 10 para compartir con todos los demás, en cocina, en salón. Pero mire, señor López, ese no es el modelo de vivienda que desde Vox queremos, ni para jóvenes ni para mayores, en suelos públicos, menos aún. Porque lo que nosotros queremos es que una familia, una casa, no una familia 31 metros. Ustedes tienen como producto estrella la precariedad y la pobreza. Ustedes nos hablan de números y de miles de viviendas, pero no todas son buenas, ni para los jóvenes ni para los no tan jóvenes, porque con esos metros ustedes lo que incentivan es la soledad, anulan de raíz cualquier proyecto de natalidad, cualquier proyecto de formar una familia. Ustedes están anulando a los jóvenes, no les dejan futuro, no les dejan proyecto de vida. Y también proponen construir en este proyecto de ley de vivienda en suelo aragonés lo que llaman ustedes vivienda de emergencia social, que no es más que un concepto de vivienda que bajo apariencia solidaria desvía la vivienda protegida de los aragoneses hacia ONGs que la gestionarán para la inmigración ilegal. La vivienda social ya existe en los ayuntamientos y existe en las regiones. Se han inventado la vivienda dotacional en suelos públicos de equipamientos y ustedes también se están inventando la vivienda de emergencia social. Y, por cierto, ¿dónde queda la prioridad nacional? En suelos públicos aragoneses. A ver, este es el concepto de vivienda para el Partido Popular, pero no es el concepto de vivienda de Vox para facilitar el acceso a la vivienda de los aragoneses. Por tanto, si el Partido Popular está en la línea de alquiler de miniviviendas de 31 metros cuadrados, según lo dicen en su propia directriz, en la línea de los alojamientos colectivos, no en la de una familia, una casa, y en la línea de la mal llamada emergencia social, ya le digo, señor consejero, que no es el proyecto de Vox, no es el concepto de suelos públicos para vivienda que tenemos los aragoneses, no es lo
lo que nosotros queremos. Porque Vox quiere una España en general y un Aragón en particular de pequeños propietarios, de una vivienda digna, con espacios dignos, donde los jóvenes y no tan jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida, donde puedan tener espacio para la familia y disfrutar de ella. Porque ustedes se lo han robado todo, el bipartidismo les han robado todo a los jóvenes. Pero es que además usted recurre en su directriz especial en el artículo 15 a la ley estatal, la misma que quieren derogar. Es la misma ley que ustedes quieren derogar y sin embargo se apoyan en el artículo 15 para permitir que solares de equipamientos, como podemos llamar el solar 8937 pagado por los vecinos y previstos para equipamientos, se les priva de estos servicios sociales pese a la necesidad de la planificación educativa y sanitaria. Es que parece que se ríen de los vecinos al negarles lo que ellos mismos tuvieron que financiar. Porque si, como dice el director general, hay 36.000 metros cuadrados más en ese barrio, ¿cómo es que no encuentran solar para el centro de salud? Y si no lo hay, ¿por qué se hurta ese solar de equipamiento público tan necesario para sanidad o para educación? Así, desde luego, señor López, no se gestiona el suelo público. ¿Y para qué vamos a hablar de otros suelos públicos que se está gestionando pero que no lo están haciendo bien? Porque estos mismos suelos dotacionales es los que están dando a unas empresas privadas, pero que el Gobierno aragonés, con el dinero de todos los españoles y de todos los aragoneses, tendremos que financiar. Y además ustedes lo que tendrían que hacer es bajar todos esos impuestos y así no tendrían que ni subvencionar ni dar paguitas a nadie. Gracias. Gracias, señora Rouco. Grupo Parlamentario Popular, señora Cobos. Gracias, señora presidenta. Señora Rouco, si tan mal lo hemos hecho tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ustedes estuvieron un año en el Gobierno, algo de responsabilidad tendrán en ese año que estuvieron en el Gobierno. Y le voy a decir una cosa más. Si de verdad hubiesen querido hacer algo para paliar este problema tan grave como es el de la vivienda y otros tantos, no hubiesen salido corriendo del Gobierno a la primera de cambio en un año. Así que, señora Rouco, por favor, a ver, cuando hace determinadas afirmaciones, tenga usted un poquito de cuidado. Mire, señora Sánchez, usted vive en una realidad totalmente paralela. Yo no sé en qué país vive. ¿Sabe usted, saben sus señorías, dónde sitúa a los españoles el problema de la vivienda en 2018, cuando entró Pedro Sánchez en la Moncloa? Pues tan solo un 2-3% de los encuestados lo consideraban como un problema, estaba relegado a un segundo plano. Hoy es el principal problema de los españoles y el culpable, Pedro Sánchez y sus políticas nefastas en materia de vivienda. Tiene nombres y apellidos, unas políticas nefastas, sectarias y plagadas de ideología. Tienen ustedes el triste demérito de ser el Gobierno que han convertido un problema en una crisis nacional. Sus políticas son fruto del retroceso y de la regresión. Hablemos de zonas tensionadas, si quiere, señora Sánchez, hablemos de zonas tensionadas. En Europa, en otros países del mundo, está demostrado que no funcionan, que no son eficaces. Y en Barcelona, donde están declaradas, lo único que ha conseguido ha sido expulsar del mercado vivienda en alquiler, que no es la solución, señora Sánchez, que la solución pasa por construir un parque público de vivienda, que es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón. Y es que, señora Sánchez, como siempre, pues los hechos no concuerdan con su discurso. ¿Dónde están esas 180.000 viviendas que prometió el señor Sánchez en campaña electoral? Ni las vemos ni las veremos, porque ustedes no gestionan, ustedes manipulan. Ustedes no construyen viviendas, ustedes construyen excusas. Y no solo no hacen vivienda pública, sino que tampoco saben promover. Se lo ha dicho el señor Sánchez. ¿Le han preguntado ustedes a la señora ministra qué opina de la colaboración público-privada? Usted, que ha puesto en tela de juicio ese negocio del Gobierno de Aragón con la colaboración pública-privada, pues mire, se lo voy a recordar yo, que no lo debe de saber. El Plan Viena de la Sareb, 3.770 viviendas en alquiler asequible, que intentaron sacar en colaboración público-privada y que se quedó desierta, porque ni siquiera ustedes saben promover la colaboración público-privada. Es más, su discurso es que no se sostiene, solo es demagogía y manipulación. Y lo voy a dejar claro. Yo lo siento mucho, pero voy a repetirlo. 86 viviendas en 8 años. Y siendo generosos, porque 27 viviendas de la Merced ni siquiera ustedes fueron capaces de acabarlas. Y el Gobierno de Aragón, en 2 años, 2.225 viviendas impulsadas.
un incremento de más del 10.000%. Un incremento de más del 10.000%. Y esto son datos. Y es la diferencia entre gestionar bien y vivir del titular. Y se lo he dicho, las viviendas de la Merced paralizadas que ha tenido que finalizar este Gobierno, pero que sin salir de Huesca. Le voy a recordar la afirmación que usted ha hecho, señora Sánchez. El suelo público como un bien social e irrenunciable. Pues le voy a recordar otra perla del Gobierno del Ejecutivo anterior. Ustedes vendieron suelo público en Los Olivos para construir vivienda libre, y por debajo del precio de licitación, que salió con un 9,2 millones y lo vendieron por 8,7. Encima, perdiendo dinero. Y esos han sido ustedes. La gran demagogia, donde el PSOE vendió suelo público, hoy venden humo, nosotros construimos viviendas. Y sin salir de la provincia de Huesca, su gran operación inmobiliaria, un hotel de lujo en Canfranc, donde nosotros construimos futuro, ustedes levantaron hoteles de lujo. Y sigo en Huesca. Vienen ustedes a sembrar dudas con el polígono Harineras. Pues mire, les recuerdo que esa parcela estaba registrada como solo para vivienda libre. Y hoy el Gobierno de Aragón lo que ha hecho es convertirla en suelo público para vivienda pública a perpetuidad, donde habrá unas viviendas que estarán acabadas y con máximas calidades y a un precio asequible, y además con las ayudas del Gobierno de Aragón se quedará el precio del alquiler más o menos lo mismo que el de la Merced, ya se lo ha dicho el señor consejero. Con lo cual, como decimos, ustedes lo único que hacen es demagogia, demagogia y demagogia. Y si quieren hablamos de los suelos dotacionales. Falsas todas las afirmaciones que ustedes hacen, porque en los barrios de Arcosur como de Rosales del Canal la densidad media ronda el 52%. Por debajo del 90%. Hay suelo público, hay suelo de sobra para equipamientos. Unos equipamientos que, por cierto, ustedes fueron incapaces de hacer y va a ser este Gobierno de Aragón el que los ponga en marcha. Así que, señorías, ustedes ni saben hacer vivienda ni dejan que otros lo hagamos. Y si no los recuerdo, la petición que hicimos a la Sareb, la petición que hizo el Gobierno de Aragón a la Sareb, que mientras se la acceden gratuitamente a ella, al Gobierno de Aragón se la quieren hacer pagar. A los amigos gratis y al Gobierno de Aragón a cobrarles la factura. Así que, señorías del Partido Socialista, dejen de hacer demagogia, dejen trabajar al Gobierno y colaboren. Por cierto, en ese plan estatal de vivienda, pregunten a las comunidades autónomas, en vez de imposiciones, pregunten para que se adecue a la realidad de las comunidades autónomas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Cobos. Concluye la comparecencia el señor consejero por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Gracias por el tono y la forma del debate del conjunto de los grupos parlamentarios. Una apreciación antes de iniciar mi intervención en relación con el asunto de María Jesús Iberta de Jaca. Me dicen desde la Dirección General que se han reunido en varias ocasiones ya con ustedes. Yo, de todas maneras, cuando acabe el debate no tengo ningún problema en tenderles la mano para poder analizar su situación, aunque tenemos algún problema de legalidad en cuanto a la adaptación de sus contratos a la legalidad vigente. Intentaremos echar una mano, ya estamos en conocimiento de su problema y desde el Departamento saben ustedes que se está intentando hacer todo lo posible. Yo querría comenzar esta última intervención sobre este debate diciendo algo que parece obvio, se ha dicho por algún portavoz parlamentario también. En el año 2018 el problema de la vivienda pública en España lo valoraba la gente, el problema de la vivienda en su conjunto, como en el ranking del CIS, del famoso CIS, en el puesto 7. Hoy el problema de la vivienda está en el puesto 1. Por tanto, quienes han tenido responsabilidad de gobierno en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico durante los últimos 8 años, se lo tienen que hacer mirar. No pueden hacer reflexiones ideológicas, no pueden hacer demagogia y tienen que ser absolutamente honestos y transparentes en sus planteamientos para intentar solucionar el drama más grande que tienen en estos momentos los jóvenes españoles y aragoneses, que es el acceso a una vivienda. Aquellos jóvenes que no pueden comprar, aquellos jóvenes que no pueden dar una entrada de la vivienda protegida y aquellos jóvenes que tienen que irremisiblemente ayudarles la administración pública. Aragón necesita un mínimo de 8.000 viviendas anuales de todo tipo. De esas 8.000 viviendas anuales, más de 1.000
tienen que ser para la gente que no puede comprar y que no puede pagar una entrada de vivienda protegida. Y es este Gobierno el primero que ha implementado un plan para esa gente. Y es este Gobierno el primero que ha planteado la estrategia de actuación, aunque no somos, desde nuestros principios ideológicos, excesivamente favorables al alquiler, por concepto liberal que tenemos de la vida y de la propiedad, hemos entendido que teníamos que anteponer nuestros principios ideológicos a la necesidad de poner vivienda pública al servicio de la gente que no está en condiciones ni de comprar ni de pagar un alquiler importante. Y ese es el plan Más Vivienda de Aragón que estamos implementando y que ya les aseguro vamos a llevar con una hoja ruta firme y decidida hacia adelante. Quiero agradecer la intervención del señor Izquierdo por su tono, su forma y su fondo de siempre. Ha dado hoy, una vez más, señor Izquierdo, una lección de coherencia, de conocimiento de la realidad y objetivos claros en defensa de una política de vivienda que mejore la calidad de vida de los aragoneses, vivan en donde vivan. Señores Corrales y Sanz, los meto a ustedes, si me permiten, en la misma contestación, porque las reflexiones que ustedes hacen, su actitud y su actitud. Hay que valorar, cuando se han tenido responsabilidades de gobierno, y ustedes las han tenido en el ámbito municipal de la ciudad de Zaragoza, y ustedes las tienen todavía en el ámbito de la Administración central, en el Gobierno de España, hay que, cuando se hacen reflexiones maximalistas e ideológicas sobre materia de vivienda, ustedes quedarán muy satisfechos cuando acabe el debate, pero la gente que está fuera sin la posibilidad de tener una vivienda agradece que hagamos un esfuerzo todos los grupos parlamentarios y todos los partidos y que dejemos la ideología al margen, que pongamos suelo, que ayudemos a la promoción, que ayudemos a la demanda, que hagamos que los alquileres sean asequibles y que incrementemos el parque público de vivienda para que efectivamente cuando vuelva a pasar una situación parecida no nos encontremos a tantos y tantos jóvenes aragoneses sin una vivienda digna en la que poder emanciparse del domicilio de sus padres. No hagamos ideología de un asunto de vivienda en estos momentos y, sobre todo, yo les quiero decir que desde una óptica del Partido Popular nos hemos aproximado al concepto de vivienda pública. El debate sobre la vivienda pública, sobre los suelos públicos, no se habría sustanciado en condiciones normales en este Parlamento si no hubiera sido porque este Gobierno ha hecho bandera de la vivienda pública y va a seguir haciéndola. Pero es evidente que ustedes no han sido capaces, cuando han gobernado en la comunidad autónoma, de llevar adelante un plan de ejecución de vivienda pública con fondos públicos. Ustedes que son la izquierda, ustedes que son los defensores de la clase obrera, ustedes que son los que defienden a la gente que tiene necesidades, no han sido capaces, ni el Grupo Socialista, ni Podemos, ni Izquierda Unida, de llevar adelante un plan de 500 viviendas en municipios turísticos sufragadas directamente por la Administración autonómica, que haya tenido que llegar el Partido Popular para hacer un plan de vivienda pública sufragada directamente es lamentable desde el punto de vista ideológico de la izquierda. Señora Las Obras, le agradezco el tono, la forma y su debate tranquilo. Y le anticipo que coincido en algunas de las reflexiones que usted ha hecho y coincido también en algunas de las percepciones que en alguna ocasión he comentado con el exconsejero Soro. No voy a nombrar el número de viviendas que se hicieron, pero le voy a decir que el señor Soro me dejó una consejería bastante bien alineada en carreteras, bastante bien alineada en transportes y con una hoja en blanco en vivienda. Y eso es una realidad objetiva y objetivable que tenemos que contrastar y constatar. Mire, señores de Teruel Existe, todos coinciden en alguna reflexión relacionada con los suelos dotacionales, que están haciendo un papel imprescindible. ¿Ustedes se creen que a este Gobierno le parece que es la mejor fórmula la de utilizar suelos dotacionales para vivienda pública? Pues no. Es el instrumento, cuando llegamos a la responsabilidad de gobierno, al que nos hemos agarrado como a un clavo ardiendo, que nos lo permite el artículo 15 de esa ley nefasta de vivienda nacional, para intentar poner suelo a disposición de la gente que lo necesita en la vivienda pública, porque no se nos ponen suelos aptos por los ayuntamientos y además
se nos está negando suelo por la Administración Central del Estado. Lo he dicho aquí. Aquí tengo las 3 cartas que salieron hace unos días a los ministerios, de nuevo reclamando suelo público para un programa y un plan de colaboración conjunta y desarrollar una acción política de vivienda para la gente que lo necesita. Y no hemos tenido contestación positiva. Y no solamente no hemos tenido contestación positiva, sino que nos han llevado a un contencioso administrativo de un suelo de la comunidad autónoma que le pedimos que nos revierta para hacerlo. Ahora vamos a comprar suelo en Arcosur y vamos a tener que pagar ese suelo. Entonces es cuando se sabe el valor que tiene un suelo. El suelo tiene una repercusión entre el 20 y el 25% del precio final de una vivienda. Si no lo tenemos que pagar, es una ventaja que tiene el precio final de la vivienda. Y luego, en estos momentos, señorías, hay que hacer vivienda de manera masiva. Si pudiéramos ir haciendo 150 o 200 viviendas cada año desde la Administración, sí que utilizaríamos los instrumentos que nos da la posibilidad de ejecutarla directamente con fondos de la comunidad autónoma de manera directa, como lo estamos haciendo en los municipios turísticos. Pero es que no es suficiente, es que tenemos que acometer entre 1.000 y 1.500 viviendas públicas al año durante los próximos 12 años. No es importante que este consejero y este gobierno dejen 5.000 viviendas, no es lo importante, es que quien me sustituya tiene que continuar con este ritmo, porque si no, no vamos a poder dar salida a la gente joven y además, lo más importante también, no vamos a poder darle cobertura de vivienda a la cantidad de gente que va a venir a desarrollar actividad empresarial en nuestra comunidad en más de 25.000 personas. Por tanto, seamos serios, planteemos las cosas con rigor, no hagamos política cortoplacista o vuelo gallináceo y seamos claros y veamos la perspectiva y el horizonte de las necesidades que tiene la gente en nuestra comunidad autónoma en materia de vivienda. Nosotros nos hemos puesto a ello. Señor Guitarte, nos hemos puesto a ello. Señora Rouco, le pediría un poco más de mesura, de equilibrio y de colaboración y de ayuda, entre otras cosas, para intentar sacar el proyecto de ley de vivienda que tenemos en estos momentos en tramitación en sede parlamentaria. Tal vez deberían ustedes pensar qué están haciendo mal para coincidir en la valoración sobre los suelos dotacionales con toda la izquierda. Ustedes coinciden en la valoración de los suelos dotacionales con toda la izquierda del Parlamento. Háganselo pensar, háganselo mirar. Es un instrumento que a nosotros no nos acaba de convencer absolutamente, pero es el único instrumento necesario, suficiente, que hemos podido encontrar para intentar dar solución de la mayor urgencia posible a lo que es nuestro compromiso. Y, por cierto, 3 datos, señora presidenta, utilizaré muy poquito de tiempo más, 3 datos significativos sobre los equipamientos. No se puede decir una cosa y la contraria en el mismo sitio. En Rosales del Canal, en estos momentos, quedan disponibles para equipamientos de barrio 42.350 metros cuadrados. En el Picarral, 40.000. Y en Arcosur, 775.000. No podemos permitir, como gobernantes responsables, tener solares abandonados en la ciudad de Zaragoza, con la pirámide de población que tenemos en estos momentos de escasa natalidad, con equipamientos no ejercitados por las distintas administraciones públicas de todos los colores durante los últimos 20 años y no poderlos destinar a un drama social, a una necesidad pública que es la vivienda para la gente joven. En esa posición está este Gobierno, en la de ayudar a la gente necesitada, a la gente que tiene que emanciparse del domicilio de sus padres, ayudar en definitiva a todos aquellos que necesitan tener una vivienda digna. Las viviendas del Gobierno de Aragón van a ser viviendas con una construcción eficiente, vivienda digna, con superficies razonables para lo que demanda el mercado, para que esas personas puedan hacer ese primer desplazamiento del domicilio de sus padres y para intentar complementar una política de vivienda eficaz, que no es la que hacen gobiernos en España y es la que intenta llevar adelante este Gobierno, que antepone sus planteamientos ideológicos a los intereses generales de los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.
Comenzamos con las proposiciones no de ley. Antes de la pausa para el almuerzo sustanciaremos hasta el punto número 9 incluido. Punto número 5, debate y votación de la proposición no de ley sobre la mejora de los recursos de conciliación, presentada por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz, para su presentación y defensa dispone de 5 minutos. Presidenta, señorías, debatimos hoy sobre corresponsabilidad y conciliación y esta iniciativa lo que pretende es intentar revertir un recorte que ha pasado desapercibido en el marco del debate y con la polémica que se suscitó y que generó el recorte de las aulas de madrugadores al calor del debate sobre su financiación. Lo cierto, señorías, es que me refiero al cierre de las aulas de tarde. Unas aulas que están enmarcadas en el plan corresponsables y que el Gobierno de Aragón aceptó cofinanciar, tenía ese compromiso para su cofinanciación, de hecho así era, y de este recurso de tarde, pero lo cierto es que, bueno, pues se han recortado y ese recorte al final se ha sustanciado en el cierre de 185 aulas de tarde. Esto afecta al conjunto de los centros aragoneses escolares y, por lo tanto, de eso es de lo que fundamentalmente quiere hablar Izquierda Unida hoy y sacar el compromiso de esta Cámara precisamente pues para revertir este recorte. Señorías del Partido Popular, en junio presentaron la estrategia de conciliación y corresponsabilidad de las familias en Aragón y a esa estrategia le asignaron nada más y nada menos que la cifra de 201 millones de euros. Bueno, a nosotros nos parece insultante que teniendo 201 millones de euros precisamente destinados a conciliación y corresponsabilidad nos amanezcamos con un recorte precisamente de una de las principales políticas que se venía desarrollando, que es el cierre de estas aulas de tarde. Ojalá, señorías, ojalá hubiese 201 millones de euros en esta comunidad autónoma para políticas de conciliación y de cuidados a través de un sistema público de cuidados que así lo garantizase. De hecho, esta reclamación no es nueva, esta reclamación viene de atrás y afecta también al Gobierno anterior. Pero lo cierto es que nosotros dudamos de esos 201 millones por cuanto al final tenemos un presupuesto prorrogado que es igual que el del 2024 y evidentemente en ese no estaban estos 201 millones. Quizá nos estemos enfrentando a otro ejercicio más de publicidad y propaganda al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular con sus planes y estrategias. En cualquier caso, lo que sí que es claro es que este tipo de cuestiones exigen priorizar. Yo creo que Izquierda Unida siempre se ha caracterizado por ser directa e incluso muchas veces impopular a la hora de priorizar. Y en este caso concreto no va a ser menos. Para nosotros es mucho más importante mantener estas aulas abiertas que construir campos de fútbol. Para nosotros es mucho más importante estas aulas abiertas que la publicidad institucional. Para nosotros es mucho más importante también estas aulas abiertas, que apenas no llega a 2 millones de euros, frente a lo que cuesta, por ejemplo, unir estaciones de esquí que ya van con desfases de 30 millones de euros. Esas cuestiones son más importantes. Estas cuestiones son vitales. 2 millones escasos, señorías, 2 millones escasos. Por lo tanto, el primer y el segundo punto aborda este recorte y su restitución, plantea su superación. ¿Cómo? No solo manteniendo lo que había, sino también dando salida a las solicitudes que existían en los centros para que todas las solicitudes existentes para abrir más aulas de este tipo por la tarde en el territorio se puedan sufragar. Por lo tanto, punto 1 y punto 2 van en esta dirección, que es el grueso fundamental y la intención básica de la iniciativa. Pero creemos que hay que dar más pasos. En ese sentido, además, contando con esa estrategia que ha presentado el Partido Popular, lo que Izquierda Unida propone es que se desarrolle esa estrategia. Y para desarrollar cualquier medida, lo primero que hay que hacer es saber hacia dónde caminamos con planificación. Y para saber hacia dónde caminar con planificación, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer ese plan es precisamente analizar lo que hay, que tenemos a nuestro alcance, qué políticas se están desarrollando hoy. Y eso es lo que proponemos también, que se haga esa evaluación y que se planifique al albur de la misma. Es decir, que se valore lo que hay y que decidamos hacia dónde queremos caminar. Porque de momento lo único que hay, señorías, es bueno, pues un apoyo de anuncio, un anuncio de compromisos de apoyo a entidades privadas. Y ese es el problema, que no tenemos un sistema público de cuidados y de corresponsabilidad y de conciliación como necesitamos. Para finalizar,
Izquierda Unida cree que estas cuestiones, y por eso les decía antes lo de la publicidad, los planes, que es algo muy recurrente en mis intervenciones, deben ser tasables y debemos ser nosotros también corresponsables con la sociedad y transparentes. Y por lo tanto lo que decimos es que explicitemos todas las partidas que completan hasta esos 201 millones que se dice tenemos para corresponsabilidad y conciliación. Acabo. Su estrategia, que compartimos, señorías del Partido Popular, dice que los resultados del diagnóstico evidencian con claridad que uno de los principales obstáculos para la conciliación es la falta de infraestructuras suficientes y adaptadas. Bien, señorías del Partido Popular, pongámonos a trabajar y no desmantelemos lo que existe. Gracias, señor Sanz. Turno para la defensa de enmiendas presentadas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. 2 enmiendas. Señora Rodrigo, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Bien, la supresión de las aulas de tarde por parte del Gobierno del señor Azcón ha supuesto un perjuicio muy significativo para las familias. Ya lo hemos denunciado aquí en repetidas ocasiones, tanto para familias, centros educativos y también para muchos municipios. Este servicio resultaba absolutamente fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en los entornos rurales donde no existen alternativas similares. A esta situación, además, se suma la imposición de un copago en las aulas de madrugadores a las familias usuarias, medida que, como ya hemos denunciado, consideramos injusta y totalmente contrario al principio de igualdad. Mientras que en municipios con mayor coste escolar, con mayor población escolar, el coste se reparte entre muchas familias. En localidades con menor número de usuarios, el importe individual se multiplica considerablemente. Y es por ello que, tras el anuncio de la consejera de invertir 1,8 millones en este plan, trasladamos una petición de información por escrito a la Consejería, cuya respuesta sorprende por su parcialidad y su falta de rigor. Se permiten hablar en nombre de las familias en contra del Gobierno central, lo cual es una clara manipulación del sentir de las mismas. Ninguna de las familias que hoy se está manifestando en la puerta de los centros se manifiesta en contra de Pedro Sánchez, se manifiestan en contra del Partido Popular. Por otro lado, reconoce el gran aumento de la demanda de los servicios por parte de los centros educativos, la acogida que tiene en las familias. Y de nuevo mienten. El Gobierno de Aragón vende que ha conseguido que el plan corresponsable sea gratuito, cuando esto es flagrantemente mentira, y si no, pregunte a las familias. A día de hoy el Gobierno de Aragón está imponiendo un copago en todas las aulas de madrugadores. Por todo ello, y estando claramente alineados con la PNL que Izquierda Unida presenta, hemos querido aportar, en aras a enriquecer esta propuesta, 2 enmiendas. La primera, garantizar las aulas de mañana además de las de tarde, ya que actualmente, y a pesar del anuncio de la consejera, a día de hoy ha puesto en grave riesgo la pervivencia de estas aulas, ya que hay familias que han renunciado a ellas por la obligación de este coste sobrevenido. Y segundo, también en aras a aportar al texto, hemos querido que quedara reflejada la realidad de muchos pequeños ayuntamientos, garantizar la financiación total a los ayuntamientos para el mantenimiento del plan corresponsables en su municipio. Porque el abandono que están sufriendo los pequeños ayuntamientos por parte del señor Azcón es absolutamente inaguantable para estos ayuntamientos. Convenios de escuelas infantiles sin pagar desde el año pasado, ayudas individualizadas de transporte y comedor pendientes de ser abonadas desde el curso 2023. ¿Sabe también que cubre el plan corresponsable, señores y señoras del PP? La actividad de acompañamiento en muchas comarcas, que es ni más ni menos que un alumno con necesidades especiales puede ir acompañado de un auxiliar o educador para acudir a sus centros. Todo esto lo están cubriendo también los ayuntamientos y las comarcas. Gracias. Finalizo ya. Todo esto es lo que el Gobierno del señor Azcón ha dejado abandonado y, por lo dicho ya, el Grupo Socialista votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch, 3 minutos.
Gracias, presidenta. El Plan Corresponsables es una política pública impulsada en la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres y desde un enfoque de garantía de derechos universales. A día de hoy, en Aragón, para el año 2025, la financiación del Plan Corresponsables se reparte el Estado el 75%, la comunidad autónoma el 25%. En el curso 2024-2025 en Aragón participaron 302 centros públicos y 50 concertados. En los centros públicos se solicitaron 1.171 grupos, 73 más que en el curso anterior. De ellos, 921 en horario de mañanas y 250 en horario de tardes, hasta las 5 de la tarde. En ese mismo periodo, los servicios de aula, madrugadores o de tarde atendieron a 4.483 familias, 24.766 escolares en todo Aragón, nada menos. Y estos datos lo que nos llevan es a la realidad, y esta es que el Plan Corresponsables debería de estar mucho más implicado en Aragón con la estrategia para la conciliación y corresponsabilidad de las familias en nuestra comunidad autónoma. Es necesario, como nos dicen en la propuesta el señor Sanz, diseñar un plan específico para optimizar y ampliar los recursos de conciliación existentes en las comarcas y en los municipios. También consolidar y mejorar la coordinación entre los horarios escolares y las jornadas laborales. Ahora bien, el criterio prioritario en la definición de los horarios escolares y el calendario escolar debe ser también el educativo. Por otro lado, no podemos llenar el Parlamento con documentos como la estrategia de conciliación para que luego no pasen de ser un buen plan a nivel de diseño, pero no se apliquen tomando en primer lugar las decisiones pertinentes de evaluación de las necesidades y, en consecuencia, de aplicación de los recursos, atendiendo a las necesidades de las familias y de las personas. Porque son necesarias propuestas concretas como esta. Porque la realidad del día a día, de lo que tenemos hoy, después de los dimes y diretes a los que ya, por desgracia, nos tienen acostumbrados entre Gobierno central y Gobierno autonómico, es que el servicio Corresponsables por las tardes, en la mayoría de los sitios, no se ha recuperado. Las mañanas más o menos, pero por las tardes no se ha recuperado. Que los coles se están arreglando como pueden, con lo que pueden, de la mejor manera que pueden. Y que, como siempre, son los coles en el medio rural los que más están sufriendo. Son las familias del medio rural las que más dificultades están teniendo. Y termino ya, señora presidenta. Las obligaciones con las administraciones nos llegan a todos los ciudadanos por igual, pero los derechos siempre se los recortan a los mismos, a los más débiles. Ser pocos no resta derechos y en esta cuestión, una vez más, siempre les restan a los mismos. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señor Sanz, votaremos a favor de esta iniciativa, no puede ser de otra manera. En el verano del 2025, el Gobierno de Aragón presentó una estrategia para la conciliación y la corresponsabilidad de las familias. Un documento que sobre el papel hacía un diagnóstico bastante acertado: la falta de infraestructuras de atención a la infancia, las dificultades económicas y territoriales para acceder a los servicios de cuidado y la enorme brecha que todavía existe entre los tiempos laborales y los tiempos de la vida familiar. Hasta ahí todo bien, pero las familias aragonesas no necesitan más diagnósticos, necesitan soluciones y las necesitan ya. Porque cada curso que pasa sin medidas reales son más las madres que tienen que renunciar a su empleo, más las familias que hacen malabares para llegar a todo y más los pueblos que pierden vida porque no hay servicios que permitan conciliar. Y eso exige tres cosas que lamentablemente el Gobierno de Aragón no ha demostrado hasta ahora: compromiso político, financiación
conciliación estable y planificación. Desde Chunta Aragonesista lo hemos dicho una y otra vez. No se pueden recortar las aulas de tarde ya consolidadas, no se puede dejar a las familias desamparadas por falta de fondos autonómicos ese presupuesto de la mayor historia de Aragón y no se puede poner en peligro y en riesgo la continuidad de programas que han demostrado su utilidad y su valor social. Aragón necesita un modelo de conciliación que llegue a todos los rincones, que se adapte a la realidad de cada pueblo, de cada comarca, de cada comunidad educativa. Y conviene recordarlo. El curso pasado, más de 160 colegios de infantil y primaria y 23 institutos vieron peligrar sus programas de conciliación por la falta de compromiso inicial del Ejecutivo con el plan corresponsables. El Gobierno no asumió ni siquiera el 25% de financiación autonómica que le correspondía y solo reaccionó cuando las AMPAs, las plataformas educativas y los grupos parlamentarios denunciamos públicamente su inacción. Por eso valoramos especialmente el punto 4 de esta proposición, que plantea la elaboración de un plan de conciliación específico para 2026. Nosotros lo decimos con claridad: conciliar es un derecho, no un privilegio, y la corresponsabilidad no puede seguir descansando sobre las espaldas de las mujeres que siguen sosteniendo la vida con su tiempo, su energía y con su esfuerzo. Por todo ello, votaremos a favor de esta proposición porque coincidimos con el objetivo esencial, que es pasar del discurso a la acción, del diagnóstico y a las políticas reales. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Cibiac. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días a todos. Por supuesto que estamos a favor de ayudar a las familias a conciliar el trabajo con el cuidado de los hijos y votaremos siempre sí a este tipo de iniciativas, igual que nos hemos pronunciado siempre favorablemente a cualquier proyecto que suponga la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años y lo seguiremos defendiendo siempre. El problema es que cada vez hay menos familias jóvenes, cada vez hay menos niños, porque cada vez es más difícil formar una familia y la utopía que el bipartidismo les da, la única utopía que el bipartidismo ofrece a los jóvenes es una propiedad es vivir en 31 metros cuadrados, propiedad de un fondo de inversión. Y esa es verdaderamente la pinza que está viviendo la política aragonesa, la pinza entre el Partido Popular y la Agenda 2030 que trae a Aragón esas políticas que se basan en el empobrecimiento, en las políticas antinatalistas y en llenar nuestros barrios de inmigración ilegal, muy generosamente subvencionada. Porque es que además la izquierda les quitas a Franco y además ya no saben de qué hablar. Y claro, ¿qué es lo que está pasando? Que esas doctrinas los jóvenes ya no se las creen. Esas doctrinas de decir que la izquierda lucha contra los privilegiados, cuando ahora los privilegiados ya no son ni los ricos, ni los terratenientes, ni los empresarios. Ahora ven que el privilegio lo tienen los menas y el inmigrante irregular, con el que tienen que competir para conseguir una cita en el oftalmólogo. Y frente a esos millones que hay para pagar el negocio de la inmigración ilegal subvencionada, los jóvenes ven cómo el Gobierno de Aragón y en general el bipartidismo se muestra cicatero con las ayudas a las familias. Y solo hay que ver ese bochornoso espectáculo que dieron a principio de curso el PP y el PSOE regateando con la de las subvenciones al aula de madrugadores. Y claro, normal que los jóvenes cada vez dicen que cada vez son más conservadores. Ahora en todas las portadas dicen que los jóvenes son de Vox. Pero es que no es de extrañar que sean cada vez más conservadores, porque es que son prácticos. Han aprendido que el socialismo solo trae precariedad, lo progre no paga el alquiler y que el feminismo radical o el alarmismo climático no llena la nevera, que cada vez sale más caro. Y desde luego ven cómo el Welcome Refugees ha colapsado los servicios públicos como la sanidad o la educación. Y por eso buscan alternativas. Es que ya no necesitan que les prometan el paraíso en la tierra o una falsa pretendida salvación del planeta. Es que tan solo quieren
una oportunidad. Y desde luego, con estas políticas tan nefastas de vivienda, es imposible que se formen nuevas familias, que nazcan niños y que, por consiguiente, cada vez va a hacer falta menos ayudas a la familia, porque con estas políticas cada vez se van a formar menos familias. Urge, por consiguiente, un cambio radical en todas las políticas sociales para poner el fomento de la natalidad, la creación de familias y la política de vivienda en lo alto de la cúspide de las prioridades políticas. Como he dicho al principio de mi discurso, todo lo que sea apoyar la conciliación, las familias y la natalidad, Vox siempre votará que sí. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Fibiac. Grupo Parlamentario Popular, señora Ayue, 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues me parece estar viendo una película de humor, si no fuera porque estamos hablando de un tema muy serio, que es la conciliación de la vida familiar y laboral y solucionarle los problemas a unas cuantas familias aragonesas que requieren que las instituciones se pongan de acuerdo para precisamente solucionar un tema que cada vez más y cada año se demanda más, y sobre todo también en el medio rural. Por eso me quedo muy perpleja, porque claro, o sea, la izquierda recorta, pero es la izquierda la que le exige al Gobierno de Azcón que solucione el recorte de la izquierda. Pero me quedo perpleja, de verdad. O sea, pero ustedes son conscientes, señor Sanz, señores del PSOE, de lo que están pidiendo aquí en esta iniciativa, porque yo, señor Sanz, creo que usted está quemando un cartucho en su intervención como partido de Izquierda Unida en este pleno, quemando un cartucho con una iniciativa que lo que hace es alinearse con el recorte que la izquierda le ha hecho al plan corresponsables. Y me parece de un cinismo tal el que la intervención que usted ha hecho hoy aquí, señor Sanz, y la que ha hecho la izquierda, me parece un cinismo alinearse con un PSOE que recorta en un programa tan sensible como es la conciliación y que tiene que ser un gobierno del PP, un gobierno del señor Azcón, quien solucione el desaguisado que ustedes han hecho poniendo el 100% de los recursos recortados por el Gobierno de España, quien solucione este problema. Y la verdad es que no me lo esperaba de usted, señor Sanz, porque creo que usted es un hombre justo. Y si es justo, usted debería hacer justicia. Y es absurdo, señor Sanz, es absurdo pedirle a quien no le corresponde que asuma las demandas crecientes de este programa, porque ustedes destrozan, recortan, pero le exigen a quien no le corresponde que solucione el desaguisado. Destrozan y pretenden que sea el Gobierno de Aragón, que somos todos, por cierto, señor Sanz, el Gobierno de Aragón somos todos los aragoneses, y ustedes le piden a quien no le corresponde que paguemos todos los aragoneses, en vez de decirle a quien le corresponde, a quien impulsa este programa, al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España, que sea quien ponga más dinero, porque efectivamente las familias lo necesitan. Y señor Sanz, lo peor de todo, que lo hacen por puro sectarismo, por puro interés político, con muchísimo cinismo, porque el Gobierno de Aragón responde a lo que ustedes no supieron hacer, que es presentar una estrategia de conciliación y corresponsabilidad. Y como ustedes parece que están picojosos porque el Gobierno de Aragón responde, ustedes recortan, nosotros respondemos, pagamos el 100% de los recortes y encima ahora piden que, como hay más demanda, que sea el Gobierno de Azcón y todos los aragoneses los que paguemos la ineficacia de su gestión. Así que votaremos en contra, por supuestísimo. Señor Sanz, para fijar su posición respecto de las dos enmiendas presentadas. Aceptamos las enmiendas presentadas.
Se aceptan. Pasamos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 59 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 34, en contra 24, abstenciones 1. Sale adelante la iniciativa. Explicación de votos, señor Izquierdo. Señor Sanz. Bueno, yo lo único que espero, más que explicar el por qué he votado que sí a una iniciativa que he presentado, ¿verdad?, es que el Gobierno cumpla lo que acabamos de acordar en esta Cámara. Un Gobierno al que hay que recordarle varias cosas, señora Ayue. Relájese, no se altere. Yo creo que a ustedes lo que le molesta es perder votaciones y perderlas además con tanta claridad. Pero es que usted ha contado, como siempre, su relato, que es verdad que con los 16 millones que gastan en publicidad seguro que sale. Igual el mío sale menos. Pero para 800.000 euros para recuperar un recorte al que se comprometieron y firmaron que iban a mantener, para eso igual no tienen dinero. Ustedes tienen que cumplir esta iniciativa. Ustedes se comprometieron y firmaron la cofinanciación del plan corresponsables y ahora se echan atrás. Y es también, evidentemente, es también competencia del Gobierno de Aragón. Gracias, señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Señor Zibiac. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, en este turno de explicación de voto, nosotros hemos votado que sí porque es uno de los principales problemas, podemos discutir si es el primero o el segundo, que tiene la sociedad española, y es que no nacen niños, y cualquier política destinada a favorecer la conciliación laboral y familiar, favorecer que nazcan más niños, que se formen más familias, tendrá siempre el entusiasta voto favorable de Vox. Y es un buen momento para decir que hasta ahora el fracaso de las políticas del bipartidismo, tanto del PP como del PSOE, ha sido absoluto, porque precisamente el fruto de sus equivocadas políticas, lo que simbolizo con esta pinza, la pinza de la Agenda 2030 con el Partido Popular, el fruto es que tenemos la natalidad más baja de Europa, que tenemos menos niños que nunca y tenemos todos nuestros barrios llenos de inmigración ilegal a punto de producir un reemplazo demográfico. Y esto es producto de sus equivocadas políticas para las cuales, aunque hagan aquí en la Cámara el teatrillo, siempre están de acuerdo. Solo hay que ver que se han hecho la peleita al principio de curso con lo del plan corresponsable, pero que en realidad ninguno de los dos partidos está seriamente comprometido a luchar en favor de la natalidad. Y ya está. Y al final, por eso los jóvenes, como he dicho antes, piensan que solo queda Vox. Explicación de voto. Señora Rodrigo. Gracias, señora presidenta. Mire, señora Ayue, por mucho que grite, por mucho que eleve el tono, le voy a decir, mire, ejecución del presupuesto consolidado de gastos a fecha de octubre del 2025, enviado por ustedes, actualizado el pasado lunes por el consejero de Hacienda. Plan corresponsables, 5.186.250 euros recibidos del Gobierno de España. ¿Sabes cuánto ha ejecutado el Gobierno de Aragón? 0%. 0%. ¿Sabe qué cantidad ha incorporado después de la promesa de los 1,8 millones la consejera de Educación en este mismo presupuesto? ¿Sabe cuánto ha puesto la consejera de Educación? 0%. Ahora vaya y explique a las familias lo preocupado que está el Gobierno del Partido Popular en poner en marcha políticas de conciliación, que por cierto sí es su competencia, por mucho que se empeñe. Por lo tanto, no grite tanto, no eleve tanto la voz y más datos, porque como dice el consejero de Sanidad, dato mata relato. Muchas gracias. Gracias. Señora Ayue. Mire, señora Rodrigo, lo primero que tiene que hacer es no mentir. Eso para empezar. Cuando esté la liquidación del presupuesto, si quiere, hablamos, traemos papeles y decimos quién miente. Porque hasta la fecha, quien ha recortado el 25% ha sido el Gobierno de España. El Gobierno de España en materia de conciliación. ¿Sabe, señor Sanz, si fuera justo lo que yo haría?
pedir la dimisión de la ministra incompetente de Igualdad, no solo por los recortes que hace en temas de corresponsabilidad, sino por la vergüenza de los fallos de las pulseras antimaltrato. Por su incompetencia, pedir la dimisión. Y no solo eso, sino que me preocupa que en su propia proposición no de ley usted lo que dice es que se asegure en 2026 con recursos propios. ¿Qué nos están anunciando, señor Sanz, la izquierda? ¿Que le van a quitar el programa? ¿Que el Gobierno de España va a quitar el programa y el Gobierno de Aragón va a tener que asumir el 100%? Señor Cibiac, y acabo. Usted habla de la pinza, pero yo al único que veo votar a Vox con toda la izquierda es a ustedes. O sea, es a ustedes. Ustedes hablan del socialismo que trae precariedad, pero ustedes votan con el socialismo constantemente una detrás de otra. Así que, señores de Vox, háganselo ver. Gracias, señora Lloé. Siguiente iniciativa. Proposición no de ley sobre el apoyo a Pierres Tarazona, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Soria. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me van a permitir que mis primeras palabras vayan dirigidas para darle una cariñosa bienvenida a las personas que hoy nos acompañan en la tribuna, que pertenecen a la entidad de Pierres, Tarazona y la comarca del Moncayo. Hoy hablamos de inclusión, hablamos de atención a las personas con discapacidad, pilares fundamentales sin duda si lo que queremos es alcanzar una sociedad más cohesionada, más justa y más solidaria. En Aragón tenemos numerosas entidades sociales que cumplen una labor esencial como es la de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, mostrándoles apoyo, acompañamiento y, por supuesto, permitiendo oportunidades que les permitan un desarrollo de su persona y relacionarse en el día a día en la sociedad. Entre esas entidades de Aragón, Pierres Tarazona viene desempeñando desde hace muchos años esta gran labor a favor de las personas con discapacidad desde 1992 y cuenta con 460 usuarios de los municipios de la comarca de Tarazona y el Moncayo, pero también de municipios colindantes como puede ser Ágreda o Borja. Entre sus objetivos está consolidar su actividad diaria y garantizar un espacio adecuado para llevar a cabo todos sus programas y servicios en su día a día. Y por ello, recientemente han adquirido un local en nuestra ciudad. Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace unos días y desde luego es un espacio que ofrece múltiples oportunidades y posibilidades, pero requiere de una rehabilitación para adaptar a las necesidades de accesibilidad, de seguridad y de funcionalidad. Hablamos de una inversión necesaria de en torno a 100.000 euros, pero que podría acometerse por fases, quedando perfectamente garantizada la viabilidad del proyecto. Hoy vienen aquí a pedir una primera fase en torno a los 30.000 euros. Una pena que hayamos tenido que salir de las fronteras de Tarazona y venir a las Cortes de Aragón a reclamar este dinero, pero esperamos que en este caso sí que podamos esperar por parte del Gobierno de Aragón pues un apoyo que sin duda va a significar esa muestra y ese apoyo al compromiso en políticas sociales, en inclusión y sobre todo el apoyo a fortalecer el tejido asociativo aragonés. Supone también la colaboración institucional que a nosotros nos parece básica con entidades como Pierres, que sin duda mejoran la calidad y la proximidad de estas personas en su día a día. La iniciativa es bien sencilla, señorías. Tiene dos puntos. Uno primero, en donde pedimos e instamos al Gobierno de Aragón a una colaboración económica para esa rehabilitación, para esa adecuación del local, que garantice a esta entidad la continuidad y mejorar su labor social diaria para ayudar a estas personas con discapacidad y sus familiares. Y, en segundo lugar, que esa colaboración económica se materialice en un convenio de colaboración que tenga lugar antes la firma de finalizar 2025, con un detalle del compromiso económico de carácter plurianual. Ahora mismo piden esa fase primera en torno a los 30.000 euros, pero con ese carácter plurianual nos garantizaríamos que para los presupuestos de 2026 tuviéramos una partida presupuestaria del resto en torno a esas 70.000 euros. Yo creo, señorías, que es una iniciativa bien sencilla,
que no creo que nadie de los diputados y diputadas que estamos aquí presentes tenga ningún inconveniente en apoyarla. Al final es apoyar a quienes trabajan por la inclusión en el mundo rural y yo creo que todos compartiremos que no solamente es una cuestión de justicia, sino también de humanidad. Nosotros pensamos que cada euro invertido se traduce en dignidad, se traduce en oportunidades, se traduce en esperanza, sobre todo para aquellas personas que quieren vivir en el mundo rural y que de esta manera se les posibilita que puedan tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que aquellas otras personas que viven en la ciudad. Si algo define, señorías, nuestra tierra es la solidaridad. Y ayudar a esta entidad en estos momentos, en el día de hoy, supone por apostar por un Aragón que no deje a nadie atrás, por un Aragón que se cree las políticas sociales, que se cree la igualdad real y que, por tanto, hace de la inclusión su bandera. Yo creo, señorías, que no deberíamos de dejar pasar esta oportunidad de ayudar a esta entidad hoy aquí en este pleno y que, desde luego, con un voto favorable estaríamos todos a la altura de este compromiso y es lo que esta portavoz está pidiendo en estos momentos para esta iniciativa. Gracias. Gracias, señora Soria. Señora Casas, para la defensa de la enmienda. Muchas gracias, señor presidente. Pues, en primer lugar, a mí también me gustaría dar la bienvenida a los representantes de la Asociación Pierres que han querido acompañarnos en el debate de esta iniciativa y trasladarles, en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular, nuestro reconocimiento al gran trabajo que llevan desarrollando desde hace más de 30 años, como ha dicho la señora Soria, no solo en la ciudad de Tarazona, sino en toda su comarca. Ustedes saben que el Partido Popular siempre ha apoyado su labor desde todas las administraciones donde hemos tenido responsabilidades de gobierno. Buena muestra de ello es que los locales donde se ubican actualmente fueron financiados en parte gracias a las ayudas económicas que recibieron en ese momento tanto del Ayuntamiento de Tarazona como de la Diputación Provincial de Zaragoza. En ese momento, ambas instituciones gobernadas por el Partido Popular destinaron más de 100.000 euros a estas ayudas económicas que ustedes percibieron. Entiendo, señora Soria, que usted ya habrá pedido a sus compañeros de la Diputación Provincial de Zaragoza que, igual que hizo el Partido Popular cuando gobernaba, sea ahora el Partido Socialista que está gobernando en la Diputación Provincial de Zaragoza, que ayuden a esta asociación y, ante el rechazo de sus compañeros, confíe más en el Gobierno de Aragón y por eso haya traído esta iniciativa a este pleno. Porque es que el Gobierno de Aragón sí que tiene un compromiso absoluto con la discapacidad. Buena muestra de ello es el acuerdo marco que se ha negociado con las entidades, la reducción en más de un 50% de la lista de espera a la valoración a la discapacidad o el refuerzo de los equipos de atención temprana, por poner una buena muestra de ello. Pero para continuar mejorando es fundamental que el Gobierno de España cumpla con su obligación legal de financiar el 50% a la dependencia, a la discapacidad, como es su obligación legal y como se ha comprometido con el País Vasco. Y es en esa línea en la que nosotros hemos presentado esta enmienda. Pero el Gobierno de Aragón, mientras tanto, no se ha quedado con las manos cruzadas. El Gobierno de Aragón lo que ha hecho es incrementar los niveles de financiación en inversión de las subvenciones del 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades. Una línea de subvención que ustedes, señorías, que ustedes desde la Asociación Pierres conocen bien, porque hoy ha salido la resolución para los proyectos y saben que van a recibir casi 24.000 euros de este tipo de subvenciones para desarrollar sus proyectos. Es, por tanto, por lo que entendemos que es por esta vía, por la línea de las subvenciones por concurrencia competitiva, por la que tienen que acceder a la financiación de estos 100.000 euros. Lo contrario, aquí hay muchos alcaldes y muchos concejales, supondría que todas las asociaciones que se nos puedan venir a la cabeza, entidades sociales que desempeñan un papel fundamental en nuestro territorio, vengan el día de mañana a pedirnos también esos 100.000 euros que también necesitan para desarrollar esa importante labor. Esto el Partido Socialista y la señora Soria lo sabían perfectamente y por eso me gustaría pedirles disculpas, porque sinceramente hoy creo que ustedes han sido utilizados con fines partidistas y oportunistas vergonzantes. Por eso espero que se acepte esta enmienda, porque de lo contrario se estará demostrando que la preocupación por la discapacidad no es real y lo que usted persigue hoy, señora Soria, con esta iniciativa, creo que tiene unos fines muy distintos. Muchas gracias. Gracias, señora Soria. Señora Casas, perdón. Señora Casas. Tiene el turno ahora el señor Izquierdo del Partido Aragonés. Gracias, vicepresidente. Señora Soria, coincido en parte de lo que decía la señora Casas. Entiendo que la inversión de la que usted habla es una inversión plurianual de 2 años y específica para unas obras.
y para una mejora. No es una financiación directa cada año, porque yo estoy pensando, por ejemplo, que estoy seguro que conoce a TADI, que es una asociación que hay en Teruel, que tiene cientos de integrantes en muchos municipios de la provincia, desde Andorra, Mora de Rubielos, Albarracín, que también les vendría muy bien esto. Tienen un centro de día a punto de terminarse en Mora de Rubielos que no se termina porque no hay financiación pública, que bien les vendría. Este dinero quizá deberíamos encaminar todos a una línea de ayudas jugosa, económicamente hablando, para que cualquier entidad de este tipo pudiese acceder a ella. Y le hablo de Atadi como turolense, pues porque es la que conozco. No digo que, por supuesto, las demás no hagan una buena labor, que claro que la harán. Quizá deberíamos encomendarnos todos ese acuerdo, ¿no? Que en los próximos presupuestos aparezca una línea de financiación para inversiones de este tipo con la cantidad que todos puedan acceder, porque si no estamos poniendo una situación de desigualdad que quizá no es la mejor de todas. Yo me abstendré en esta propuesta esperando a ver cómo termina la propuesta del Partido Popular y lo que usted al final acaba poniendo encima de la mesa. Señor Izquierdo, señor Sanz, de Izquierda Unida tiene la palabra. Sumarme a los saludos en este pequeño tiempo del que disponemos, decir tres cosas. Yo creo, la primera es que a Izquierda Unida no le gusta la discrecionalidad. Lo hemos dicho siempre. Creemos siempre en la planificación, en el establecimiento de prioridades y en la gestión del dinero de forma, en ese sentido, bien tasada, ¿no? En cualquier caso, lo que menos nos gusta, en cualquier caso, es la ausencia de políticas y de recursos y de servicios públicos comunitarios para atender precisamente la situación de las personas con discapacidad. Y es una pena que sigan dependiendo de los esfuerzos de las familias, de las entidades de las familias, y no contemos a día de hoy todavía con una red pública potente que garantice precisamente, sin necesidad de estos esfuerzos, sin necesidad de pasar por estos tragos, la atención a estas personas. Por lo tanto, sin esa red pública, evidentemente la concertación se tiene que producir sin abusar precisamente del compromiso, el afecto y la voluntad de las familias, y sin abusar de la precariedad, que son dos cuestiones que se suelen tener siempre sobre la mesa cuando hablamos de servicios sociales. Por lo tanto, apoyaremos esta iniciativa sin ser, como decía, el modelo por el que Izquierda Unida apostaría. Y nos sumaríamos también a lo que ha propuesto ahora el portavoz del Partido Aragonés. Señor Corrales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenidos a la Asociación Pierres. Todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a la gran labor que hacen. Antes de comenzar, me gustaría dejar claro que desde mi partido creemos que es fundamental fortalecer desde lo público los servicios asistenciales para las personas con discapacidad. Dicho esto, hay que dejar claro que hasta ahora eso parece ser que no es así, o no es así. No es que parezca. Las personas con discapacidad, así como sus familias, no suelen tener todos los apoyos que deberían por parte de la Administración pública. Sobre todo, además, es más agravado en las zonas rurales, donde es difícil que lleguen los servicios, más difícil que lleguen los servicios asistenciales. Por lo tanto, es fundamental la asistencia de asociaciones como Pierres Tarazona, las cuales hacen un servicio fundamental a todas las familias. Entendemos que un apoyo para para la asociación es fundamental. No es que sea fundamental, es que es de justicia. Vamos a apoyar esta PNL para la adaptación de nuevo local sin ningún tipo de duda. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Moreno, de Aragón Existe. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos, señorías, a los vecinos de Tarazona y de la comarca del Moncayo. Bueno, pues hablamos de una entidad como Pierres, uno de los pilares de la integración social sobre los que se apoya nuestra sociedad, siempre para luchar contra la eliminación de barreras arquitectónicas, barreras laborales y psicosociales en todo nuestro territorio. Si no existieran este tipo de entidades sociales, sería imprescindible inventarlas. Hablamos de Adislaf en Huesca, de Atadi en Teruel, de Pierres en Tarazona y de tantas entidades y asociaciones que realizan una labor no solo impagable, sino de enorme valor para nuestra sociedad y para todo nuestro territorio. Y así deberíamos reconocerlo
hoy en estas Cortes, porque representan un ejemplo de compromiso, de cercanía y de eficacia en la atención a las personas más vulnerables. En términos técnicos, ha quedado demostrado que el Gobierno de Aragón, incluso en una situación de prórroga presupuestaria, puede suscribir convenios e incluso otorgar subvenciones nominativas cuando se vea necesario. Precisamente para eso aprobamos en esta Cámara un decreto de ley que habilita instrumentos de colaboración con entidades del tercer sector. Sin embargo, esta entidad ha quedado fuera de estas posibilidades, al menos en lo relativo a la habilitación de un local adecuado para el desarrollo de sus actividades. Y es evidente que la falta de unas instalaciones dignas limita el alcance de su trabajo y, en definitiva, la calidad del servicio que presta. La posición de Aragón Progresiste es clara. Apoyaremos toda acción que suponga una mejora de servicios públicos. Y esta entidad, sin duda, presta un servicio público que debemos poner en valor y que debemos facilitar su labor, su trabajo. Por ello, consideramos que la rehabilitación del inmueble debe ser prioritaria para que Pierres pueda ejercer su trabajo en condiciones adecuadas. Y debe hacerse además en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona y con la misma comarca, ya que, como ustedes bien señalan, el servicio se presta a todo el entorno de la ciudad. Desde Aragón Progresiste reiteramos el reconocimiento al esfuerzo diario de quienes trabajan en esta entidad y en otras muchas por todo el territorio, muchas veces con recursos limitados, pero con una enorme vocación de servicio. Son ellos quienes sostienen la red social y humana de nuestros pueblos. Por ello, votaremos a favor de su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Bienvenidos a vuestra casa. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestro compromiso. Señorías, hoy no estamos hablando de una ayuda concreta, hoy no estamos hablando de un inmueble concreto, hoy estamos hablando de algo mucho más importante. Hoy hablamos del papel esencial que desempeñan en nuestro territorio las entidades sociales de base, pero también hablamos de la responsabilidad institucional que el Gobierno de Aragón tiene hacia ellas. Pierres en Tarazona es un ejemplo claro, ya se ha dicho, una entidad con años de trayectoria, profundamente arraigada en su comarca, que trabaja con personas con diversidad funcional y sus familias desde un enfoque de proximidad, inclusión y comunidad, un aporte social absolutamente imprescindible. Lo hacen con rigor, con compromiso, con vocación de servicio público y muchas veces supliendo las carencias del propio sistema. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de que Pierres ha adquirido un local para consolidar su actividad, para dar un paso adelante en la mejora de sus servicios. Lo ha hecho con visión de futuro, pero también asumiendo una gran carga económica. Afrontar una rehabilitación integral para garantizar la accesibilidad, la seguridad, la funcionalidad, no puede recaer únicamente sobre los hombros de la asociación, ni de su voluntariado, ni de las familias implicadas. No es justo, pero seamos realistas, tampoco es viable y desde luego no debería ser así. Por eso consideramos fundamental, como se propone, que el Gobierno de Aragón se implique, pero que se implique de forma clara, estable, comprometida con este tipo de procesos, no como una excepción, sino como una norma. Las administraciones deben cooperar con estas entidades que actúan allá donde hace más falta, en el territorio, en lo local, con los colectivos que más lo necesitan. Esa cooperación, señorías, no puede limitarse a convocatorias genéricas, no puede reducirse a convenios de último minuto, necesita planificación, estabilidad presupuestaria, una mirada de largo plazo. Además, esta iniciativa plantea un modelo de colaboración que creemos plenamente adecuado, esos convenios plurianuales con aportaciones definidas que permitan a las asociaciones, en este caso a Pierres, trabajar con previsión y sin la angustia permanente de tener que justificar su existencia, su trabajo, que se lo merecen año tras año. Es necesario consolidar un marco de relación que supere la lógica de la subvención puntual, porque hablamos de derechos, señorías, no estamos hablando de favores, y porque Aragón necesita una red sólida de apoyo social que garantice que nadie se quede fuera por vivir en un pequeño municipio, por tener una discapacidad o por no contar con recursos. Señorías,
para eso existen las administraciones, para eso tenemos el autogobierno, para ejercerlo en estos casos. El trabajo de Pierres, como el de tantas asociaciones en Aragón, es una herramienta de justicia social y de vertebración territorial, merece todo nuestro respeto y también nuestro compromiso, y hoy tenemos la oportunidad de demostrarlo con hechos. Por supuesto, desde Junta Aragonesista votaremos a favor. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Arranz. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy abordamos una iniciativa parlamentaria que pone en el foco la labor de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres de Tarazona, a cuyos representantes saludo expresamente. Estamos ante una de tantas entidades sociales que desempeñan una maravillosa y encomiable labor. Una dedicación que se remonta nada menos que al año 1992, cuando nació esta asociación o esta entidad, y que ha ido incrementándose, mejorándose y desarrollándose con toda esa experiencia de tantos años al servicio de las personas con diversidad funcional y de sus familias, como el mejor aval de su trabajo y guía de aprendizaje y mejora. Nos consta que la asociación Pierres ha hecho y sigue haciendo un magnífico trabajo con las personas con discapacidad, siguiendo uno de sus lemas: cada persona cuenta, para tratar de no dejar a nadie en la exclusión social o sin esperanza de una vida más autónoma, más independiente, más digna y, por ende, más libre. Además, es una asociación o entidad que presta un servicio cercano y de proximidad, que vertebra el territorio, que no se olvida del mundo rural en toda la comarca de Tarazona y el Moncayo, y extiende su red de ayuda a pequeños municipios rurales también. Desde Vox consideramos que el Gobierno de Aragón debe demostrar el apoyo real a las entidades sociales que hacen un buen trabajo para la inclusión social y la atención de las personas con diversidad funcional y sus familias. La reciente adquisición de un nuevo local en Tarazona y la necesaria rehabilitación del mismo para adaptarlo a las necesidades lógicas de accesibilidad, seguridad y funcionalidad, de acuerdo al objeto y fines de su propia asociación, ha de contar con el apoyo económico del Gobierno de Aragón. La solicitud de firma de un convenio de colaboración con dicha entidad para la mencionada rehabilitación y la aportación de 100.000 euros resulta una demanda, creemos, adecuada y es una cantidad objetivamente asumible y razonable a tal fin, y más con la posibilidad de 2 entregas pactadas. Esta iniciativa creemos que es una manera de paliar las disfunciones que muchas veces tiene este sistema de servicios sociales, con su burocracia y otras deficiencias. Desde Vox estaremos siempre del lado de todas las entidades que calladamente y sin ningún tipo de sesgo ideológico, demostrando que el día a día es su verdadero fin, con un buen trabajo, desarrollar un buen trabajo en favor de la sociedad más justa, como la Asociación Pierres, que viene apoyando desde 1992 a las personas con diversidad funcional y a sus familias o cualquier persona con discapacidad que precisan esa ayuda para que sus vidas sean autónomas, más independientes y más libres. En Vox siempre votamos en conciencia y votaremos a favor de esta iniciativa. Nos da exactamente igual lo que otros puedan decir, ahora nos hablarán de una pinza entre Vox y la izquierda. Es algo tan ridículo que nadie se cree y nosotros sabemos quiénes somos, sabemos dónde vamos y empezamos a sospechar que ciertas compañías no son buenos compañeros de viaje. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arranz. Señora Soria, para fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas, la enmienda. Gracias, presidenta. A mí me gustaría, en primer lugar, recordar qué es lo que pide esta iniciativa y qué es lo que nos plantea el Partido Popular para que las personas interesadas que lo desconocen se enteren. Nuestro grupo pide la colaboración económica a esta entidad a través de un convenio de colaboración que se firme antes de 2025 con una aportación inicial de 30.000 euros. Y el Partido Popular me pide que cambie absolutamente todo y que lo que deje sea que las Cortes de Aragón piden al Gobierno de España que se incremente la financiación del sistema de la dependencia. ¿Hola? ¿Qué es lo que no han entendido? Nos parece un despropósito esta iniciativa porque lo que creemos es que abre un debate completamente diferente, que en cualquier momento tendría el gusto de hablar con usted de lo que pensaba el señor Rajoy del sistema de la dependencia. No tendría ningún problema. Pero en este caso lo que estamos hablando es de los 30.000 euros que necesita una entidad concreta para una finalidad concreta y que viene a pedirlo aquí. Después le diré, señora Casas, por qué tiene que venir a pedirlo aquí esta entidad y no lo puede hacer en Tarazona. Creo que después de haber
escuchado al señor Azcón hablar de las inversiones de más de 60.000 millones de euros, de que gestionan el presupuesto más alto de la historia, más de 8.000 millones de euros, que no haya 30.000 euros para dar a una entidad, estamos hablando de si hay o no hay voluntad política. Termino, porque cuando hay voluntad política es cuando surgen las soluciones. Y desde luego esta iniciativa nos parece un auténtico despropósito y no la vamos a aceptar. Gracias, señora Soria. Comenzamos la votación de la iniciativa en los mismos términos que ha sido presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos con el voto telemático. Votos a favor, 36, en contra, 25, una abstención. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, señor Sanz. Explicación de voto, señor Sanz. Sí, yo no es por aguarles la fiesta, pero aquí suele pasar que los grupos aprobamos una cosa, pero el Gobierno luego no la ejecuta. Así, en cualquier caso, van a tener opción de hacerles cumplir. 2 de 2. Señor Corrales. Gracias, presidenta. Agradecer el trabajo que hacen. Esperemos que el Gobierno se dé por aludido. Se lo ha dicho el señor Sanz. Esperemos que esta sí, que no tiren, que es que al final estos problemas, cuando hablamos de dependencia, pues se le llenan la boca a todos, pues cumplan hoy, que los vecinos de Tarazona lo agradecerán y la comarca también. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Señor Moreno. Sí, presidenta. Bueno, pues es un alivio que en esta Cámara hoy, además de centro de datos y aerogeneradores, se hable de entidades sociales y además haya salido una propuesta tan necesaria para Tarazona y para muchos municipios de Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Soro. Bueno, pues desde la oposición hemos estado a la altura, hemos hecho nuestro trabajo y ahora le toca al Gobierno. Y ojalá que el Gobierno entienda que esto no va de política, que esto va de personas, va de derechos, ya no solo de respeto al Parlamento, sino de hacer lo mínimo que debería hacer. Mucha suerte, a ver si en esta ocasión una proposición no de ley aprobada en este Parlamento sirve para algo. Gracias, señor Soro. Señor Arranz. Sí, gracias, señora presidenta. Pues desde Vox nos alegra que iniciativas como esta salgan aprobadas, porque creemos que estas son las medidas que realmente pueden cambiar la sociedad a mejor. A veces aquí hay muchas iniciativas que son verdaderos brindis al sol, que realmente no dan luego nada tangible o nada que podamos apreciar de mejora en la sociedad. A veces con muy poco se puede hacer mucho y estas asociaciones saben con muy poco hacer mucho. Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Señora Soria. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer el apoyo a todos los grupos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa, que han respaldado esos 30.000 euros para una entidad que lo está reclamando para seguir prestando el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias en el mundo rural. Yo creo que la votación ha reflejado algo muy importante y es que todos los grupos hemos entendido la importancia y hemos votado a favor, salvo el Partido Popular, que ya no se esconde, que se queda solo y que además llama muchísimo la atención el discurso que llevan cuando están en la oposición y cómo luego cuando llegan a gobernar se les olvidan todas las ideas que tenían en ese momento. Mire, señora Casas, yo le voy a pedir una cosa y me encantaría que antes de acusar a esta portavoz de las barbaridades que ha dicho ahí se informara para hablar con propiedad. Porque ¿sabe por qué esa entidad ha tenido que venir aquí? Porque el Ayuntamiento de la ciudad ha destinado 0 euros. Porque además de la Diputación Provincial de Zaragoza, de los de más de 5 millones que ha tenido con Tarazona más provincia, con el Plus 2025, con la previsión de concertación, ha encontrado 0 euros para destinar a esta entidad. Ojalá hoy ni ellos ni yo tuviéramos que estar aquí pidiendo nada, porque eso significaría que tienen el local y que pueden prestar los servicios sin ningún tipo de problema. Pero lamentablemente, si estoy aquí es porque dentro de esos más de 5 millones y los más de 13 millones que gobierna y que gestiona el Ayuntamiento de la ciudad, ha encontrado 0 euros para ellos. Gracias. Gracias, señora Soria. Señora Cobos. Casas, perdón.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues a mí, en primer lugar, me gustaría dirigirme a los representantes de la asociación. Yo creo que he sido muy clara en mi intervención. Entendemos que la vía no son los convenios ni las subvenciones, los convenios nominativos, sino que es las subvenciones por concurrencia competitiva. Le recalco que el Gobierno actual de Aragón ha incrementado la línea de las subvenciones del 0,7% tanto del IRPF como del impuesto de sociedades, que el anterior Ejecutivo había reducido a su más mínima expresión, que ustedes pueden concurrir a esas subvenciones y que estoy convencida que si presentan un buen proyecto recibirán el importe que necesitan porque realizan una gran labor. Pero mire, señora Soria, en esta explicación de voto ha quedado muy clara cuál era la intención que usted perseguía con esta iniciativa y me he equivocado poco al hablar en la tribuna. Hoy usted lo que buscaba era el voto en contra del Partido Popular porque sabía que no podíamos aceptar esta iniciativa para ir corriendo al Ayuntamiento de Zaragoza a hacer oposición allí. Creo que se ha, de Tarazona, perdón, para hacer oposición allí. Creo que se ha presentado 3 veces. 3 ocasiones ha perdido con 3 candidatos distintos. Entendemos, a tenor de este tipo de iniciativas, que usted quiere volver a presentarse como candidata. Somos los máximos interesados. Somos los máximos interesados en que lo haga. Créame que le volveremos a ganar, pero le pido una cosa. No utilice a las asociaciones y a las entidades sociales para sus fines personales de llegar a la alcaldía. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Continuamos con el punto número 7, debate y votación de la proposición no de ley sobre el papel de Aragón en la gestión de los fondos europeos, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Las Obras. Señora Las Obras, parece que ya hay silencio. Buenos días. Ahora vamos a debatir una iniciativa que afecta mucho a Aragón. Me gustaría que se hablara única y exclusivamente de lo que supone esto para Aragón y, sobre todo, para dar ejemplo de lo que se debate aquí y de lo que hablamos a todas esas personas que nos acompañan hoy en la tribuna y, sobre todo, dar un ejemplo de que aquí se puede debatir también de muchísimos temas. Desde Chunta Aragonesista traemos una iniciativa que nace de una preocupación muy seria y es el nuevo planteamiento de la Comisión Europea para los presupuestos 2028-2034, que pone en riesgo el papel de los territorios en la gestión de los fondos europeos. En este caso nos ocupa Aragón. Y lo decimos porque lo que está en juego no es una cuestión técnica o administrativa. Lo que está en juego es el modelo de Europa que queremos. Una Europa próxima a la ciudadanía, basada en la cooperación territorial y en el respeto a la diversidad, o una Europa recentralizada donde los Estados decidan por las comunidades autónomas y que, por ejemplo, Aragón nos tengamos que limitar a ejecutar lo que otros dicen. El pasado 16 de julio la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para un nuevo marco financiero junto a la creación del llamado Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social, Territorial, para la Agricultura, el Desarrollo Rural, la Pesca, la Prosperidad y la Seguridad. Hasta aquí nada nuevo, pero lo preocupante es el nuevo instrumento que se plantea, los planes nacionales y regionales de asociación, porque detrás de este lenguaje técnico lo que hay es un intento de que los Estados recuperen el control sobre los fondos europeos, dejando a territorios como Aragón en un papel secundario casi testimonial. Y esto va justo en la dirección contraria a lo que necesitamos. Con estos planes, el principio se diluye. La gestión de los fondos pasaría a depender esencialmente de los Estados, a depender de Madrid y reduciendo el papel de las comunidades autónomas a meros ejecutores. Y esto no lo dice solo Chunta Aragonesista, lo han advertido en el Parlamento Europeo con la resolución del 7 de mayo del 25 y el Comité Europeo de las Regiones en su dictamen de 15 de mayo. Ambos alertan del riesgo de debilitar el principio de la asociación y alejar a las
la ciudadanía de la toma de decisiones europeas. En resumen, se aleja a Europa de la gente. Por eso en Xunta Aragonesista lo tenemos muy claro, Europa no puede funcionar sin dar voz y voto a los territorios, a sus municipios y en este caso a Aragón, porque somos precisamente los gobiernos más cercanos los que mejor conocemos las necesidades del territorio, los que aplicamos las políticas de desarrollo equilibrado, los que gestionamos los fondos con eficacia y con responsabilidad. Y Aragón es un ejemplo de ello. Aragón ha sabido aprovechar los fondos europeos para impulsar proyectos de innovación, de sostenibilidad, de desarrollo rural, de cohesión social. Sabemos hacerlo y lo hemos demostrado y por eso no vamos a aceptar que se nos quite la voz ni la capacidad de decisión a Aragón. No se trata de una cuestión técnica, se trata de autogobierno, de democracia y de respeto institucional. Y por eso nuestra proposición no de ley plantea tres cosas muy claras. Primero, que las Cortes de Aragón defiendan el autogobierno aragonés en asuntos europeos, como recoge el artículo 94 del Estatuto de Autonomía. Aragón tiene derecho a participar en la gestión y ejecución de las políticas europeas. En segundo lugar, que el Gobierno de Aragón lidere ante el Estado español la defensa del papel de las comunidades autónomas en el diseño y la ejecución de los fondos europeos y que traslade a Bruselas una posición firme basada en el principio de autonomía política. Y en tercer lugar, que estas Cortes rechacen el enfoque recentralizador de los planes nacionales y regionales de asociación. Sobre todo los que piden reforzar, no debilitar, el papel de los gobiernos territoriales como el aragonés, así como el de las entidades locales. Porque nosotros necesitamos una Europa de territorios vivos, diversos y comprometidos, no una Europa de ministerios y de tecnócratas. Una Europa que confía en quienes estamos sobre el terreno, que entiende que sin la participación de todas las administraciones públicas implicadas no hay cohesión ni desarrollo equilibrado. Nosotros siempre hemos defendido una Europa más democrática, más solidaria y más cercana a la ciudadanía. Y también una España que respete la estructura territorial, que entienda que las comunidades autónomas no somos un obstáculo, sino una oportunidad para gobernar mejor y llegar más lejos. Por eso queremos lanzar un mensaje claro. Aragón no puede renunciar a tener voz propia en Europa. No vamos a permitir que las decisiones que afectan a nuestro territorio se tomen lejos, se tomen desde Madrid sin contar con nosotros. Defendemos el autogobierno aragonés también en Europa porque un futuro justo, equilibrado y sostenible para nuestro país, porque cuando Aragón decide, Aragón avanza y esperamos contar con la mayoría de este Parlamento. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa, por tiempo de 3 minutos, tiene la palabra la señora Navarro. Muchísimas gracias, presidenta. Señora Las Obras, pues estamos, como ya le he dicho antes de este debate, plenamente conformes con la PNL que usted ha presentado hoy aquí. Nosotros creemos que los fondos europeos se han gestionado mejor, evidentemente, desde las comunidades autónomas que desde el Gobierno de España. Y esos son datos. Miren, de los 595 objetivos que tenían los planes de fondos europeos, solo se han cumplido por parte del Gobierno de España 182. Y quiero comenzar subrayando algo importante. La defensa del autogobierno de Aragón en materia europea y el reconocimiento del papel de las regiones en la política de cohesión cuentan con nuestro pleno respaldo, porque son elementos nucleares para nosotros del Estado constitucional y estatutario de nuestra comunidad autónoma. Pero sí le vamos a hacer una precisión, como ya le avanzaba, al punto segundo, en el que ustedes proponen que sea Aragón quien lidere ante el Gobierno de España la defensa del papel de las comunidades autónomas. Eso competencialmente es imposible, porque el propio artículo 312 del Tratado Fundacional de la Unión Europea no nos lo permite. Por tanto, le proponemos la siguiente enmienda. Instar al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a respaldar el status quo actual de las comunidades autónomas en fase de programación y gestión de los fondos europeos y defender el modelo de gobernanza basado en la gestión compartida. ¿Por qué? Se lo decía, porque Aragón no puede liderar una negociación que no le compete. Lo que sí que puede y debe hacerlo es influir, participar, trasladar posiciones y exigir el respeto al modelo de gestión compartida, pero siempre a través del Gobierno de España, que es quien actúa ante el Consejo y la Comisión.
Además, que sepan que Aragón ya lo está haciendo y está defendiendo esta posición. El Gobierno de Aragón ha suscrito iniciativas europeas, se ha reunido con el comisario Fito y ha insistido, creemos que con acierto, en criterios clave como la despoblación, la cohesión territorial y la gobernanza de todos los ayuntamientos que también están implicados en la gestión. Por tanto, yo creo que nuestra enmienda refuerza lo que Aragón ya está haciendo y lo que lleva haciendo ante el Gobierno de España. Creemos que con esta enmienda se respalda aún más el autogobierno, se actúa con el rigor institucional y yo creo que estamos donde tenemos que estar. Por tanto, señora Las Obras, si nos acepta la enmienda, que sepa que vamos a apoyar los 3 puntos de su proposición de ley. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Las Obras, votaré a favor de su proposición. Es importante que hablemos, valga la redundancia, de las cosas que sí importan, y esto importa y mucho. Aragón ha sido un ejemplo, no en este Gobierno, no en el anterior, desde siempre, en la ejecución de los fondos europeos, en la buena ejecución y, sobre todo, en la capacidad de hacer llegar esos fondos al territorio. Hay muchos ejemplos en los que se ha trabajado. Uno de ellos son los proyectos LEADER, los proyectos de todo lo que ha tenido que ver con la red local, que en todos los territorios de Aragón han funcionado y han funcionado bien, ayudando a las empresas del territorio, a las pymes, a los autónomos, a hacer líneas de pequeñas cosas que quizá pues en los grandes macroproyectos son difíciles de ver, pero en el territorio se ven. La autogestión de los recursos es fundamental y la gestión de los fondos por parte de los territorios también es importante. Si los fondos se gestionan desde Madrid, Aragón le irá mucho peor, seguro. Porque siempre que algo se gestiona desde Madrid, a Aragón le va peor. Por lo tanto, sigamos afrontando la gestión de los fondos europeos desde los territorios y sigamos haciendo en el caso. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Bueno, trae hoy Xunta Aragonesista un debate que tiene que ver con el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea y todos los cambios que en él se plantean. Uno de los muchos debates, desde luego, no es, ya le adelanto, el que a esta formación política más le preocupa, por cuanto, evidentemente, nosotros estamos clarísimamente alineados con la necesidad de participación de las regiones en el marco del desarrollo de las políticas y su ejecución a nivel europeo. Estamos de acuerdo, pero como ya le han explicado otras portavoces, al final nuestra arquitectura institucional, la Unión Europea, determina que los Estados son los que participan en el Consejo y negocian, ¿no?, en el ámbito de la Unión con el Parlamento y la Comisión para la determinación de las políticas públicas que cristalizan en presupuestos y también partiendo ya de ese marco financiero. Ahora bien, yo sí que votaremos a favor independientemente, pero yo sí que quiero poner encima de la mesa que es importante que el quién, pero también es importante en el qué. Y hay que hablar aquí de la fusión de fondos, del recorte de agricultura para gastarlo en militarismo. Y eso, que aquí nadie lo dice, está muy bien quejarnos por los recortes en agricultura, pero deberíamos de quejarnos en la misma dirección por los incrementos del gasto militar. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Pues buenos días. Los peligros de tomar como referencia unidades territoriales demasiado grandes para elaborar planes y políticas públicas los conocemos bien en Teruel y deben preocuparnos al conjunto de Aragón. Cuando se diseñan estrategias desde una visión global sin atender a la realidad concreta de cada territorio, normalmente las zonas más despobladas, con menor peso económico, todas ellas acaban invisibilizadas. Teruel lo sufrió directamente, por ejemplo, quedó fuera de las ayudas del Objetivo 1 y del Fondo de Cohesión Territorial porque se tomó como unidad de referencia el conjunto de la comunidad autónoma, lo que a nivel europeo es NUC 2 en vez de NUC 3, que habría sido la provincia. Si ampliamos esa mirada al conjunto del Estado, ocurre algo parecido. Aragón aparece casi siempre por encima de la media en muchos indicadores económicos, lo que reduce su capacidad para acceder a financiación europea, pese a las grandes desigualdades internas entre provincias y comarcas que quedan ocultas en la estadística. Con esta nueva iniciativa de la Comisión Europea corremos el riesgo de volver
a esa Europa de los Estados más que de los ciudadanos y de las regiones, una Europa de los Estados donde acabaremos invisibilizados como comunidad autónoma. Esto significaría alejar la toma de decisiones de Bruselas de la ciudadanía y de sus instituciones más cercanas, como son las comunidades autónomas. Europa no puede construirse solo desde los gobiernos nacionales, su fuerza reside en reconocer la diversidad territorial y en acercar sus políticas a las realidades locales. Durante años, la construcción europea avanzó hacia una mayor participación democrática, reforzando el papel del Parlamento Europeo y del Comité de las Regiones frente al del Consejo. Si ahora regresamos a indicadores y a planes puramente nacionales, lo que sucederá es que el Consejo recuperará poder y con ello lo perderemos democracia europea. Por eso votaremos a favor de que el Gobierno de Aragón sea pionero, defienda una Europa de las regiones, una Europa donde la ciudadanía y sus representantes locales tengan más voz y, si es posible, también voto. Porque solo desde la proximidad, la cooperación territorial y la igualdad de oportunidades entre regiones podremos construir una Europa más justa, más cohesionada y verdaderamente democrática. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Señorías, resulta cuanto menos asombroso ver a la CHA posando de defensora del autogobierno aragonés en temas europeos, mientras su representante en el Congreso respalda las políticas del Gobierno de Sánchez que benefician a regiones como Cataluña o el País Vasco en detrimento de Aragón, apoyando una peor financiación con la supresión de criterios como la despoblación y la orografía. Hoy aquí adoptan una postura rupturista que atenta contra la igualdad entre los españoles, disfrazándola de esa antigualla ideológica de una Europa dividida en regiones. Con esta propuesta, señores de Xunta, se alinean con Bildu, Juntos, PNV, BNG y otros separatistas que buscan fragmentar España y debilitarla frente a la Unión Europea, reduciendo la fuerza de las demandas comunes de los españoles. Reclaman más autogobierno solo para minar nuestra posición colectiva y crear pequeños reinos de taifas donde rascar su parcelita de poder. Recordemos el recorte de casi 100 millones de euros en la financiación autonómica para Aragón en 2025. Según datos oficiales del Gobierno regional, un golpe para los servicios públicos y la economía regional. Un golpe de servicios fomentado desde CHA, que ha facilitado con su apoyo a Sánchez mientras pide protagonismo en Bruselas. Esta iniciativa promueve una Europa fragmentada que debilita la soberanía nacional y desmantela los Estados-nación, sacrificando nuestra fuerza en la Unión Europea por una agrupación de territorios compitiendo entre sí, mermando el bien común. Porque solicitan más autogobierno y autonomía para acceder a la financiación de fondos europeos, pero ni a los gobiernos regionales ni al de Sánchez les interesa mucho la gestión de estos fondos. Como ejemplo, tenemos grados de ejecución de un nivel del 1%, no llega ni a un 1%, como los MRR dedicados a salud. Nosotros proponemos un apoyo destinado a pymes, autónomos, jóvenes y familias españolas, algo que no ha ocurrido, agravando la severa situación que atraviesan con un expolio fiscal que no para de incrementarse. Aragón ya gestiona recursos comunitarios clave como el Fondo de Desarrollo Regional FEDER para proyectos de innovación, digitalización, sostenibilidad e igualdad social. Por el contrario, el PP debería unificar propuestas en toda España, sin pedir una financiación para Andalucía o Valencia, mientras Aragón exige otra al Gobierno de Sánchez, que solo atiende a los grupos antiespañoles para aferrarse al poder. Además, el PP, a cambio de mantener el apoyo del socialismo radical europeo a von der Leyen en la presidencia de la Comisión, rechaza opciones instrumentales para echar a Sánchez mientras acepta imposiciones de la estafa climática que destrozan nuestra economía. Votaremos en contra de esta propuesta. Gracias. Gracias, señor Vidal. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano.
presidenta. Señora Las Obras, coincidimos plenamente con el espíritu que manifiesta en su propuesta. De hecho, es una iniciativa que ya ha tenido, por así decirlo, su primer episodio parlamentario en el propio Parlamento Europeo y el Grupo Parlamentario Socialista, los Demócratas Socialistas Europeos, han encabezado el rechazo a esa primera propuesta que ha presentado la presidenta von der Leyen sobre ese nuevo marco financiero para el 2028-2034. Desde luego, no creemos en ese tipo de propuesta que implicaba, como usted decía, cierta renacionalización que priva de la posibilidad de que sean los territorios regionales autonómicos los que lleven a cabo una participación, la propia sociedad civil la que participe de ese proyecto europeo, que siempre desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos defendido que ha de hacer hincapié en la cooperación y, por supuesto, en esa solidaridad entre territorios. No es de recibo que haya, por ejemplo, un paso atrás como el que se esboza en ese proyecto presentado por la presidenta en cuanto, por ejemplo, a la PAC. Por tanto, desde luego, no estamos a favor y mostramos el rechazo más rotundo de esa propuesta de la Comisión Europea. Se ha enviado una carta a la propia presidenta. Me comunicaba nuestra eurodiputada, la señora Rosa Serrano, que hemos hecho una labor de querer modificar ese primer proyecto. Parece ser que no ha tenido demasiado éxito y que vuelven a hacer una segunda propuesta en términos tampoco asumibles. Pero bien, dicho esto, nos gustaría a este grupo que aquí, por mucho que el Partido Popular muestre su apoyo, me gusta más casi la redacción inicial que con la enmienda que hacía el Partido Popular a su propuesta, sobre todo porque cuando se pide que lidere Azcón, o el Gobierno de Aragón, en este caso, esa iniciativa a nivel nacional, tiene mucho sentido, señora Las Obras, porque si aquí ha liderado algo el señor Azcón, siendo entonces alcalde de la ciudad de Zaragoza, fue obstaculizar precisamente en Bruselas que llegaran aquí los fondos de recuperación en la época de la pandemia del COVID, con lo cual, con esos antecedentes, nos gustaría que hubiera una implicación firme cuando, además, ya no tanto el señor Sánchez, sino que son ustedes, señorías del Partido Popular, el Partido Popular Europeo, quien debe hacer convencer a los suyos, porque esta propuesta nace, como repito, de la propia presidenta de la Comisión Europea, que pertenece a la familia popular europea y es apoyada por comisarios del Partido Popular Europeo y, por supuesto, también de partidos de ultraderecha europeas. Por tanto, nos gustaría, como digo, que se reflejara cierto liderazgo de Aragón en esta materia, que fuera el señor Azcón a contribuir a que lleguen esos fondos, desde luego, o que se mejore lo que hay ahora, pero que se mantenga ese espíritu, y vemos cierto, diríamos que cierto miedo en el Partido Popular a encabezar esos liderazgos cuando siempre estamos reclamando liderar determinadas cuestiones aquí y en Europa. De todas maneras, apoyaremos su iniciativa. Gracias. Gracias, señor Galeano. Señora Las Obras, para fijar su posición respecto de la enmienda presentada. Gracias, presidenta. Señora Navarro, lo de liderar es un término más bien político, igual que lideramos el tema de la despoblación. Entonces, aquí de lo que se trata es que el Gobierno de Aragón lidere ante el Estado español y ante Europa los problemas que nos pueden ocasionar Aragón el no tener voz propia. Eso era el tema de liderar. Quiero que lo entienda así y creo que debería de ser así. Le voy a aceptar la enmienda porque, en definitiva, de lo principal que queremos es que, desde luego, Aragón tenga voz para destinar los fondos europeos donde sea necesario y donde aquí, desde luego, conocemos mucho mejor. Gracias, señora Las Obras. Votamos la iniciativa con el punto 1 como estaba originalmente presentada y el 2 y el 3 con la enmienda de modificación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos con el voto telemático. Votos a favor, 55, en contra 7. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Guitarte. Señora Las Obras.
Sí, pues agradecer a los grupos parlamentarios que han votado a favor de esta iniciativa. Señor Galeano, sí que conocemos esa renegociación que se está llevando y que desde luego nosotros hemos votado en contra porque no estamos de acuerdo, no solventa la problemática que se va a ocasionar y desde luego no podemos aceptar que nadie desde fuera nos diga cómo debemos transformar Aragón. Tenemos solvencia, tenemos capacidad, tenemos visión de futuro y de lo que se trata es de que el Gobierno de Aragón se plante y exija que las decisiones se tomen desde aquí, como no puede ser de otra manera, y que nadie nos dicte qué es lo que tenemos que hacer. Esta iniciativa realmente se trataba para hablar de Aragón y para mejorar, desde luego, la vida de la gente que vivimos aquí. Gracias, señora Lasobras. Señor Vidal. Sí, creo que se acaba de descubrir el misterio del tema de la pinza. Ahora ya sabemos cuál es la pinza realmente. Esta es una medida para fomentar la Europa de las regiones, la que quiere presidir su compañero, el señor Moreno Bonilla, para simplemente debilitar la fuerza de los Estados-nación, que es en lo que se fundamenta la Unión Europea. No existe ninguna necesidad para crear más autogobierno, es una invención suya y de los partidos independentistas españoles, con lo cual ustedes se acaban de alinear con ese tipo de partidos. Lo que tiene que hacer el PP es igualar todas sus demandas en todo el territorio, no solicitar unas medidas para Andalucía diferentes de las que solicitamos para Aragón. Lo primero que tienen que hacer es ustedes aclararse qué es lo que quieren para Aragón y para España. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señor Galeano. Muy bueno. No sé, pasado. Gracias, señora presidenta. Bien, creo que ha quedado clara la posición de apoyo a la iniciativa, señora Lasobras. Desde luego, espero que no haya, señora Navarro, una pinza en Europa entre ustedes y las formaciones a las que representa Vox. Estaremos vigilando. Ya digo que tiene que liderar también Azcón en este caso, que se defienda la Europa de las regiones. Por cierto, señor Vidal, ¿cómo podemos defender una Europa que no sea una Europa federal y una Europa de territorios en donde se aspire a mirar hacia las regiones? Es que es algo incoherente. ¿Cómo vamos a defender un Estado unitario dentro de una Europa si la Europa de por sí, ese tipo de construcción es una Europa en la que se defiende el federalismo entre los territorios? Pero vuelvo a insistir, son su familia política popular europea y trabajen para que rectifiquen y asuman muchos de los postulados que ha propuesto el Partido Socialista Europeo. Gracias. Gracias, señor Galeano. Señora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Mire, señor Galeano, yo creo que nos tenemos que preocupar de lo que podemos hacer. Y aquí en Aragón tenemos unas competencias de ejecución y de gestión de fondos europeos. Yo creo que la gestión, objetivamente en datos, es que las comunidades autónomas han planificado, han gestionado y han ejecutado mejor que el Gobierno de España los fondos europeos y, por tanto, nosotros en el marco financiero plurianual que se está ahora debatiendo en la Unión Europea, señora Lasobras, no dude, que yo creo que ya se lo he dicho, que desde el Gobierno de Aragón vamos a liderar porque Aragón siga precisamente defendiendo que esa ejecución la podamos tener con ese status quo como hasta ahora. Señor Vidal, me choca mucho que ustedes no sé qué quieren. Ustedes, con lo que acaba usted de decir, parece que está a favor de que el Gobierno de España, del señor Sánchez, que ha ejecutado, según usted, muy bien los fondos europeos, ustedes están defendiendo que le vaya más dinero a Sánchez para que ejecuten los fondos europeos. No le entiendo, señor Vidal, no le entiendo. Señora Lasobras, y también quiero agradecerle, porque eso demuestra su altura política, que haya salido hoy aquí a la tribuna diciendo que se estaban ejecutando bien por parte de esta comunidad autónoma los fondos europeos. Gracias, de verdad. Gracias, señora Navarro. Continuamos con el punto número 8, debate y votación de la proposición no de ley sobre la construcción del nuevo... Perdón, por inexactitudes, por el artículo 121... Sí, señor Vidal. Que me han puesto palabras que es todo lo contrario de lo que le he dicho. O sea, no queremos ni en absoluto tener en manos del Gobierno de Sánchez ningún tipo de responsabilidades en el tipo de gestión de fondos europeos. Le puede quedar muy claro. Al revés, lo que pedimos al PP es que presente una moción de censura ya. Muy bien. Ya, que es posible. Gracias, señor Vidal. Punto número 8, debate y votación de la proposición no de ley sobre la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria.
¿Puedo Sí, contestar? señora Navarro. Muchísimas gracias, presidenta. Señor Vidal, es que no sé qué quieren ustedes, que se pierdan los fondos europeos, que no se ejecuten. Yo creo que los que se tienen que centrar son ustedes en la gestión de miles de millones de euros que van a afectar a esta comunidad autónoma en materias tan importantes como es el sector agrícola. ¿Qué quieren ustedes? Que se gestione aquí y que no se gestione por parte del Gobierno. No lo entiendo, de verdad. Por tanto, aclárense ustedes y después hablamos y debatimos. Ahora sí, señora Rodrigo, proposición no de ley sobre la creación de un instituto de educación secundaria en el barrio de Parque Venecia. 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días. De nuevo me gustaría comenzar saludando a aquellas familias que tanto por streaming como aquí presencialmente van a seguir esta propuesta de resolución. Una propuesta no de ley que a priori podría parecer sencilla. La construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en el que es sin duda uno de los barrios con mayor crecimiento demográfico de la ciudad de Zaragoza. Una propuesta además que responde a la llamada de atención de las familias del barrio, encabezadas por las amipas del CPI Parque Venecia y del AMPA Claros del Bosque del CEIP María Zambrano. Familias comprometidas con el barrio, reivindicativas, independientemente del signo político que en cada momento esté en marcha, y además exigentes con los compromisos y promesas de cada uno de los grupos políticos. Un barrio que, gracias a una planificación que hasta el día de hoy estaba en marcha y que parece no tener continuación, posee un centro de educación primaria, el CEIP María Zambrano, con un crecimiento innegable y pendientes de una ampliación que no llega a pesar de tener un proyecto redactado, un proyecto, por cierto, del que no hay ni rastro en ese plan de contratación del Gobierno de Aragón. Un CPI Parque Venecia en continuo crecimiento, tanto de espacios como de población, que hace que sea actualmente uno de los centros con más aulas de Aragón y que se sigue además ampliando. El pasado 25 de junio salió ya la primera promoción de cuarto de ESO. Estos alumnos ya se han tenido que repartir por diferentes institutos de la ciudad de Zaragoza. En 2 cursos, cuando lleguen los alumnos del María Zambrano a la educación secundaria obligatoria, a pesar de la ampliación, no van a tener aulas suficientes en el CPI Parque Venecia para acogerlos. Con los datos que tenemos a día de hoy encima de la mesa, les hacen falta 16 aulas más o, de nuevo, unos barracones anexos al Parque Venecia o, como bien demandan las familias, un instituto de secundaria nuevo. Y esta situación a día de hoy es absolutamente insostenible. Y por eso creo que todos podemos estar de acuerdo y entre todos podemos apoyar esta cuestión. Máxime cuando el pasado 22 de febrero del año 2003 el Partido Popular, con la que era entonces candidata a la alcaldía la señora Chueca, selló con las familias del Colegio Público María Zambrano de Zaragoza su compromiso de construir este centro de educación secundaria que daría respuestas a las necesidades del barrio de Parque Venecia. Decía entonces la señora Chueca: ese es el compromiso del Partido Popular, el compromiso que Jorge Azcón tiene para este barrio. Bien, además destacó la señora Chueca que los compromisos del Partido Popular se vienen demostrando con hechos. Pues bien, hoy 13 de noviembre, ni hechos, ni compromisos, ni nada de nada. Lo que debatimos aquí hoy es el modelo de educación que queremos, el de la planificación, el de la gestión en un barrio como el Parque Venecia, donde las familias ya han manifestado y se han reivindicado sobre la necesidad del desarrollo de infraestructuras educativas acorde a ese crecimiento del barrio, y además han manifestado que quieren una educación pública y de calidad, en condiciones dignas. O, por otro lado, tenemos ese modelo que presenta el Partido Popular de la elección de lo privado sobre lo público, de priorizar un concierto educativo de bachillerato que no estaba encima de la mesa frente a la consecución de infraestructuras educativas públicas y pendientes encima de la mesa. Porque cuando Jorge Azcón habló de los niños que no querían cambiar de colegio en su etapa educativa, el señor presidente del Gobierno de Aragón, desde luego, no hablaba ni de barrios como Parque Venecia, ni de centros como el Parque Venecia o el María Zambrano, ni tampoco de ninguna de
de esas familias. Azcón quiere un Aragón de 2 velocidades y la igualdad que pregona, desde luego, no es para todos y todas las aragonesas. Por ello, hoy nos hacemos eco de una reivindicación que es justa, que proviene de las familias del barrio, que quieren que sus hijos e hijas estudien en igualdad de condiciones y en su propio barrio. Porque la igualdad de condiciones y la libertad que pregona el Gobierno del señor Azcón no puede depender del distrito postal donde vivas. Y por eso esperamos su voto a favor y el apoyo a todas estas familias. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Ayue por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Pues no se preocupe, señora Rodrigo, que va a ser el Gobierno de Aragón del señor Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza de la señora Chueca quien resuelva un problema que ustedes no supieron o no quisieron solucionar durante 8 años de gobierno en el Gobierno de Aragón. Yo quiero trasladar, yo creo que lo importante de esta iniciativa es trasladarle a las familias la tranquilidad y garantizarles el compromiso de este Gobierno por que Parque Venecia tenga un instituto nuevo lo antes posible y de manera además urgente. Así se lo hemos trasladado a los equipos directivos, así se le ha trasladado por parte del Departamento de Educación a las familias de los colegios de este barrio y yo creo que lo importante es que tanto equipos directivos como familias saben ya que el Departamento de Educación tiene ya una solución buscada al nuevo instituto de secundaria de Parque Venecia y así se les ha trasladado ya personalmente, como digo, tanto a los equipos directivos como a las familias de este barrio en expansión. Porque hay que decirle, señora Rodrigo, que es el Gobierno de Aragón quien ha solucionado la falta de planificación de los diferentes barrios de expansión de esta ciudad. Es el Gobierno de Aragón el que está planificando en Parque Venecia, es el Gobierno de Aragón el que está planificando en Valdespartera y es el Gobierno de Aragón actual el que está planificando en el barrio de Arcosur. Por lo tanto, es este Gobierno el que se está comprometiendo con todos los barrios de expansión y no el anterior, que, como digo, durante varios años de Gobierno ni planificó. El hecho concreto es que en su propia iniciativa, señora Rodrigo, en su propia iniciativa, en el punto número 1, pone iniciar los trámites, con lo cual ustedes están reconociendo en la propia iniciativa que si hay que iniciar los trámites es porque ustedes no movieron ni un papel. Y esta es la diferencia, señora Rodrigo, que el PSOE no planifica, el PSOE dice que hay que iniciar los trámites y nosotros hemos presentado una enmienda para decir que se continúe con los trámites necesarios porque iniciar ya está iniciado y de hecho, como digo, ya está muy avanzada la respuesta a la solución de esta iniciativa. Por lo tanto, señora Rodrigo, estando en el Gobierno, ustedes no planificaron ni Parque Venecia, ni Arcosur, ni Valdespartera y el Gobierno del señor Azcón va a solucionar el instituto de Valdespartera, el instituto que hace falta en Arcosur, ya se están buscando las soluciones a los solares y la solución al instituto de Parque Venecia, absorbiendo la secundaria del Colegio María Zambrano y de los nuevos que se van a proyectar. Por lo tanto, estamos muy satisfechos, las familias que se queden tranquilas porque el compromiso de este Gobierno es que tanto el Gobierno de Aragón del señor Azcón como el Ayuntamiento de Zaragoza pueden inaugurar lo más urgente posible este municipio. Gracias. Turno de intervención de los grupos no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo.
Gracias, presidenta. Pues es un momento de felicidad absoluta. El PSOE lo propone, el PP lo hace, pues todos felices. Parque Venecia tendrá. Ya veremos cuándo lo tiene y quién lo inaugura, que es lo importante. Porque aquí lo importante es quién lo va a inaugurar. Esto es lo importante. A mí me llama mucho la atención, pues podría inaugurarlo yo, estaría bien. Tengo experiencia como alcalde, señora Casas, de inaugurar cosas, porque he hecho cosas, los alcaldes hacemos cosas. Lo importante es pensar por qué hay muchos lugares en Aragón, y lo decía el otro día, que se tiene que cerrar un colegio que funciona o un colegio que tiene instalaciones perfectas porque no hay niños. Y donde hay niños siempre llegamos tarde a hacer las instalaciones. Vemos que en esta ciudad que crece a una velocidad de vértigo para los que venimos del medio rural, como cada día hay reclamaciones de asociaciones de vecinos que no tienen colegio, que no tienen centro de salud, que no tienen instalaciones que deberían estar previstas cuando se plantea la urbanización. Mi pregunta es, ¿quién está haciendo la planificación del año 2030 de las infraestructuras de Aragón? Nadie. Porque dentro de un año habrá otra infraestructura. Este es el problema. Yo creo que hay que hacer una planificación que sobrepase a los gobiernos, porque esta ciudad ya sabemos hacia dónde va a crecer. Se anuncian miles de viviendas en algunos barrios. ¿Tendrán instalaciones esas viviendas cuando se construyan? Yo creo que ese es el debate. Deberíamos planificar con un mayor tiempo y con mayor capacidad de reacción, porque al final la Administración siempre va por detrás de las necesidades de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Lo cierto, señora Ayue, es que yo no sé si acabará renunciando de este Gobierno como renuncia del anterior en el que participó, pero yo le agradezco que hoy nos traiga una información de la que no disponíamos, que es que, bueno, pues parece ser que algo tan básico y fundamental como es hacer un segundo instituto, el instituto en la zona, pues se va a hacer. Ya en 2 años, 2 años. En 2 años hay que hacer cosas, mover papeles, que dicen ustedes, hacer cosas. Planificar es hacer cosas también. Y la zona necesita de esa planificación. Pero claro, ustedes han estado 2 años más preocupados en situar un debate que al final han conseguido situar, y no solo eso, sino que además van a implementar, como es el de la privatización de la enseñanza del bachiller, precisamente porque eso sí que es planificar a largo plazo. Se ha ido el portavoz del PAR. Eso, porque ya es abrir una puerta que una vez que la abras ya no la vas a cerrar, ¿verdad? ¿Para qué ha venido el Partido Popular a la gestión? Pues para trabajar para los intereses de la privada y de la concertada, y no para garantizar una planificación educativa pública, también en materia de infraestructuras, que haga frente a cuestiones tan fundamentales como el reto demográfico, entre otras, ¿no? Yo creo que la sociedad está cansada de parches, y en esta zona concreta, que llevan muchos años de desastre en lo que respecta a planificación, también. Por lo tanto, vamos a votar que sí a esta iniciativa, pero lo que pedimos a unos y a otros es seriedad. Seriedad, rigor y planificación, que parece algo muy rojo, pero que es algo muy necesario, señorías, es muy necesario. Gracias, señor Sanz. Aragón Teruel existe, señora Buch. Gracias, presidenta. Las AMPAs Parque Venecia del Centro Público Integrado Parque Venecia y Claros del Bosque del Colegio de Educación Infantil y Primaria María Zambrano consideran, y leo literal, que la planificación educativa debe responder al crecimiento real del barrio y garantizar la igualdad de oportunidades y la continuidad educativa en todas las etapas. Nuestros hijos e hijas merecen estudiar en su entorno, en centros públicos, con los recursos y espacios necesarios para aprender en condiciones dignas. Esto es lo que nos dicen. ¿Y saben qué pasa? Pues que tienen toda la razón. Hay un problema de falta de planificación de la red de centros educativos en Zaragoza y, por desgracia, en todo Aragón. Y estos son sus efectos. Se aplaude el crecimiento del número de habitantes de la ciudad de Zaragoza y la construcción de viviendas en promociones de los barrios en la periferia de la ciudad, sin medidas o con muy pocas viviendas protegidas, eso sí. Pero se olvida que hacer ciudad es llevar las infraestructuras, transporte y los equipamientos de servicios educativos. Por ello,
por la Comisión de Educación o en el Pleno pasan iniciativas que recogen las demandas de equipamientos educativos en los nuevos barrios. Primero, las madres y padres tienen que reivindicar los colegios de educación infantil y primaria, después los institutos. Se diría que en Zaragoza hemos vuelto a la expansión de hacer ciudad sin equipamientos. A duras penas se reservan parcelas para las dotaciones públicas de equipamientos, pero después la acción de la Administración se esconde, se retrasa, se inhibe o pretende utilizar las parcelas dotacionales para otros usos y obliga a los ciudadanos a salir a la calle, a poner su tiempo y energía en reivindicar lo que debería estar hecho de oficio. Este es el caso de Parque Venecia, con más de 9.000 habitantes, con una estructura demográfica joven y, por lo tanto, con población escolar, que debería ya tener cerca un instituto de educación secundaria y solo cuenta con un colegio de educación infantil y primaria y un colegio público integrado que tiene la primera etapa de ESO y está en obras de ampliación. Unos equipamientos educativos muy insuficientes para el barrio y todavía más insuficientes ante el anuncio de que el barrio de Parque Venecia se prepara para la llegada de 1.115 nuevas viviendas en su segunda fase. Recuerdan este y otros casos a la Zaragoza de los años 70 y 80, cuando los barrios tenían que bregar en la calle para lograr los equipamientos educativos imprescindibles de los que no disponían. Y tal era la carencia que en 1977, con los pactos de la Moncloa, se incluyeron de golpe señora presidenta, 5 institutos en la ciudad que tuvieron precisamente ese apodo. No estamos lejos de aquella situación, son necesarios varios institutos en diferentes barrios, así que apoyaremos esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Sobras. Gracias, presidenta. Señora Rodrigo, votaremos a favor, pero me encanta escuchar a la señora Ayue hablar del anterior Gobierno. Es como si ella nunca en la vida hubiera participado en ese Gobierno cuando era directora general. Parece ser que se le ha olvidado y que no tuvo ningún papel el anterior Gobierno. O sea, yo alucino a veces cuando la oigo hablar en esta tribuna, como ha dicho el señor Sanz, renegar de su anterior etapa. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque compartimos plenamente su objetivo, que es la necesidad urgente de construir un instituto público en Parque Venecia. Lo que aquí se debate hoy no es un trámite más ni una cuestión técnica. Lo que debatimos hoy es el derecho a la educación en condiciones de igualdad, y la obligación del Gobierno de Aragón es planificar con visión y justicia territorial. Parque Venecia ya no es un barrio emergente, es una comunidad consolidada, joven y participativa. Un barrio que ha crecido con esfuerzo, con compromiso vecinal y con una enorme capacidad de organización ciudadana. Y, sin embargo, cientos de familias siguen sin un instituto público que garantice la continuidad educativa de sus hijos e hijas en el barrio. Hoy, en Zaragoza, hay jóvenes que ven cómo su derecho a estudiar cerca de casa depende del barrio donde viven, y eso es una desigualdad que no se puede normalizar. Las familias de Parque Venecia tienen derecho a una educación pública de calidad, cercana y planificada. ¿Acaso estas familias no tienen libertad de elección en los centros públicos? Eso que le encanta al PP, la libertad de elección de las familias, pues aquí por lo visto no. Y además, permítame subrayar una contradicción que resulta difícil de explicar a las familias. Mientras los barrios como Parque Venecia o Arcosur siguen esperando su instituto, el Gobierno de Aragón destina más de 7 millones de euros al bachillerato concertado. 7 millones para financiar plazas privadas cuando hay plazas públicas suficientes y cuando faltan infraestructuras educativas en los barrios del sur. Esto no es libertad educativa, esto es el modelo del Partido Popular. Esto es apostar por la concertada a costa de la red pública, porque cada euro que se desvía hacia la concertada es un euro menos para planificación, para profesorado, para infraestructuras y para el futuro de nuestra escuela pública. Nosotros lo decimos alto y claro: menos dinero para la concertada y más compromiso con la pública, menos improvisación y más planificación con equidad territorial. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa. Exigimos que el nuevo instituto se planifique de inmediato con oferta completa
concreta para ESO, bachillerato, formación profesional, con presupuesto garantizado, calendario realista y con una participación de la comunidad educativa desde el primer día. Lo digo, lo de que se planifique de inmediato, porque desde luego de momento no me creo lo que hoy se ha dicho aquí. Hoy no se trata de construir edificios, sino realmente de dar salida a todo ese alumnado que quiere ir en Parque Venecia a un instituto público. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Cibiac. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, nos trae el Partido Socialista una proposición no de ley para instar al Gobierno a que construya un instituto en un barrio donde hace falta construir un instituto. Es que a mí a veces me da la sensación que estos debates son un poco, a ver, no voy a decir absurdo porque es algo muy serio. La necesidad educativa que hay en Parque Venecia de construir un instituto. Pero me parece mentira que estemos aquí discutiendo de si hay o no hay que construir un instituto donde verdaderamente todas las evidencias, todas las cifras, cualquier proyección demográfica hacen ver que efectivamente hay que construirlo. Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que sí, que volvemos a asistir a otra fingida pelea del bipartidismo, en el que unos no planificaron ni construyeron, otros siguen sin planificar y sin construir, pero aparecen aquí con esos eufemismos que aparece la señora Ayue, que los he apuntado aquí, y dice dos eufemismos que ocultan una mentira, porque diciendo la verdad acaba mintiendo la señora Ayue. Dice, el Gobierno ha encontrado la solución, se hará lo antes posible. ¿Por qué dice la solución? ¿Por qué no dice claramente que el Gobierno va a construir un instituto? Porque no lo va a construir, señorías. Porque si el plan fuera construir un instituto, no ella, saldría la señora Hernández diciendo, anunciamos públicamente que vamos a construir un instituto. No lo han dicho. O sea, no hay instituto. Dice, hemos buscado la solución. Miren, voy a hacer un spoiler. Les voy a decir a la bancada socialista, bueno, y a la popular también. ¿Cuál es la solución? La solución es la que todo el mundo sabemos que va a pasar, que van a poner ahí unas cuantas aulas prefabricadas sobre una solera de hormigón y dirán, ya tenemos un colegio modular. Y esa es la solución, esa es la solución. Por eso ha dicho solución y no ha dicho construir un nuevo instituto. Y bueno, ya lo de antes posible ya es vergonzoso. Oiga, diga claramente, señora Ayue, ¿qué día se va a inaugurar? ¿En qué curso? ¿En el curso 2026? ¿En el curso 2027? ¿En qué curso? Porque lo de antes posible me suena a eso un poco, en fin, no sé ni qué decir. Y respecto a las exigencias que ahora tiene el Partido Socialista de que construir institutos, pues hombre, sí, nosotros compartimos esa exigencia. Lo que pasa es que nosotros no hemos estado 8 años seguidos al frente de la Consejería de Educación, no hemos estado. Pero sus señorías, o al menos su fuerza política, sí. Y entonces, ¿qué es lo que se construyó? Pues es que lo poco que se construyó a mitad se paró por un problema en la licitación. Y no me hagan hablar más. Por cierto, que ahora que últimamente el Partido Popular lo vincula a la aprobación de presupuestos, que hoy ha vuelto a salir el señor Azcón en el Congreso de Escuelas Católicas diciendo vamos a concertar el bachillerato, y luego dice en letra pequeña, así como que casi no se oye, dice, si aprobamos el presupuesto. Hombre, mire, yo les voy a decir una cosa que se lo he dicho a los de escuelas católicas y se lo he dicho a los de FECAPA y se lo digo a todas sus señorías. Concluya. Con presupuesto o sin presupuesto se puede concertar el bachillerato. Igual que con presupuesto o sin presupuesto se le ha dado dinero a los sindicatos y se ha actualizado los sueldos de los funcionarios y se le ha arreglado el problema fiscal a las empresas familiares, con presupuesto y sin presupuesto. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Cibiac. Señora Rodrigo, para fijar su posición respecto de la enmienda presentada.
Gracias, señora presidenta. Bien, señora Ollé, la verdad es que usted nunca deja de sorprendernos. Mire, respecto a sus enmiendas, usted lo que pide es retirar la palabra urgente y en el primer trimestre de nuestra propuesta de resolución. Pues con lo que usted ha anunciado, usted debería mantener estas dos propuestas. Es más, le voy a hacer yo una contrapropuesta in voce. Fíjese, en el punto 2 pongamos que se licite ya de forma inmediata, antes de que finalice el año, la redacción y ejecución de proyectos y ejecución de obras para este instituto en el barrio Parque Venecia. ¿No está todo tan preparado? Yo me imagino que como usted tiene tanta información, mucha más que la consejera, porque si no, como bien ha dicho el señor Cibiac, se hubiera hecho una foto. Insisto, acépteme esta enmienda in voce y entonces tanto las familias como el Grupo Socialista creerá que de verdad lo que dice usted no es mentira ni es humo. Muchas gracias. Gracias, señora Rodrigo. Señora Ayue, para posicionarse sobre la in voce al punto 2 que le acaba de hacer la señora Rodrigo. Es que a mí me gustaría que lo volviera a explicar porque no he entendido nada. Sí, sí, perfectamente. Mire, mantiene usted la palabra urgente y la palabra en el primer trimestre del año 2026, que tan comprometido que está el Partido Popular ha retirado la palabra urgente y primer trimestre del 2026. Y en su punto 2 le hago una enmienda in voce que le digo que se licite antes de fin de año la redacción de proyecto y ejecución de obras del centro de secundaria. Muchas gracias. Espera un momento. Elena. Señora presidenta, mi grupo parlamentario entiende que el grupo proponente no puede hacer, en el momento en el que está diciendo si acepta o no acepta la enmienda, una enmienda en voce. No es el momento oportuno. Bueno, pues entonces yo le pido al señor letrado, que aclare este punto. Sí que puede hacerse. Sí, señora Marín, el letrado mayor dice que sí que está contemplado, se puede hacer. Si quieren, hacemos un receso, si quieren llegar a algún acuerdo de texto. Señora Ayue, hacemos presidenta, si le parece, receso de 2 minutos. Se puede hacer un receso, sí, gracias. Ya sí, señora Ayue. ¿Nos pueden decir si han llegado a un texto transaccionado? No hemos llegado a ningún acuerdo porque no tiene ningún interés en llegar a ningún acuerdo con nosotros. Y no me compete a mí tomar una decisión del Gobierno de Aragón en el plazo de 1 minuto, con lo cual yo entiendo que la disposición de este grupo parlamentario era llegar a un acuerdo, era intención de nuestra parte, porque además así lo ha comunicado ya la consejera a las familias, a los equipos directivos. El instituto se va a hacer lo antes posible, ya hay una solución trasladada y con lo cual pues no se llega a ningún acuerdo. Gracias. Pasamos en ese caso a la votación de la iniciativa en los términos que fue presentada.
Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 59 emitidos con el telemático. Votos a favor 35, en contra ninguno, 24 abstenciones. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Señor Zibiac. Sí, muchas gracias. Muy brevemente, para explicar nuestro sentido de voto, no podemos dejar de apoyar nunca ninguna iniciativa que suponga la construcción de un instituto allí donde haga falta. Por ejemplo, hemos traído ya en la legislatura anterior varias iniciativas que, por cierto, defendió el señor Arranz, sobre el segundo instituto en Monzón, que van pasando los años, van pasando los consejeros de educación, ya vamos por el tercero y eso no avanza. Y aquí estamos en lo mismo, que hay una necesidad clarísima de construir un instituto y lo que vienen diciendo es que vamos a hacer una solución, o sea, un colegio modular o aulas prefabricadas, o buscaremos el eufemismo adecuado para decir que en verdad no piensan construir un instituto. Harán algo parecido a lo del campo del Real Zaragoza. Una cosa así provisional, modular y tal. Y hombre, gracias. ¿Y aquí qué queremos? ¿Un campo de fútbol como Dios manda o eternamente un campo de fútbol modular? Muchas gracias. Señora Rodrigo. Sí, señora Rodrigo. Gracias, presidenta. Señora Ayué, yo creo que con todos los anuncios que ha hecho usted, aunque usted luego haya reculado, pero mire, ha dicho, para empezar, que se ha hablado con los presidentes, entiendo que es el presidente y la presidenta de ambas AMIPAs. Pues bien, eso le digo y le confirmo ahora mismo por ellos mismos que es mentira. Segundo punto. Los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza, el cual, como sabe usted, tiene que ceder la parcela, no saben absolutamente nada. La semana que viene hay comisión, tampoco les informarán, ya seguro que se lo anunció. Tercero, no aparece en el plan de contratación de ninguna de las maneras. Y cuarto, tampoco hay ningún anuncio con la foto de la consejera o del señor Azcón. Por lo tanto, señora Ayué, esto nos lleva a pensar que usted, después de 2 años y medio, lo único que hace es de nuevo mentir a las familias. No hay ninguna papel encima de la mesa y si no, la señora consejera entiendo que saldrá a anunciarlo. Me imagino que mañana saldrá con un anuncio que se sacará de la chistera. Y finalizo yo. ¿Sabe qué pasa? Que hace 2 años de su fotopromesa, que el presupuesto activo que ustedes tienen ahora mismo del capítulo de ejecución solo han hecho un 30%. Por lo tanto, dinero tienen para poder hacer algo. Y tercero, del plan de contratación de más de 100 obras solo hay en marcha 7. Por lo tanto, humo y más humo. Explíqueselo usted ahora sí a las familias. Muchas gracias. Señora Ayué. Mire, señora Rodrigo, hemos estado muy ocupados en solucionar el problema de derrumbe que había en la escuela infantil de Calatayud. Hemos estado muy ocupados en solucionar el problema de derrumbe del centro de adultos Concepción Arenal. Hemos estado muy preocupados y ocupados por solucionar el peligro de derrumbe de la escuela de Ontiñena. También preocupados y ocupados en solucionar el hundimiento del Instituto María Moliner, en solucionar el problema de la falta de instituto en Valdespartera, de la falta de instituto en Arcosur, de la falta de instituto en Parque Venecia. Y, como digo, va a ser este Gobierno y no el suyo, que durante 8 años no han hecho nada ni han movido un papel, el que va a solucionar el problema del Instituto de Parque Venecia. Y como nunca contesto, hoy voy a contestar, señores. Tengo la conciencia muy tranquila. Señores de la izquierda que gobernaron en la anterior legislatura. Defendí, defiendo y defenderé siempre la democracia y los procesos limpios. Así que sí, me siento muy orgullosa de renegar de un Gobierno que cayó, mantuvo, consintió en el poder a alguien que presidió un partido cuyo juez, con sentencia firme, dijo que cometió múltiples irregularidades. Así que sí, me siento muy orgullosa de renegar del Gobierno anterior. Gracias. Gracias. Siguiente
Punto. Debate y votación de la proposición no de ley sobre el programa de preventivo destinado a la detección precoz de cáncer de mama, presentado por el Grupo Socialista. Señora Canales, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es que me ha descolocado, ya me venía yo para aquí. En fin, señorías. Señorías del Partido Popular, han hecho falta 2 reuniones, una de 5 horas y otra donde ustedes hicieron una ridícula espantada para que se decidan ya a dar la información de los cribados de cáncer de mama. Después quieren que confiemos en ustedes. Lo ponen bastante difícil. Señorías, ¿saben qué pasa? Que cuando ustedes se hicieron aquella irresponsabilidad de levantarse de la mesa nos dieron que pensar. ¿Y saben qué pensamos? Que los datos de cribado de cáncer de mama de Aragón no eran buenos. Porque ustedes aquí habitualmente vienen a decir que todo va estupendamente en Aragón, todo va fenomenal. Oiga, pues si va todo tan fenomenal, ¿por qué se levantan y se van? Miren, si yo tengo que defender algo en lo que se me está cuestionando y tengo argumentos para hacerlo, no me levanto y me voy, me siento y lo defiendo. ¿Pueden asegurar hoy aquí, señorías, que los casos que han pasado en Andalucía y en Madrid no van a pasar en Aragón? ¿Pueden ustedes hoy dar aquí información y certidumbre para aquellas miles de personas que están pasando por este duro proceso? Miren, hoy hablamos de algo que no admite frivolidades. Hablamos de la vida de miles de mujeres, de la detección del cáncer de mama, de los cribados que salvan vidas. ¿Y saben por qué traemos esta PNL, señorías? Porque el Partido Socialista defendemos la sanidad pública y básicamente porque no nos fiamos de ustedes ni un pelo. Miren, cuando ustedes gobiernan, la sanidad pública se deteriora. Y esto no es un mantra, como dice el señor Bancalero, es una realidad. Porque ustedes, su objetivo, siempre que gobiernan, es privatizar. Y, señores míos, con la salud no se juega. Miren, esto no es una opinión, es una realidad y a los hechos me remito. Miren, el escándalo sin precedentes de Andalucía, el señor Juanma Moreno, el moderado, su modelo está provocando un sufrimiento tremendo a miles de mujeres, a sus familias y veremos si no hay más consecuencias. En esta crisis, una vez más, el Partido Popular ha utilizado su manual propio de gestión de crisis. Han mentido, han manipulado, han tenido la poca vergüenza de echar la culpa a los profesionales sanitarios y, por supuesto, que lo hacen habitualmente, a desacreditar a aquellos colectivos que han destapado el escándalo. Un caso, por cierto, que empezaron con 2 o 3 y fíjense dónde estamos. No hay una forma con más frivolidad y con menos empatía de tratar una crisis de este calibre. Pero lejos de ser esto un caso aislado, Madrid, la capital del reino, que algunos dicen, su desmantelamiento de todo lo público hacia lo privado tiene consecuencias graves. Ahora sabemos que en febrero más de 500 madrileños con un posible cáncer de colon recibieron una carta donde les decía que todo estaba bien. Pero ¿cómo pretenden tener ustedes un mínimo de credibilidad? Su modus operandi siempre es el mismo. Recortan la pública y engordan la privada. Empujan a la ciudadanía hacia la privada, eso sí, el que se la pueda pagar, el que no, pues mucha suerte. Ustedes juegan con el miedo de la ciudadanía y no hay nada más perverso que jugar con el miedo de la enfermedad. Nada. Miren, cuando el Gobierno de Aragón dice que aquí no pasa nada, se lo digo claramente, nos echamos a temblar. ¿Y saben por qué? Porque estamos cansados de que nos mientan. Y les voy a poner solo un ejemplo. Cada vez que sale el señor Bancalero a decir que en el hospital de Barbastro no pasa nada, al día siguiente hay un reguero de dimisiones o le enmiendan la plana. Pero vamos, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Que no se creen, que se creen que la gente es tonta? ¿Que los ciudadanos se creen que son tontos? Los ciudadanos son los que utilizan los servicios públicos y son los que cada vez que gobierna el Partido Popular sufren los recortes que ejecuta el Partido Popular, retrasos, incertidumbres, listas de espera, horas interminables en urgencias. ¿Ustedes por qué se creen que sale la gente a la calle a protestar? ¿Porque se aburren? No, señorías.
Salen a defender la sanidad pública, que es la única que nos iguala a todos en derechos. Yo tengo una pregunta, señorías, porque a tenor de la enmienda que han presentado, ¿ustedes van a ampliar el plazo del programa de los cribados de cáncer de mama de los 45 a los 74 años? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se aprobó aquí hace 2 años. ¿A qué esperan? A lo que lo pongan en marcha se han ido del Gobierno. Es su responsabilidad. Señorías, la salud no es un derecho y lo vamos a defender. Gracias. Enmiendas, en primer lugar, del señor Morón, de Vox. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, solicita el Partido Socialista, con motivo de la polémica por los fallos en la aplicación de los protocolos del cáncer de mama en Andalucía, que el Gobierno de Aragón, al igual que los otros gobiernos del Partido Popular, que han planteado objeciones, remita inmediatamente la información sobre los cribados de cáncer al Ministerio, tal como lo ha solicitado este. Desde Vox en Aragón, desde luego, coincidimos en la gravedad, en los fallos en la aplicación de los protocolos en Andalucía, pero también en Castilla-La Mancha, con un gobierno del Partido Socialista, donde 2.500 mujeres se quedaron sin convocar a la mamografía correspondiente de cribado en el área de salud de Talavera de la Reina, durante casi 5 meses tras el cierre de un centro que en ese momento estaba concertado para realizar este servicio. En Islas Baleares, donde gobierna el Partido Popular, se citó solo al 63% de la población diana en 2024. O en la Comunidad de Madrid, con el gobierno también del Partido Popular, donde nos hemos encontrado un bloqueo en la realización de ecografías en los centros de salud del sur de la capital. Como se pueden ver, los errores, la falta de medios o la gestión no va de colores políticos. Tanto en las comunidades de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista los hemos detectado. En cuanto a la conveniencia de ampliar el programa de detección precoz del cáncer de mama a todas las mujeres entre 45 y 74 años, frente a los actuales 50-69, también nos parece inaceptable las diferencias existentes entre comunidades autónomas en los protocolos que se aplican. Porque una mujer de Valencia, Galicia o Murcia tienen desde hace años la posibilidad de acceder a partir de los 45 años a las pruebas de cribado de cáncer de mama y una aragonesa no. En el origen de todos estos fallos de incapacidad de gestión y de falta de equidad entre las comunidades autónomas a la hora de acceder a cribados poblacionales está el propio sistema autonómico. La existencia de 17 sistemas autonómicos de salud que a todas luces se muestran ineficaces, descoordinados y que dan como resultado el abandono y desprotección de las mujeres por parte de los gobiernos del Partido Popular y Partido Socialista. Es el resultado de la gestión negligente e irresponsable del Estado de las autonomías, en el que todos los partidos, salvo Vox, reclaman más competencias de autogobierno cuando no surgen problemas, pero en el que nadie se hace responsable en la cogobernanza cuando los fallos son grotescos. En Vox creemos en un sistema sanitario único para todos los españoles, más eficiente y que garantice la atención que merecen los usuarios, tanto en el acceso a las mismas medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento, porque para eso todos y todas pagan impuestos. Hasta que eso sea posible y con el fin de mejorar en todo lo posible la aplicación de los programas de los cánceres más frecuentes en la mujer, hemos planteado una enmienda de modificación que recoge lo expuesto y que tienen ustedes a su disposición, no me da tiempo de leerla, pero que incluye además un tercer punto en el que llevar a cabo una auditoría integral del Sistema Regional de Salud que permita detectar cualquier tipo de fallo en el cribado de cáncer y que sea solucionado de forma inmediata. Creemos, como también se ha comentado la portavoz del Partido Socialista, que las aragonesas tienen derecho a tener una tranquilidad respecto a la aplicación de estos protocolos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Para la defensa de la segunda enmienda, Grupo Parlamentario Popular, señora Gaspar. Mire, señora Canales, es una vergüenza lo que usted hoy ha hecho aquí. Usted decía, con la salud no se juega. Pues eso es precisamente lo que hoy los socialistas están haciendo, jugar con la salud de las aragonesas, poner en cuestión un sistema
poner en cuestión un sistema que funciona y que funciona muy bien en Aragón. Y voy a empezar mi intervención dirigiéndome a todas las aragonesas que nos están escuchando. Miren, en Aragón el sistema sanitario funciona y funciona bien. En Aragón no solo se presta el servicio de cribado de cáncer de mama con unos estándares de calidad muy elevados, sino que además se garantiza en todo momento tanto la información como la atención de las mujeres, para que no le quede ninguna duda a ninguna de las mujeres aragonesas. Usted dice, con la salud no se juega, habla de Andalucía, no es Aragón, habla de Madrid, no es Aragón, se olvida de Castilla-La Mancha, que gobierna el PSOE, tampoco es Aragón, pero es que se olvida también de Asturias. A 20 mujeres se les detectó el cáncer en Asturias después de que el PSOE suspendiera los cribados en 2020. Es el PSOE y tampoco es Aragón. Ustedes hoy aquí han venido, utilizando un problema que no se ha generado en Aragón, a crear dudas, incertidumbres, miedos a las mujeres y nos dice, esto es lo mejor, que no damos la información. Oigan, su PNL, la propia PNL del PSOE. En total, 56.814 mujeres de 77.880 que han sido citadas han participado en el último programa de cáncer y sigue dando más datos, tanto de la comunidad autónoma como de la provincia de Zaragoza, Huesca y Teruel. Oigan, pero no damos la información. Cuidado que no damos la información. Manda narices. Manda narices. Miren. Hemos presentado una enmienda que la tiene en papel, pero como además esta iniciativa ya es extemporánea, porque ayer se produjo un Consejo Interterritorial en el que se llegó a un acuerdo, porque la ministra de Sanidad ayer reconoció que ni tenían desarrollada la aplicación informática necesaria para el volcado de datos, ni habían desarrollado ni consensuado los 62 indicadores que había pedido, y por eso se ha llegado a un acuerdo. Le presento una enmienda in voce, en la que como punto 1 mantenemos la enmienda que le hemos presentado y como 2 paso a leer: remitir a lo largo de los próximos días a la Secretaría del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los datos básicos del cribado de cáncer de mama, los relativos al número de personas invitadas a participar en el cribado, los relativos a las personas que han acudido a la realización de la prueba, los relativos a los casos positivos detectados, tal y como se acordó en el Consejo Interterritorial Extraordinario del Sistema Nacional de Salud celebrado el 12 de noviembre de 2005. Y 3. Instar al Gobierno de España a desarrollar la plataforma informática adecuada para la recopilación de los datos relativos a los programas de cáncer de mama, así como seguir a través de la ponencia de cribados del Ministerio en los desarrollos del futuro sistema de información y de los indicadores comunes a todas las comunidades autónomas, tal y como se acordó ayer en el Consejo Interterritorial Extraordinario del Sistema Nacional de Salud. Señora Canales, esto es lo que se acordó por las comunidades autónomas y por el Ministerio. Concluya. Acéptelo y demostrará que no está intentando hacer política con la sanidad, sino que se preocupa por las mujeres. Gracias. Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Canales, acepte o no las enmiendas, votaré a favor. Creo que es un tema sensible, creo que es un tema preocupante y creo que, lejos de las guerras entre ministerios y departamentos de las comunidades autónomas, que es el segundo punto, creo que el primero estaría muy bien si fuésemos capaces de implementarlo. Ayudaríamos a mucha gente y ayudaríamos a resolver un problema de salud pública, en mi opinión. Cada día las enfermedades avanzan, evolucionan y hay muchos estudios que dicen que la detección precoz mejoraría los resultados, anticiparía a muchas mujeres diagnóstico de la enfermedad y podría ayudarlas. Por lo tanto, me voy a centrar en eso porque al final lo que se ve desde fuera es que el Ministerio cada vez que puede aprovecha la oportunidad para tirar una piedra a las comunidades autónomas y al revés también. Quiero decir, al final lo menos importante parece la salud de las personas, la salud de las mujeres en este caso. Por lo tanto, votaré a favor independientemente de que acepte usted o no las diferentes enmiendas, pero creo que si hay algo reseñable en esta iniciativa, en mi opinión, es el primer punto. El segundo es política, y más política. Da igual los datos cuáles sean, da igual quién los dé. A unos les parecerán mal, a los otros les parecerán bien y los ciudadanos seguirán sin entender nada, que es lo que les pasa a la mayoría de ellos y a veces a mí también. Por lo tanto, como digo, vamos a intentar sacar adelante
todos el punto 1, que creo que es el importante, y luego vamos a ver si se pone en marcha de verdad o pasa como siempre, que lo que se aprueba aquí no sirve prácticamente para nada. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Vamos a votar que sí. Miren, señorías del Partido Popular, los únicos que han hecho política con estas cuestiones de partido, además, fueron los consejeros del Partido Popular que se levantaron de un Consejo Interterritorial de Salud precisamente para tapar las vergüenzas de la Junta de Andalucía. Privatizar la sanidad mata, y estas son las consecuencias. Más a más, ¿qué sentido tenía que el consejero de Sanidad se levantase si tan bien se hacen aquí las cosas? Si podíamos perfectamente haber dado los datos sin ningún problema. ¿Qué sentido tenía ocultar en ese consejo? Ninguno. Hacer política, señora Gaspar. Hacer política. Porque ustedes son divertidos, como el consejero de Vivienda hace un rato. Son divertidos. Cuando está claro que el problema social concreto de derechos fundamentales les desborda, en este caso concreto además de forma, permítanme la expresión, que sé que es dura, muy seria, vamos a dejarlo así, muy seria, porque hablamos de la salud de mujeres afectadas por procesos oncológicos. Cuando sale el debate que hay de fondo, que es precisamente la incapacidad de gestionar la salud privatizada, cuando hablamos, por ejemplo, de vivienda, no, es que ustedes están politizando los asuntos. Ustedes son responsables que lo que quieren hacer es ruido y politizar los asuntos. No, señorías, es que el problema es que las políticas de privatización de derechos fundamentales, a través de la privatización de los servicios públicos, matan. Y eso hay que dejarlo claro. Eso hay que dejarlo claro. Así que sí, votaremos. Pero lo que hay que hacer es poner pie en pared a las políticas privatizadoras. Son ustedes especialistas en todo lo contrario. Gracias, señor Sanz. Aragón Teruel existe, señora Abú. Gracias, presidenta. En la exposición de motivos refleja que el programa preventivo destinado a la detección precoz de cáncer de mama para mujeres de 50 a 69 años ha funcionado bien en Aragón. La cartera de salud de cada mujer en la APP Salud Informa recoge el informe sobre sus pruebas. Los porcentajes de mujeres participantes sobre el total de las citadas son aceptables, pero mejorables. Es cierto. Así que este debate debe de resaltar, en primer lugar, esos valores. Es verdad que en otras comunidades autónomas han funcionado mal. En Andalucía hay un problema muy serio sobre esta cuestión y es el Gobierno andaluz quien debe explicar bien este problema y aplicar las medidas necesarias para corregirlo. Así que desde Aragón, Teruel existe nuestra solidaridad con las mujeres andaluzas que están sufriendo este problema. Por ello, nuestra visión es que vamos a poner el foco en lo que se puede mejorar y vamos a no alarmar si no es necesario. Lo primero que se puede mejorar es lograr una mayor participación por parte de las mujeres, en especial en la provincia de Zaragoza, donde el porcentaje de seguimiento es menor que en Teruel y Huesca. Conviene preguntarse por las razones por las que eso sucede. ¿Hay una buena comunicación con las interesadas? ¿Es fácil hacer las pruebas? ¿Cómo se puede mejorar este programa? La efectividad de un programa es una función de la calidad de cada uno de sus componentes. El éxito será juzgado no solo por sus resultados y su impacto en la salud pública, sino también por la organización, puesta en marcha, ejecución y aceptabilidad del mismo. Así que ese debería de ser nuestro enfoque. Primero, que llegue al 100% de las mujeres entre 59 y 69 años que residen en Aragón, para lo que hay que superar esos porcentajes de respuesta y participación. Y segundo, ampliar el rango de edad de las mujeres participantes en los cribados de este programa, como nos proponen en esta propuesta, hasta los 74 años y desde los 45. De manera que todas las mujeres entre 45 y 74 años puedan disponer de este cribado de prevención para detectar el cáncer de mama en fases tempranas, cuando el tratamiento es más eficaz
y menos agresivo. Hay razones respaldadas por la comunidad científica que justifican la ampliación hasta los 74 años siempre que se individualice la decisión según el estado de salud y las preferencias de cada mujer. E igualmente hay razones sobradas para que las mujeres entre 45 y 50 años, la frecuencia del cáncer de mama empieza a subir significativamente a partir de los 45. Es una realidad. Así, los tumores son más agresivos en mujeres jóvenes, suelen tener un crecimiento más rápido, detectarlos antes puede mejorar el pronóstico. Apoyaremos la propuesta. Gracias, señora Buch. Junta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Voy a empezar. El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente en las mujeres en Aragón y en España. Cada año en Aragón en torno a 1.000 personas lo sufren. Yo, desde luego, no voy a politizar absolutamente nada esta iniciativa. Señora Gaspar, una iniciativa suya 315-17, cuando usted era portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hablaba de medidas de prevención para el cáncer de mama. Por eso me extraña mucho que hoy haya salido aquí con tanto ímpetu y gritando de esas maneras. Esto no es politizar, yo se lo digo y no quiero politizar. Mire, nosotros hace 2 años, justo ahora, presentamos una iniciativa de Junta Aragonesista que instaba al Gobierno de Aragón a estudiar, que me cambiaron la palabra, la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama a las mujeres entre 45 y 74 años. 2 años han estado estudiando, han suspendido el examen, lo siento, el examen y las formas. Se aprobó esa iniciativa porque estaba basada en evidencia científica, en el Plan Europeo de la Lucha contra el Cáncer, la Federación Española de Cáncer de Mama y muchísimas asociaciones de mujeres que llevan luchando para que la detención precoz empiece antes y se mantenga más allá de los 69 años que son los actuales. Por lo tanto, señora Canales, nos alegra que el Partido Socialista retome esta iniciativa de trabajo. Es positivo que todas las fuerzas políticas coincidamos en la mejora de la prevención y la detención precoz del cáncer de mama, una enfermedad que sigue afectando a miles de mujeres en Aragón y que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer entre mujeres. Y también quiero dejar claro que es hora de hablar y de preocuparse de lo que verdaderamente importa a la gente, porque cuando hablamos de cáncer de mama hablamos de salud pública, de equidad y de vidas. Ya está bien de escudarse en la culpa es del Ministerio, falta una directriz estatal, cuando otras comunidades autónomas ya lo están haciendo. Navarra, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana o Andalucía ya han ampliado ese rango de edad. ¿Y Aragón? ¿Para cuándo? Y si ellos pueden hacerle, Aragón también puede. Lo que hace falta ya no son más excusas, sino voluntad política y planificación sanitaria. Por eso queremos recordar y exigir coherencia. Si hace 2 años ya se aprobó esa ampliación, es hora de pasar del estudio a la acción. No necesitamos más declaraciones de intenciones, sino hechos concretos. Planificación presupuestaria que lo haga viable, adaptación de los equipos de diagnóstico y de recursos humanos y, por supuesto, la información transparente sobre la evolución del programa de cribado. Valoramos que se remitan los datos del programa porque la transparencia y la evaluación son imprescindibles. Necesitamos saber cuántas mujeres están siendo citadas, de qué edades, con qué periodicidad y cuáles son los resultados. Solamente con esos datos comprobar si Aragón está cumpliendo con los estándares europeos y si todas las comarcas aragonesas tienen las mismas oportunidades y detención precoz, vivan donde vivan. Por eso decimos con claridad, termino, presidenta, ampliar el cribado del cáncer de mama de mujeres entre 45 y 74 años salva vidas, que se le meta en la cabeza a todas las personas que estamos hoy aquí en este Parlamento. Gracias, señora Las Obras. Señora Canales, para fijar su posición respecto de las enmiendas. Gracias, presidenta. Sí, de la enmienda de Vox aceptaríamos el punto número 3 y las enmiendas del Partido Popular, señora Gaspar, voten ustedes la PNL tal como se la hemos presentado y demostrarán ustedes que no tienen nada que esconder. Gracias. Añadimos el punto 3 como punto 3 de la proposición no de ley.
Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 60 emitidos con el telemático. Votos a favor 36, en contra ninguno, 24 abstenciones. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Señora Buch. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Yo únicamente dejar claro que ya no se trata de estadísticas o de cumplimiento de planes. Lo que se trata es de garantizar un derecho a la salud con equidad y cercanía y, sobre todo, de invertir en esa prevención. Espero, señora Canales, que esta iniciativa por fin sea la definitiva y, desde luego, se hagan los cribados en ese amplio margen de edades que tanto están pidiendo las mujeres aragonesas. Gracias, señora Las Obras. Señor Morón. Sí, gracias, señora presidenta. Y, en primer lugar, agradecer al Partido Socialista que haya incluido el tercer punto de nuestra enmienda y que se entienda claro. Es decir, nosotros no estamos en estos momentos generando o no queremos con esa enmienda, evidentemente, generar una situación de temor o de miedo en la sociedad aragonesa a las mujeres aragonesas. Simplemente decimos que hay que hacer un estudio y hay que ver exactamente cómo se está realizando, cómo se están aplicando los protocolos y generar esa sensación de seguridad que es necesaria más en este momento para todas las mujeres. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora Canales. Gracias, presidenta. Señora Gaspar, lo primero es que cuando uno lleva la razón no hace falta gritar. Lo segundo es que yo lo que pongo en cuestión del sistema es que cuando veo al señor Bancalero que sale corriendo de una reunión donde hay que dar los datos, pues hombre, crea incertidumbre, ¿verdad? Crea incertidumbre. Lo tercero es que Andalucía y Madrid no son de Aragón, pero sí que son del Partido Popular y ya sabemos cómo se las gastan ustedes cuando tienen crisis, señorías. Una cosa le digo, Castilla-La Mancha y Asturias son del Partido Socialista. Hay una gran diferencia de cómo se ha gestionado la crisis, la han visto, ¿no? Y intentar comparar una crisis con otra es faltar a la inteligencia colectiva. Es un insulto a la inteligencia colectiva, señoría. Por cierto, señora Gaspar, lo de ampliar los cribados de 45 a 74 años, nada, ¿no? Está aprobado aquí hace 2 años. ¿Ven cómo ustedes no son de fiar? ¿Se dan cuenta? Gracias. Gracias, señora Canales. Señora Gaspar. Señora Canales, ¿sabe lo que va a hacer este Gobierno? Cumplir escrupulosamente los acuerdos que se alcanzaron ayer en el Consejo Interterritorial, que es lo que corresponde, no lo que su iniciativa pide. Mire, hoy nos acusa de falta de información, de que queremos jugar con la salud. Jugar con la salud es lo que ha hecho hoy usted con esta iniciativa. Y no voy a gritar porque me pone nerviosa que usted venga mintiendo diciendo que no hay datos cuando en su propia iniciativa recogen los datos. Esto es, de verdad, esto es absolutamente desquiciante. Pero sí que le voy a decir una cosa. Hoy ustedes han demostrado que las mujeres les importan muy poco y que la salud de las mujeres les importa muy poco, casi tanto como su seguridad. Cuando tratan de esconder los fallos con las pulseras antimaltrato que tienen con su Gobierno, a ustedes, las mujeres y la salud de las mujeres, lo único que les importa es para hacer política. Y voy a decir una frase que ayer dijo la consejera de Sanidad de Asturias del Partido Socialista en el Consejo Interterritorial. Dijo que la ministra había politizado este tema, creando alarmismo e inseguridad en las mujeres. Y hoy ustedes aquí vienen a replicar el peor ejemplo que ha dado la ministra Mónica García, intentando politizar un tema que no debería ser politizado y creando alarma e inseguridad a las mujeres aragonesas cuando aquí no ha fallado el sistema. Gracias, señora Gaspar. Señora presidenta. Sí, señor. Por el 120.7, si me permite, podría intervenir. Sí. Son 10 segundos. Simplemente quería decir una dirección de internet, www.cribadodecancer.es, que es la única página oficial en España para poder volcar los datos sobre cribados de cáncer. Y ahí encontrarán durante todos los años que lo ha hecho el Gobierno de Aragón, con un color
y con otro. Luego los datos son accesibles y transparentes. Muchas gracias. Gracias, señor Bancalero. Suspendemos la sesión. Regresamos a las 16:20.